puede estar al día siguiente en Internet o en los periódicos o en la radio. Dar las respuestas del concejal delegado de las comisiones. Y el otro cambio fundamental que proponemos es que el orden del día y las actas estén disponibles en todas sus formas en la web. La cuestión logística de la gestión de la afluencia la tomamos en cuenta porque esto lo proponemos en el texto, una mecánica para regular el aforo. Quiero resaltar que no es una inventada nuestra y tampoco es innovación. Lo que proponemos es una medida para compensar nuestro retraso con nuestros vecinos. En Vitoria, todas las comisiones son públicas, artículo 124 del ROP, al objeto de posibilitar una mejor información a la ciudadanía sobre la actividad municipal. Las sesiones de las comisiones de pleno serán públicas, esto en Vitoria. Bilbao, comisiones públicas, artículo 104 del ROP, las sesiones de las comisiones serán públicas. En Pamplona, las comisiones son con parte pública grabadas en vídeo y disponibles en la web, dice así el ROP de Pamplona. En el ejercicio de las funciones resultorias que el Pleno les delegue o en las comparecencias, mociones y declaraciones, procederá el carácter público de las sesiones de la Comisión. Parlamento Vasco, igual, sensiblemente, juntas, igual. En comisión el Gobierno se ha opuesto a esa propuesta. El PNV ha dado su opinión, pero el Partido Socialista no ha dicho nada. Esperemos que aquí esos dos grupos expliquen sus motivaciones en caso de oponerse otra vez a esa propuesta, expliquen a la ciudadanía por qué se oponen. Y por último, el PNV y el PP en comisión decían que no había necesario más transparencia. Creemos que la transparencia debería ser una actitud por defecto. No hace falta tener buenas razones para tener más transparencia, sino todo lo contrario. Hace falta aportar buenas razones para negarse a más transparencia. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak. Voy a empezar por esto último. El señor Loic pone en mi boca cosas que no dije en comisión, porque yo no hablé para nada y me acuerdo perfectamente de lo que dije. Y si no, que repase lo que dije. Yo no hablé para nada de transparencia. En el tema que nos ocupa, yo creo, es la opinión de nuestro grupo, que lo que propone no va a mejorar sustancialmente la situación. Y no lo decimos por problema de transparencia o no transparencia, que en eso creemos fundamentalmente. Y quien les habla, ya lo dije en la comisión, participó en las reuniones y sesiones que tuvimos para la modificación y la revisión del reglamento orgánico de Pleno y se dejó como estaba porque parecía que era bastante razonable. Creemos que plantea problemas de logística importantes. A mí se me ocurre, por ejemplo, citar que en las comisiones, pues lamentablemente los horarios a veces no se ajustan, se producen disfunciones y atrasos, entonces podría darse circunstancias no queridas de que los que vienen para una comisión se mezclen los que vienen para otra. En fin, realmente el escenario que tenemos ahora es razonable. ¿Que todo se puede mejorar? Indudablemente, pero el escenario que tenemos nosotros ahora pensamos que es razonable en las comisiones. La gente realmente interesada puede venir a conocer y debatir los puntos que considere oportuno. Tenemos muchos ejemplos de que la ciudadanía tiene posibilidades de venir aquí para múltiples cosas y realmente ese interés que nosotros presuponemos los políticos a veces no es tan claro por parte de la ciudadanía, lo cual no significa que no podamos permitirles el acceso a las comisiones, que ya pueden venir, previa invitación, para atender a los puntos que realmente ellos consideran que son de interés. Nosotros, como dijimos en la comisión, no nos vamos a oponer, nos vamos a abstener. El equipo de gobierno es el que tiene que valorar esta cuestión porque tiene más un componente logístico y de régimen interno que otra cuestión. Yo no acepto en nombre de mi grupo que se nos diga que nosotros no creemos en la transparencia. No, eso es una extrapolación que el proponente hace y que desde luego no está en nuestra mente y desde luego no se dijo en ningún momento por mi parte, que fue quien representa a este grupo en la comisión, no se dijo. O sea que, por favor, vamos a dejar las cosas en su sitio. Nosotros nos vamos a quedar aquí, mantenemos la abstención y entendemos, y sí quiero hacer una mención, hay instrumentos que vamos a poner en marcha muy importantes de participación ciudadana, que son los distritos. Ahí realmente es donde la gente va a poder participar y va a poder hablar de las cosas que interesa y va a poder hablar de todas. Y decidir como me apuntan. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak.
Bai, egia da. Gardentasuna, adierazpen askatasuna, demokrazia hemen etengabe entzuten ari geran hitzak dira, azken boladan inoiz baino gehiago, eta irabazi taldeak ekarri duen proposamen honekin, aukera genuen batzordeak udalbatzan moduan publikoak izateko. Eta esaten dut genuen, zeren, dagoeneko badirudi zapuztu zuelako, irailaren 18an, lehen aldiz goizeko 10etan esesko bozka eman zuenean, eta bigarren aldiz egun berean atxaldeko 3etan kazetari grafikoak bota egin zitunean. Zeren, guk helburuarekin bat egiten dugu, eta begi honez ikusi dugu hasieratik, horregatik ere egin genuen zuzenketa bat, asmotan, zabaltzeko beren ideia, eskubide guztiak bermatzeko asmotan. Baina, ez diogu bidea eman, zeren hemen dana alferrik da. Alferrik, que quiere decir en vano, porque abrir ventanas o intentar que se mantengan abiertas las que se abrieron hace bien pocos años, pues está resultando inútil. O sea, hablamos de nueva gobernanza, hablamos de participación, hablamos de transparencia, pero luego cuando se intentan poner mecanismos reales, cuando se intentan poner modos y maneras para realmente darle camino a estos grandes conceptos y que se sustenten en algo y se conviertan en algo real, pues nada, entonces cerramos las puertas y cerramos las ventanas. Estamos en septiembre del 2017, a veces pienso si estaremos en el 1917 y luego me veo en el espejo y digo no, porque Amaya entonces no estaría aquí, ninguna mujer estaría aquí hablando hace 100 años. Es lo único que me hace pensar que estamos en el 17 del 2000, porque la democracia con mayúscula y con minúscula está en juego aquí y fuera de aquí. Y el Gobierno no está a la altura, el Gobierno municipal no está a la altura con esta propuesta, no sabemos si con otras. Desde luego, gu proposamen berriekin etorriko gera. Etorriko gera zeren, ikusten dugu hau posible dala Gasteizen, Iruñan, Bilbon. Ez dugu lertzen zergatik hemen ez dan posible. Ez da ezer iraultzailea, beste lekuetan posible dana zergatik ez da hemen posible, sentido komunakin egin behar dana, Donostia atzean geratzen ari da. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bueno, yo creo que lo que hemos escuchado en las dos intervenciones ha habido de todo, ¿no? Y se han mezclado conceptos, ¿no? que creo que pueden tener un origen, algo en común, pero desde luego no es de lo que estamos tratando aquí. Aquí estamos hablando, tratando simplemente de si unas sesiones de unas comisiones de un órgano de pleno, por cierto, son públicas o no. Y me gustaría recordar que el órgano, el propio pleno, no solo es público, sino que se retransmite. Luego, me gustaría decir, antes que nada, que de alguna manera me viene a la cabeza esta idea de aquel título de aquella película, ¿no? Que decían, ¿por qué le llaman amor cuando lo que quieren decir es sexo? Ustedes no quieren venir aquí a hablar sobre si la comisión es pública o no, quieren tener un espacio para poder cuestionar, y de hecho el ponente de Irabazi nos ha emplazado nada más y nada menos que ante toda la ciudadanía, poco menos como si estuviéramos queriendo poner puertas al mar o quisiéramos acordonar el ayuntamiento con alambre de espino para que la ciudadanía no se pueda acercar. Ese es el discurso realmente. Aquí no hay ningún estudio de si logísticamente lo podemos hacer, si podemos llegar a ese tipo de situaciones de una manera más lógica, etcétera. Ustedes lo que han pretendido desde el principio es dar, por una parte, una imagen de una opacidad que esta institución ni tiene ni ha tenido antes tampoco. Esta institución, no en esta legislatura, sino ya antes, se dotó de una serie de normativas que, desde luego, hicieron todo menos hacerla opaca. Y dentro de ese propio sentido se crearon vehículos y sistemas, se potenciaron canales, etcétera, etcétera, a veces incluso por delante de lo que la propia legislación se pedía. Luego, dar una imagen como que el ayuntamiento y el gobierno municipal en concreto lo que quiere es cerrar las ventanas y las puertas a las ciudadanías es rematadamente falso. Es falso. La asistencia, y usted lo ha dicho, a las comisiones es posible. No tiene por qué ser pública para poder acceder. Acceden los medios de comunicación y pueden acceder todas aquellas personas que quieran acceder
previa solicitud. Que yo sepa, todavía no ha habido a nadie a la que se haya negado el acceso, si se lo ha solicitado. Todos los artículos que ustedes citan en su justificación de las diferentes normativas y su espíritu lo cumplen todas las normativas que aplicamos en el ayuntamiento. Luego, no entiendo tampoco el porqué de este debate. Insisto, las comisiones, que son órganos de finalizan y culminan en el pleno aquí, que no solo es público, sino además se retransmite. Y por último, una referencia también a conceptos que constantemente se están mezclando, yo creo que ya de manera interesada. La propia ley se llama Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. No es ley de transparencia, no, de las tres cosas. Y dentro de la propia ley, la definición que hace de la transparencia, la publicidad activa, derecho a la información, y luego ya entra en lo que es la buena gobernanza, ¿no? Publicidad, tanto en la publicidad activa como el derecho a la información, esta institución, no este gobierno, sino esta institución hace ímprobos esfuerzos para cumplir todos los puntos que determina esta normativa, e incluso en algunos aspectos queremos ir más allá. Nosotros, en lo que tiene que ver con publicidad activa, es decir, toda la información que generamos, tenemos un cumplimiento perfecto de lo que dice la legislación, y mucho más en el derecho a la información pública, y así lo han determinado otros organismos. Yo creo sinceramente, y acabo, que el voluntarismo, como pretender decir que las sesiones por ser públicas son más transparentes, nos pueden llevar a errores que incluso contiene esta propia ley y que algunos expertos ya determinan. Y le voy a dar un ejemplo. Yo no creo que sea transparencia el saber qué gana usted por venir a este ayuntamiento ni qué bienes tiene. Eso no es transparencia. Y seguramente, llevados por el voluntarismo, se incluyen artículos de este tipo que nada hacen por ser más transparentes y que realmente lo que nos hacen es entrar en dinámicas y debates estériles como el que estamos llevando ahora. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazita dauka. Vale, pues gracias por las opiniones expresadas. Una pena otra vez que el Partido Socialista no diga nada sobre el asunto, y vemos que el Partido Popular y el PNV siguen con la misma postura que tenían en la comisión. Algunas cosas que he apuntado. El Partido Popular habla de problemas logísticos, pero ha mencionado solo uno. Nos encantaría hablar de problemas logísticos. Ha dicho que si la gente viene a la comisión que les interesa, empieza más tarde, que no pasa nada. Nuestra propuesta es que son todas públicas. Entonces, vienen a la comisión anterior, entran, se sientan y esperan al siguiente, exactamente como en el pleno. Cuando hay gente interesada en el punto 18 y con el retraso, pues estamos en el punto 4, pero la gente espera y no pasa nada. La gente puede venir, ha dicho. Sí, puede venir, pero consideramos que un acceso más directo y libre es mejor. Efectivamente, el PP no ha dicho que no cree en la transparencia, ha confirmado que no considera necesario ese cambio normativo. No hemos querido dar una imagen de opacidad y efectivamente es falso que el gobierno quiera obstáculos. En ningún momento he dicho esto. De hecho, he empezado mi presentación haciendo una exposición de la situación actual y diciendo, ¿está bien? Sí, está bien. Sí, está bien, pero es mejorable. Y por último, ya que no me queda tiempo, me gustaría coger el programa de gobierno aquí, página 5 en la versión en castellano. La línea estratégica marcada por la presente legislatura en el ámbito de la transparencia está basada en el impulso de la transparencia del gobierno abierto. Pues oponiéndose a una propuesta que legalmente no hay ningún problema y simplemente es dar acceso libre a las comisiones, no creo que es ir en línea de lo que pone en su programa de gobierno. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, botatzeari ekingo diogu, eta proposamenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaririk, eta beraz, hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 11. puntua, plantilla organiko.
Propuesta de aprobación de la modificación de la plantilla orgánica, concretamente 5 plazas de guardia municipal. Plantilla organikoa aldatzea, onartzeko proposamena, hain zuzen ere, 5 udaltzain plaza. Beste lauak udaltzainari dagozkionak. Bigarren puntua, 86ko apirilaren 18ko 781 legegintzako errege dekretuko 126.3 eta 127 artikuluekin bat etorriz bideratzea lanpostuen zerrendaren aldaketa horiek. Eta 3, administrazio publikoetako ministerioari eta Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazioen Sailari ematea aurreneko erabakiaren berri. Asunto número 11 del orden del día, propuesta de aprobación de la modificación de la plantilla orgánica, 5 plazas de la Guardia Municipal. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Aprobar la modificación de la plantilla de personal funcionario de este ayuntamiento mediante la creación de 5 plazas. Una de ellas de agente primero de la Guardia Municipal, perteneciente a la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase policía local, agente primero y su grupo de clasificación C1, y 4 de ellas de agente de la Guardia Municipal. 2. Tramitar la precedente modificación de plantilla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.3 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril. 3. Y último, comunicar el contenido del precedente apartado primero al Ministerio para las Administraciones Públicas y al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco. Delegatuak dauka hitza. Bueno, brevemente, creo que es evidente, la clave es la modificación para la creación de 5 puestos dentro de lo que es la Policía de la Guardia Municipal y un poco el contexto en el que se produce esa petición. Esta medida lo que busca es reforzar la actividad y poder poner en marcha con mucha más fuerza lo que es la regulación de los pisos de uso turístico. Para ello se nos hizo saber a la Dirección de Personas las necesidades de diferentes departamentos o los departamentos directamente más implicados en todo este proceso, y de cara a realizar no solo la aprobación de una ordenanza, sino la efectiva ejecución de lo que esa ordenanza recoge en sus términos, uno de los ámbitos de actuación que se nos solicitó fue la ampliación de una unidad en la Guardia Municipal, que es lo que venimos hoy a aprobar en su proceso final. Irabazi taldeak ez du txanda erabiliko, talde popularrak, Sí. Muy brevemente, nosotros, como hicimos en comisión, nos vamos a abstener. Entendemos que esto es razonable. El objetivo que se pretende es apoyar unas enmiendas, con lo cual a nosotros nos parece que lo más prudente en este caso es que nos abstengamos. Además, es cierto que el día que se trató esto en comisión y posteriormente prácticamente no hemos tenido ni oportunidad de profundizar en la cuestión. Esta abstención nuestra no es un voto negativo, simplemente es, en alguna forma, confiar en el equipo de gobierno que está planteando algo razonable y dejar hacer. EH Bildu taldeak. Eskerrik asko. Bueno, lehen begiradan egia da, ematen du enplego publikoaz ari gerala, enplego publikoa sortzeko beharra dudarik ez dago, badago. Enplego publikoa sortzeko beharraz, baita ere egonkortzeko problematika badugu, eta hala ematen du, baino ez da hori benetan honea ekartzen dana. Benetako eztabaida hemen dagona turismo ereduari dagokio. Udal gobernuak zentzu hortan mezu kontrasakorrak luzatu ditu azkeneko hilabeteotan. Mezu kontrasakorrak eta areta eta kontrasakorragoak ekintzak. Arazorik ez zegoela esaten zigun, ez da inbeste denbora. Luze egonda esaten ezetz. 3 uda oso utzi ditu pasatzen, 3. Ezer ere egin gabe. Eta aurten, abuztuaren bukaera, uda pasata, larritasunak eta presak jartzen dira mai gainean. Hori bai, abuztua bukatuta. Y se da pasar agosto y entonces se dice, y son palabras del gobierno, se habla de urgencia, de magnitud, de repercusión, de obligar a la dilación. Bueno, está aquí, no sé, parece que, no sé qué parece, no voy a poner de más adjetivos. Con ello sustentan una decisión, como decimos, equívoca, porque anuncian a bombo y platillo que van a crear un grupo multidisciplinar y hoy lo que traen son 5 puestos de la Guardia Municipal.
El resto se hace mediante programas, traducción. El Gobierno piensa que esto es un problema cultural un poco chocante con esta magnitud y esta repercusión. No sé, que esto va a pasar y, desde luego, es una definición que no compartimos. Tampoco queda muy claro cómo se van a cubrir todos estos puestos, detalle que no es menor, pero sobre todo lo que hay que hablar aquí es de qué modelo de turismo queremos accionar. Y digo accionar, que quiere decir activar, que quiere decir impulsar, pero que queremos aclarar cómo lo vamos a hacer, qué queremos hacer. 2 años les ha costado enterarse que hay mecanismos, que esta ciudad tiene mecanismos para poder hacer frente a la situación que tenemos. 2 años para enterarse que hay que cumplir la norma y 2 años que les ha costado verlo y encauzarlo con el Gobierno vasco. 5 puestos que se traen y algún día hablaremos o no de los que no se traen. Gu ez gera aitzakia izango. Talde honek eskatu zituen baliabideak ez da hainbeste. Uda hasieran, ez udaren bukaeran. Uda hasieran eskatu zituen baliabideak. Orduan esan zitzaigun ezetz, etzala behar. Orain badirudi baietz. Nola ez dago garbi. Espero dugu lanpostu hauek kalera aterako direla, gardentasun osoz, horren beste aipatzen dugun gaurko gardentasun osoz, bai hauek, bai besteak, besteak ez dakigu nola ingo dan, baina gu esperoan gaude, postu guztiek dagozkien prozedura guztiekin egingo direla, eta benetan enplegu publikoa sortzeari emango zaiola garrantzia, duen garrantzia, eta benetan espero dugu gaiak duen garrantzia eta sakontasuna jasoko dula, bai? Turismoak duen garrantzia jasoko duela. Halakotzat hartu baldin bada, da, turismoak kudeatzeko beharraz konturatu baldin bada udal gobernua, espero dugu horren arabera etorriko dala eta ez gaur bezala. Hala ere, esan bezala, baiezko emango dugu. Eskerrik asko, talde sozialistak, bai? Ay, la memoria. A veces es bueno recordar las cosas. Se dice que hemos estado 3 veranos sin hacer nada. Hombre, cuando el nuevo gobierno toma posesión en junio del año 2015, ¿qué nos encontramos? Había gobernado H. Bildu 4 años, señor Almiral, no sé si igual no se acordaba. No había ni un diagnóstico, no había ni un documento, no había absolutamente nada que dijera que había una preocupación. En el ámbito del urbanismo y en el ámbito del turismo, ¿qué nos encontramos? Un plan director vigente que concluía en el año 2016, que decía que había que crecer y crecer y crecer. Eso es lo que nos encontramos. Si este era un fenómeno tan conocido, tan dramático, tan singular y que tanto le preocupa a la izquierda abertzale, igual podía haber hecho algo mientras gobernó, algo, algún documento, alguna reflexión, algún análisis, alguna iniciativa. No encontramos nada. ¿Y qué ha hecho este gobierno que la señora Almiral ya en el segundo punto, la segunda vez que viene tan malo para ella? Y menos mal que está bueno por los ciudadanos, que tenemos memoria de lo que fue la anterior. Este gobierno municipal empezó a trabajar, que es como hay que hacer las cosas. Formó un grupo multidisciplinar de trabajo, trabajó con los técnicos municipales, hizo una fotografía de cuál era el fenómeno, analizó cuáles eran las posibilidades también legales de actuación en un tema complejo legalmente, muy complejo. Yo sé que para la izquierda abertzale las cosas suelen ser blancas y negras y muy fáciles, siempre tienen la verdad absoluta de ellos. No son, parecen la Iglesia Católica en extremo grande, no fallan nunca, según ellos, pero la realidad es otra. Las realidades son más plurales, las realidades son más diversas, la legalidad incluso de las normativas europeas también son de aplicación en esta materia, y este gobierno ha hecho muchas cosas. Primero, un plan director participativo, entero, que ni ustedes votaron en contra porque se hicieron las cosas bien. Y ese plan director que se acaba de aprobar en junio, cuando concluía el anterior, empezamos ese trabajo, analice, dice que este es un problema. O que es que hay está diciendo cosas que no son ciertas. No hemos votado en no contra y no sé por qué dice la izquierda abertzale. Señora, a ver, sí, señora Almiral, o sea, yo creo que estamos en un debate político. Es más, no nos estamos ciñendo al tema objeto de la propuesta, pero usted tampoco se ha ceñido al tema objeto de la propuesta.
porque se ha referido al modelo turístico y a otras cosas, y creo que si hemos entrado en ese debate político, todos los adversarios en este pleno tienen la facultad y posibilidad de expresar su punto de vista. Por supuesto, opiniones sí, pero mentiras no. ¿Qué mentiras ha dicho? Acaba de decir que votamos en contra y no sé, alguien podrá dar fe y habrá actas que dicen que no hemos votado en contra. Señor Almiral, le recuerdo que su turno ha pasado ya y ha agotado el turno de su intervención para expresar lo que tenía que expresar, y pido que respete el turno de quien está en este momento. Mila esker, alkate jauna, la libertad de expresión es escuchar a los demás. Yo he dicho y lo repito que no votaron en contra. Que no votaron en contra, he dicho. Y lo repito. No votaron en contra del plan director. Si no me ha escuchado bien, pues lo siento por eso. Vale. Pues le pido que no me quite tiempo, que yo lo he escuchado y usted también para mí ha dicho mentiras y sin embargo no le he interrumpido. Pero es que yo le estoy demostrando cómo hemos hecho cosas desde el Gobierno cuando usted las ha negado en su intervención. Las ha negado. Y la ordenanza que se trae será motivo de debate y de reflexión, pero es una ordenanza donde ustedes deberían estar contentos, porque hemos decidido lo más fundamental en el tema conceptual, y es que las viviendas de uso turístico son una actividad económica. Y en eso no hay diferencias entre ustedes y nosotros, probablemente con ningún otro grupo de la corporación. Y esa es una decisión valiente de esta ciudad y de este ayuntamiento. Y sin embargo ustedes son incapaces de reconocerlo, porque estamos asistiendo desde hace una serie de meses a una actitud totalmente obstaculizadora de la acción del Gobierno por su parte, intentando descalificarlo permanentemente hasta cuando coinciden con nosotros. Eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak. Bueno, simplemente decir, efectivamente, lo que se trataba aquí era de aprobar una modificación de plantilla y hemos acabado hablando de turismo. Y ya que es así, yo sí me gustaría recordar algo. El programa electoral con el que venció las elecciones, o fue mayoritariamente más votos tuvo EH Bildu, hablaba precisamente del turismo en su programa electoral en dos líneas y solo para decir que había que desturistificar la ciudad. Eso lo recuerdo muy bien. Por otra parte, también recordar al señor Almiral, ya que no estaba aquí sentada, que la primera moción que se trajo a este pleno con respecto de preocupación al tema de las viviendas utilizadas como de uso turístico se data del 2012, y la trajo EAJ-PNV a este pleno. Hay también que recordar que el plan de turismo del 2016, que se aprobó por consenso, tenía dentro de una de sus acciones la elaboración de un plan de alojamiento en San Sebastián. No se llevó a cabo, a pesar de que en el Consejo de Donostia Turismo se le recordó al alcalde y al concejal en aquel momento la obligación de llevar a cabo y la necesidad de llevar a cabo esta acción. Es decir, desde los partidos y en los grupos políticos que componemos el Gobierno municipal hemos tenido muy claro este asunto desde hace mucho tiempo. No hemos esperado a que nos estallara en las manos. Lo que nos hemos encontrado es que durante los 4 años anteriores han estado ustedes mirando a otro lado, cuando no preocupados directamente en evitar todo lo que tenga que ver con el turismo y sin entrar realmente al sector y al matiz, que es lo que estamos intentando hacer nosotros. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, botazioa pasatuko gara, eta beraz proposamenaren aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, eta ez dakit irabazi taldeak botoa azalpen txandarik nahi duen, ez, beraz, pasatuko ginateke ogasun batzordetik datozen gaietara, eta hor, ohar bat egingo dut aldez aurretik, arau batzuk adostu genituen bozeramale batzordean, eta talde batzuk eztabaida hori aurrera eramaterakoan, baino oker edo akats bat dago talde horiek egiterakoan, hain zuzen ere, 13., 18., 22. eta 29. puntuak batu egin genituen, baino ez dira figura berdinen ingurukoak. Eta beraz, batuketa zuzena izango ditzateke 13., 29. egitea eta 18., 22. Beraz, banaketa hori egingo dut, horiek bai diradako zuzenak, eta aplikatuko diet, 2 puntu batera jarri dituen beste
puntuei eman diogun denbora, hau da, 3 minutuko txanda eta bat ixteko txanda. Baina, bueno, puntuei banan ekin aurretik taldeen artean erabaki gendun, lehen txanda bat irikiko gendu da, txikitik handira 8 minutuko iraupenarekin, guztien inguruan talde bakoitzak daukan iritzi eta jarrera azaltzeko asmoarekin, eta horri ekingo diogu zuzenean, txikitik handira 8 minutuko txanda irikitzeari. Irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko alkate jauna eta egun on guztioi. Comenzamos la Comisión de Hacienda con una ronda de todos los grupos, empezando del más pequeño y acabando por el mayor, 8 minutos cada uno. Los proyectos de gobierno municipal, uno por uno. Aún así, sí que me gustaría hacer una breve valoración de la propuesta de tasa de impuestos que ha presentado el Gobierno para el año que viene, para 2018. Creemos que esta propuesta se ha hecho pensando más en 2019 que en las necesidades reales de la ciudadanía donostiarra. El Gobierno municipal dio una rueda de prensa en la que se dedicaron a vender las bondades del acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco en Madrid, también a vender la buena gestión de las finanzas del municipio y trasladando una imagen de que Donostia va bien. Sobre esto se podía debatir largamente, pero hoy preferimos centrarnos en las tasas. El día de la presentación de las ordenanzas, como digo, el mensaje que se lanzó fue que el Gobierno municipal contiene la presión fiscal. En nuestra opinión, sí, se contiene, pero solo para unos pocos. Y, sin embargo, se incrementa claramente para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Se nos dice que la presión fiscal finalmente se incrementará en un mero 0,72%, pero la realidad es que la ciudadanía verá que servicios de primera necesidad, como son la recogida de residuos o tasa de basuras o el agua y saneamiento, vuelven a subir un 5 y un 2% respectivamente. En lo que llevamos de legislatura, además, estos servicios han acumulado unas subidas en un total de un 18% y un 10% respectivamente. Y esto es lo que se le llama contener la presión fiscal. Pues no lo vemos. ¿Qué ha pasado mientras tanto en la economía de la inmensa mayoría de las familias? Pues que han visto como la renta familiar disponible en absolutamente todos los barrios de la ciudad ha descendido. La media, un 7%, según los datos del Barómetro de la Economía Urbana elaborado por la Sociedad de Fomento. A esto hay que añadir que, por desgracia, la precariedad ha venido para quedarse. Todo ello debería ser tenido en cuenta, pero estas formaciones, PNV y PSI, lo ignoran y renuncian a utilizar la fiscalidad municipal para intentar contrarrestar esta situación. En relación con el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Gobierno lo subió en 0,75 en 2016 y un 1,5 en 2017. Además, hay que recordar la modificación de los valores catastrales realizados por la Diputación Foral el año pasado, que ha resultado en un incremento en lo que tienen que pagar el IBI este año todas las familias. Y como consecuencia, también, por otro lado, mayores ingresos para el ayuntamiento. Tampoco en relación a este impuesto se ha tenido en cuenta la situación de las familias. Pero bueno, ahora viene como anillo al dedo decir que se contiene la presión fiscal porque la situación financiera del ayuntamiento lo permite. Decíamos que se contiene la presión fiscal para algunos porque, a pesar de que el Gobierno municipal da por buena la recuperación de la economía, no aplica ningún tipo de subida precisamente a aquellos que se están beneficiando especialmente de la misma. Por ejemplo, no se incrementa el impuesto de actividades económicas, el IAE, a pesar de que el Producto Interior Bruto haya incrementado en torno a un 3% desde 2015. Tampoco se toca la tasa que pagan las grandes suministradoras de luz y gas por el aprovechamiento del suelo y subsuelo, que es la misma que en 2005, pero eso no ha evitado el brutal aumento del precio de la energía, en especial de la luz. Tampoco se toca la tasa por la telefonía móvil. Todas esas empresas cotizan en el IBEX, son empresas que en 2016 aumentaron sus beneficios netos un 65%,
a la cabeza del ranking grandes empresas como Telefónica o Iberdrola. Así que sí, a estas empresas sí se les contiene la presión fiscal. Por lo tanto, tanto nuestras propuestas de modificaciones como nuestras enmiendas pretenden rebajar la presión fiscal a la mayoría de las familias e incrementarla precisamente a quienes más tienen. Por eso hemos vuelto a proponer que la tasa de recogida de residuos, agua y saneamiento sean las mismas que 2015, así como una reducción del impuesto sobre bienes inmuebles. Por otro lado, si proponemos incrementar el impuesto a actividades económicas un 3%, que es lo mismo que ha subido el PIB, e incrementos en la tasa de aprovechamiento de suelo y subsuelo, en la tasa de licencias urbanísticas, en la OTA, la grúa y, por último, el incremento el recargo a las viviendas vacías. Todo con la mirada puesta en aras de lograr una mayor progresividad fiscal en nuestros impuestos, para que pague más quien más tiene. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Kaixo, egun on guztioi. Bueno, primero agradecer a todos los miembros de la corporación las muestras de cariño que he recibido estos días. Para mí no es muy fácil estar hoy aquí, y menos hablando de las ordenanzas fiscales, aunque veo que le interesa mucho a nuestros donostiarras, como siempre, pero es un tema importante. Hemos trabajado todos los grupos este verano y, bueno, y hoy toca defender nuestras propuestas a pesar de los pesares, ¿no? Decía mi compañera de Irabazi hablaba de las bondades de los acuerdos alcanzados en Madrid entre el Partido Popular y el PNV, que ha hecho precisamente que tuviéramos en esta casa pues, más dinero, que son 6,7 millones de euros, y por esa razón, el alcalde ya dijo que durante la revisión de estas ordenanzas fiscales, bueno, pues tendrían un reflejo, porque claro, pues el ayuntamiento no necesita o ha podido rescatar ese dinero que lo tenía contenido. Bueno, pues es bueno. Nosotros creemos que llegar a acuerdos es bueno, porque nosotros estamos en política para llegar a acuerdos, y si esos acuerdos además redundan en los donostiarras, es decir, que hacen que los impuestos no suban de manera desorbitada, pues estamos encantados. Nosotros estamos encantados. Ahora bien, en este ayuntamiento, aunque luego iremos desgranando cada uno de los impuestos y cada una de las tasas, bueno, pues hay 5 impuestos municipales. Y sí que es verdad que uno de ellos, el de vehículos, bueno, pues el equipo de gobierno ha hecho una propuesta de incrementarlo el IPC, que es verdad que es el dato real que tenemos y objetivo que tenemos para que se suele utilizar de base, pues para hacer esa propuesta. Nosotros no lo vemos y ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, creemos que no tiene o no viene a cuento que haya que incrementar el impuesto de vehículos, aunque bueno, luego discutiremos, ya entraremos en profundidad. Ahí sí que veíamos que la posibilidad que se incorporó el año pasado de bonificar a las familias numerosas, porque claro, parece, las familias numerosas tienen coches grandes, pues porque son todos multimillonarios, pues no. Las familias numerosas pues tienen coches más grandes, porque si no las familias no caben en los coches, y sí, además solo con 3 sillas, sillita y demás, pues en un Twingo 5 no caben, con las medidas de seguridad que hay que llevar dentro del vehículo. Y nosotros el año pasado lo incorporó el equipo de gobierno, además se incrementaron las bonificaciones, se especificó las familias numerosas de general y las especiales, se les aplica una bonificación desde el año 2017, y para este 18 consideramos que, bueno, que visto un poco el resultado de la gente que se ha visto beneficiada de esta bonificación, pues bueno, pues que se podía incrementar un pelín más. Hemos transaccionado, bueno, hemos acordado con el Gobierno, y así será a partir del año 18, y el día que expusimos a los ciudadanos, que también vinieron un montón, unos 6, a ver nuestro interesante debate, bueno, pues también nos echaban un poco en cara, ¿no? Pues que ellos luego no se enteraban de las cosas que pasaban, pero no será porque nosotros no hablamos del tema una y otra vez, porque esta ya es la segunda. Y así estaremos hasta diciembre, ¿no? Por los tiempos y por lo que hay, los plazos que hay.
Y bueno, pues igual ahí sí que yo le pediría al delegado de Hacienda que fuéramos capaces en la página web o algo así, pues que la gente pudiera ver que efectivamente, bueno, pues existe una bonificación, ahora bien, es rogada, pero que bueno, que existe y que existe esa posibilidad y luego ya pues los ciudadanos lo solicitarán y el delegado de Hacienda pues hará la resolución correspondiente de si le corresponde o no la bonificación. Eso en cuanto a los impuestos. También este año, que luego hablaremos, veíamos un poco la oportunidad de oro en darle la vuelta al impuesto de licio, ¿no? Que siempre andamos, que tenemos diferentes tipos de gravamen y nosotros pues hemos hecho un trabajo que creíamos que el equipo de gobierno, no sé, se lo hemos puesto en bandeja. Seguramente el año que viene yo le invito al delegado de Hacienda a que lo pongamos bien con un único tipo de gravamen y además la norma foral permite que existan, en los 6 casos que especifica, pues bonificaciones de hasta el 95%, con lo cual, y es verdad que sería rogado, pero también el de impuesto de vehículos es rogado y cuando con las plusvalías, si te tienen que aplicar o no algún tipo de bonificación, también suele ser rogado. Entonces, bueno, decía el delegado que eso puede incrementar el trabajo de la parte técnica, etcétera. Pero bueno, pues igual, no sé, pues informando. Bueno, hay mecanismos a día de hoy para poder, entre nosotros, ponernos de acuerdo para tener un impuesto pues con todas las bendiciones del secretario que cada año pues nos mete, si modificamos un tipo de gravamen es ilegal, pero si lo ponemos como dicen los servicios jurídicos, pues tampoco, entonces no sabemos qué vamos a hacer. Y sinceramente creíamos que nuestra propuesta era bastante sensata y nosotros, ya que la norma permite ir hasta el 5% y ahora mismo además el tipo general está en el 5%, proponíamos un 4%, que tampoco lo hemos hecho aleatorio, o sea, hemos hecho una media del tipo de peticiones que hay y dónde se encuadra cada una de ellas. Y de ahí sale un 4% que según los informes que tenemos, pues tendríamos 300.000 euros menos de ingreso y estamos hablando de un impuesto que recauda 4,5 millones de euros, más o menos, para que la gente se haga la idea, ¿no? Y en cuanto a las tasas, y se me va a acabar el tiempo y no iba a hablar mucho, pues nosotros no vemos ese incremento de la basura. Es verdad que tenemos un buen servicio, que ese servicio hay que pagarlo, pero ya al comienzo de esta legislatura llegamos todos también a un acuerdo para estudiar qué está pasando. Una mala gestión anterior obviamente nos ha abocado a que, pero no puede ser seguir subiendo, porque cuando en el año 2015 se revisan las ordenanzas para el 16, el incremento es del 5%. El año 2016, cuando se revisan para el 2017, el incremento es del 8%. Y para el año que viene, que es lo que estamos debatiendo de aquí, estamos otra vez con un 5%. Algo no estamos haciendo bien, obviamente. Algo no estamos haciendo bien. Y consideramos que existe una comisión técnica que, no sé, que ahí, pues no sé si nosotros solos o con los de la Diputación, bueno, pues no lo sé, pero que a eso le tenemos que ir dando una vuelta, porque es que al final es verdad que recibimos un servicio muy bueno, pero el recibo medio pues está ya, aunque nos lo dan fraccionadito para que el susto sea menor, pero estamos en 400 euros. Y claro, 400 euros, vale, pero como nos mandan 4 recibos, pues siempre el susto, el golpe, lo placamos un poco, ¿no? Con el agua lo mismo y, bueno, nosotros también, el equipo de gobierno ha tocado el asunto de las terrazas. Creemos que, bueno, nosotros hicimos una enmienda luego hablaremos de ello, pues creemos que esos incrementos, pues tampoco, y es verdad por la equiparación, bueno, por la técnica que tenemos aquí interna nuestra, que nadie nos va a entender, pero creemos que, no sé, se podía haber hecho un incremento, pero algo más ajustado a lo que estamos hablando, a ese dato objetivo que es del 1,5%. Y luego, como tendremos ocasión de ir desgranando cada una de las tasas y los impuestos, pues seguiremos. Gracias. Bai, eskerrik asko, Bilduren txanda. Bai, egunon. Bildu taldeak guztira 8 zuzenketa eta arau proposamen aurkeztu ditu gobernuaren proiektura. 3 helburuekin. Lehenengoa, kalitatezko zerbitzu publikoak mantendu eta hobetu. Bigarrena, gehiago daukanak gehiago ordain dezala eta alde neurrian progresibitatea handitu, eta hirugarrena familiei zerga eta tasen karga arindu.
Horrez gain ere, kontutan hartu dugu, udalaren egoera ekonomiko bikaina, kontutan hartu behar dugu 2017an udalaren aurrekontua osotasunean hartuta 416 milioi eurokoa dela, eta adibidez 2014an 350 milioikoa zala. Ia 350 milioi gehiago ditula Donostiko udalak, eta orduan horregatik esaten dugu egoera ekonomiko bikaina. Hori ere, eta hortan zerikusia du, noski, foru funtsa adibidez 2011an 97.000 euro zian, eta 2011an 2017an 127 milioi, ia ez, 30 milioi euro gehiago. Orduan, hori kontutan hartu behar dugu. Baita ere, kontutan hartu behar dugu, KPI-ren bilakaera erkidegoan, 1,5%koa izan dela, eta familien egoera ekonomikoa. Baldintzatua dudari gabe, egunero irakurtzen dugun bezala, prekarizazioa dela eta baita ere, soldatan egoera ezagatik. Hau dena kontutan hartuta, lehen esandako 3 helburuei eutsiz, ikusten dugu gobernuarekin ikuspegi delberdin bat daukagula. Hau da, zer ikutzen dugu? Alde batetik zergak edo tasak. Beste aldetik familiak ordaintzen dutena edota jarduerak. Udal gobernuak diru bilketa handitu nahi du familiei kobratzen zaizkien tasen bitartez. Uraren 2%, igoko da gaurko udalbatzan gobernuak horrela bozkatuko baitu. Horrek ekartzen du estolderia saneamenduaren igoera, azkenean elkarrekin baiti joaz. El saneamiento es el 126,90% de la factura al agua, por lo tanto, si sube el agua, sube el saneamiento. Eta las basuras eta zaborrak 5% iloko dira. Eta gu elgatol bat eredu honekin. Familia bakoitzaren errenta ez dalako kontutan hartzen. Esto es, el agua, el saneamiento, la basura se pagan sin tener en cuenta, porque son así las tasas, ni los recursos familiares ni la zona donde se vive. Es decir, todo el mundo paga lo mismo por su consumo. Y nosotros ante esto creemos que es más justo en una situación donde todos los días también vemos que hay un crecimiento económico, pero que es más dudoso de que llegue a las familias, que es más justo en la situación actual subir el recargo de vivienda vacía, por ejemplo, del 25 al 50%, el IAE subirlo en lo que es el IPC, un 1,5%. Recuerdo que el IAE lo pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros, e incluso, como luego explicará el delegado, si hay que subir el agua por una inversión importante que se va a hacer en los contadores, que sea subiendo las actividades, pero que no se toque lo que pagan las familias. En vehículos, estamos de acuerdo con la subida global del 1,5%, pero sí creemos que esta subida debe ser progresiva. Saco ahora el tema de vehículos, que la verdad es que lo iba a tratar luego, pero simplemente el oír por parte del Gobierno que este grupo tiene una actitud obstaculizadora respecto al Gobierno municipal, cuando los que ahora son Gobierno en vehículos en el año 2015 aprobaron una rebaja de un 4%, resulta, no sé si es de chiste o de broma. Los que hoy proponen, y proponen todos los años subidas en vehículos, en el año 2015, que se aprueba en el 2014, aprobaron una reducción del 4% en vehículos. Eso no era obstaculizadora, eso era ver futuro, porque luego se sube todos los años. Volviendo al agua, aquí ha ocurrido, el Gobierno municipal hace una propuesta de una subida de un 3% global, tanto a actividades como a las familias, y aquí nuestra enmienda, lo que decía, que ahora está incorporada, aunque luego no va a salir, lo que decía era, entendemos que el padrón, es decir, el total que se cobra del agua
pueda subir un 2%, pero ese 2% tiene que caer en las actividades y bajo ningún concepto nosotros vamos a aprobar que se suba el agua a las familias. Finalmente, lo que va a pasar con el agua es que mantiene la subida del 3% total el Gobierno, pero sí ha reducido lo que era su subida inicial a las familias de un 3%, la ha reducido a un 2%. Por lo tanto, bueno, una pequeña victoria, por decirlo de alguna manera. Luego, en basuras se dice que se sube un 5% el déficit de las basuras, indudablemente es el que es, pero me adelanto porque ya en comisión, y como luego no tengo réplica, porque como en comisión algunos grupos, algún grupo sobre todo, menos al grupo que lleva Hacienda, pero a algún otro grupo le gusta decir cómo ha sido la gestión de las basuras y eso nos hace subir un 5%, en el 16 un 5, en el 17 un 8, en el 18 un 5, repito, como todos los años, que en el 2001 ese grupo subió un 25,50% la tasa de basuras, en el 2004 un 7, en el 2007 ahí hubo un trienio negro, en el 2007 un 20,50, en el 2008 un 28,70, en el 2009 un 19,40. Digo porque luego se mezclan cosas y que para que se vea cómo la tasa de las basuras también, cuando gobierna el gobierno socialista o está cerca del gobierno socialista, la verdad es que sube como la espuma. Luego, si hablamos también del IAE, guk proposatzen dugun igoera, 1,5% izan da, hor udalak lortuko lituzke 125.000 euro, eta uste diru garrantzitsu badala, azkenean ere proposatzen dugulako ura eta zaborra ez igotzea. Eta pentsatzen dugu ere, tasak eta zergak diru bilketatik haratago politikak sustatzeko ere balio dezaketela, eta hor gobernuak ez du pausurik ematen. Adibidez, ondasun igi ezinen gaineko zergan, hau da, ibian, guk rekargoa handitzea proposatzen dugu, 1,25-tik 1,50. El bakarrik, nahiz eta garrantzitsu esan diru bilketa 228.000 euro gehiago izango bailira, baino bai pentsatzen dugulako etxe bizitza hutsak merkatura ateratzea eta helburu hori izatea garrantzitsua dala. Gero, mugikortasun politikak ere aurrera eramateko aukera badaude, hor proposamen egiten dugu. Izioarekin ere pentsatzen dugu auzo merkataritza bultzatzeko ere aukera badaola, eta hor ere proposamena egiten dugu. Bertako produktuak sustatzeko merkatuen eta horien merkatuak bultzatzea ere eta hori gobernuaren laguntzarekin ere aurrera aterako da, pentsatzet importantea dela bertako produktu horiek sustatzea, eta terrazetan beste emendakin badaukagu eta gero hortaz itzengo dugu demorata. Bai, eskerrik asko, minutu bat pasada, utzi egin dut, zeren ditekena da itxierako minutua ez izatea, eta horregaitik utzi diot taldeari minutu bat gehiago. Talde sozialista dauka hitza. Sí. Seguimos con la ronda por grupos de 8 minutos cada una dentro de la Comisión de Hacienda. Las propuestas que el Gobierno ha traído sobre impuestos y sobre tasas son las más bajas de los últimos 6 años. Son las propuestas o bien de congelación o de subidas muy puntuales, en su global las más bajas de los últimos 6 años. En realidad, la presión fiscal lo que se propone es una subida del 0,7%, cuando hoy ha salido publicado el IPC a nivel de todo el Estado, es del 1,8%. Es decir, se propone una adecuación de impuestos y de tasas inferior a la media de lo que el IPC ha sido en el año hasta ahora. Por lo tanto, podríamos decir que la propuesta que trae el Gobierno es sensata, prudente, incluso algún grupo de la oposición ha dicho contenida, y es verdad. Y yo diría que pensada y equilibrada. ¿Por qué? Porque hay una mejoría económica, es verdad,
Y hay que reconocerlo. En la ciudad de San Sebastián las cosas económicamente, por suerte, van mejor. Y van mejor en San Sebastián que en otros lugares, incluso próximos. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto, pero vamos en la buena dirección. Y vamos en la buena dirección porque también ayudamos, fomentamos, desarrollamos que las empresas, que los emprendedores, que las industrias puedan instalarse en nuestra ciudad y puedan continuar trabajando en nuestra ciudad. Porque a veces en los debates que se traen se intenta que el desarrollo económico parezca diferente al de las personas. Y una de las partes fundamentales para que las personas puedan soñar, puedan generar familia, puedan crecer en la ciudad, es que tengan empleo. Ese es el objetivo principal. Y gracias, probablemente, al trabajo de muchos, pero también del Gobierno de esta ciudad, en este momento hay cerca de 3.500 personas menos paradas que hace 4 años. Y eso es un dato significativo. Es por ello que, además, por los acuerdos políticos en unas instancias o en otras, las arcas municipales o los ingresos municipales se ven favorecidos, como también se ha señalado. Y que, por tanto, el esfuerzo para mantener la calidad de nuestros servicios y la prestación de nuestros servicios y atender al conjunto de la ciudadanía, pues pueden ser prudentes, sensatos, congelar en muchos casos o subidas menores en otros. Y ahí me voy a detener en algunos hechos como han hecho los portavoces anteriores. En los impuestos no hay subidas, salvo en el de vehículos. Y en los servicios solo hay subidas en los servicios que están ligados al consumo. Y yo en este pleno he escuchado a algunos concejales con más insistencia que otros, pero algunos de forma muy significativa, hablar de economía verde, hablar de lucha contra el cambio climático, hablar de la necesidad de compromiso y corresponsabilidad ciudadana y social en estas materias. Y una de las formas de corresponsabilizarse son las tasas e impuestos, precisamente. Y aquel que más consume, aquel que más basura genera, aquel que más contamina, es quien debe abordar una parte más significativa del coste de los servicios. Y eso es lo que se está proponiendo. Y es curioso, tanto en las tasas de basura como en las de aguas, tanto los comercios, las industrias, las empresas más generadoras o más consumidoras de estas materias tienen las tasas más altas, digámoslo. Por lo tanto, también en eso estamos siendo coherentes con la Declaración de París, con las políticas internacionales y hay que, cuando se aplican en realidad, hay que defenderlas. Porque se ha hablado de las personas y las familias y a este Gobierno nos preocupan mucho. Al Grupo Socialista, evidentemente, pero al conjunto del Gobierno. Y yo también quiero decir que tanto en el IBI, como en basuras, como en agua y en saneamiento, hay familias perceptoras de RGI o de AES que están exentas si presentan las correspondientes condiciones en las que se encuentran y no pagan nada. Claro que hay una preocupación para que las que menos tienen no tengan que afrontar estos gastos. Y eso se hace. Y este ayuntamiento ha sido pionero. En el impuesto de vehículos, este ayuntamiento, la semana pasada escuchaba que Bilbao va a hacer exentos. Aquí los vehículos eléctricos están exentos desde hace años. Y los híbridos pagan la mitad. También hay una economía verde y, por tanto, la subida no es igual para todos ni todos pagan lo mismo. Digámoslo. Por lo tanto, yo entiendo que hoy la oposición tenía aquí un papel muy difícil, porque en ninguno de los ayuntamientos que ustedes gobiernan las subidas han sido tan prudentes. En ninguno. Desde Madrid, Barcelona, Zaragoza o Usurbil. Compruébenlo. Entonces es curioso que cuando en esta ciudad y en este ayuntamiento las propuestas son sensatas, son prudentes y son moderadas, ustedes tienen que estar en la oposición y decir que no les gustan por decirlo, en muchas ocasiones, sí. O ser incoherentes con los discursos que tienen de lucha contra el cambio climático, de que el que más consume es el que más debe abonar. Y termino. Hay otras bonificaciones también, lo ha dicho la señora Albistu, en casi todas las tasas e impuestos, para las familias numerosas también. Con lo cual, sí que nos hemos preocupado de las personas, llevamos años preocupándonos de las personas y trabajando para las personas. Y para el señor Ruiz, las tasas e impuestos las aprueba el Pleno. El Partido Socialista nunca tuvo mayoría absoluta. Y usted ha votado muchas veces esas subidas y esas tasas.
Sí, también, sí, porque ha sido miembro de los gobiernos con el Partido Socialista. Para empezar, el primer gobierno en el que entró usted, que estaba conmigo. Con lo cual, cuando decimos las cosas, seamos todos sensatos. Y sí, se lo voy a repetir, es una desgracia que tengamos que subir las tasas de basuras por la mala gestión de EH Bildu en la Diputación y en el Ayuntamiento de San Sebastián o en los ayuntamientos guipuzcoanos con el tema de los residuos y las basuras. Y cuanto antes reconozcan ustedes y hagan autocrítica de su mala gestión, probablemente mejor les irá. Nos han dejado un agujero impresentable, injustificable y que está en los tribunales. Y ya veremos dónde terminan los responsables. Porque aquí no solo prevarican o roban otros, aquí también ha habido mala gestión. Y ahora la estamos pagando todos. Claro que le encantaría a este Gobierno no tener que subir las tasas de basuras y demás, porque ya estuvieran pagados los tratamientos, las instalaciones de los tratamientos de residuos. Pero también diremos más cosas. La Unión Europea ya no deja coger la basura, quemarla y tirarla en un vertedero. Exige unos tratamientos que cuestan dinero, y cuestan mucho dinero. No es que aquí sube la tasa de la basura porque no se sabe para qué es. Y también lo digamos, el 40% lo ponemos del conjunto general de todos los ciudadanos, porque tiene déficit. Y eso sí que es injusto, porque ahí paga el que consume y el que no consume, el que deteriora y el que no deteriora el medio ambiente. Y terminaré. En un acuerdo en su momento con EH Bildu, que no llegó a aplicar, pero este Gobierno se ha aplicado, de PNV y Partido Socialista, aquellas familias que hacen bien el reciclaje y utilizan la basura orgánica tienen un descuento del 10%, que se les ha olvidado decir en todos los incrementos que han señalado. Con lo cual también se prima y se favorece a aquel que hace las cosas lo mejor posible. Somos de las pocas ciudades que lo tienen, de las pocas. Con lo cual, seamos prudentes en las cosas que decimos, hagamos las críticas que hay que hacer, pero vamos a acercarnos a la realidad de los hechos. Bai, talde jeltzaleak. Ez da talde jeltzalea hasten dalako, baina gu bagoaz, bale. Bueno, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues a mí siempre me gusta un poco contextualizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de unas propuestas de modificaciones de... El grupo EH Bildu abandona el salón de plenos para juntarse a la concentración que antes han comenzado, al comienzo del pleno, en solidaridad a Cataluña. De matemáticas, de economía. Yo ya sé que a algunos pues, no les gusta esto de la matemática moderna, pero la matemática moderna es bastante persistente. O sea, es decir, se puede pensar en lo que se quiera, pero la matemática cuando hay una media es una media y si es ponderada, es ponderada. Entonces, porque se suba el 5% en uno, no quiere decir que la presión fiscal suba el 5%. Eso lo voy a demostrar de manera clara. El año pasado ya hablamos de esto, volveremos a hablar todas las veces que haga falta. ¿En qué contexto económico nos movemos? Nosotros siempre hemos defendido y seguimos defendiendo como equipo de gobierno que la presión fiscal tiene que ir ligada, por una parte, al índice de precios al consumo, que es el que significa el coste de los servicios, y al PIB, que es el que, de alguna manera, el Producto Interior Bruto, el que refleja la riqueza que tienen los ciudadanos para soportar esta presión fiscal. Estos han sido muy importantes. A junio el IPC era el 1,5, agosto ya ha subido al 1,8. El PIB previsto para este año rondará el 3%, ya el interanual a marzo del primer trimestre ha sido el 2,9%, es decir, había una gran posibilidad de incrementar. ¿Por qué no hemos incrementado tanto? Pues efectivamente, lo anunciamos todas las veces que hemos hablado de esto, lo hemos anunciado y estamos orgullosos de ello. Primero, la buena gestión que efectivamente en este ayuntamiento se realiza, sin ningún género de dudas. También que los donostiarras pagan bien, pagan muy bien. Ya me gustaría que me diese algún ejemplo de algún otro de esos grandes ayuntamientos en la que consiguieron un 92% de pago en voluntaria. Usted me dice una cifra mayor y la vemos, efectivamente, y entonces veremos si los donostiarras pagan bien o no. Claro que pagan bien. Y efectivamente también porque tuvimos un acuerdo, afortunadamente, con el tema del cupo y del concierto económico. Sí, no hagan así porque es lo que ha dicho la señora Martín. Sí, lo ha dicho, lo podríamos volver a oír. Hubo un acuerdo en el que efectivamente nos ha quitado una incógnita muy grande que teníamos, que era cuánto había que pagar al Estado en el tema del cupo y del concierto económico. Porque hemos de recordar que los fondos del Fondo Foral Municipal que recibimos de la Diputación y, por lo tanto, vía concierto, vía cupo, etcétera, es tanto como todo lo que estamos hablando ahora, más o menos 130 aproximadamente millones cada uno de ellos, aproximadamente. Es decir, estamos hablando de una cosa muy importante. Como en esa parte pues tenemos buenas noticias, pues hemos podido contener la presión fiscal.
Y claro, efectivamente, aquí se nos achaca, pues de una manera, en fin, bastante poco acertada, de que lo que hacemos es contener solo para unos pocos, que pues, favorecemos a las actividades, pero no a las familias. Y claro, estas cosas, bueno, está bien decirla, esto de la demagogia ha sido que se ha utilizado siempre, pero claro, la demagogia no deja de ser una media verdad o una media mentira, porque claro, aquí lo que vale es la demostración de efectivamente cuánto se ha subido de manera global. Pues efectivamente el 0,72, menos del 1%. Prácticamente 900.000 euros más o menos en las tasas e impuestos más importantes. Si a esta cantidad, y para hacerlo de manera homogénea, quitásemos el IAE, el ICIO y el tema de las terrazas y mesas y sillas, ¿cuánto hemos subido? Es decir, a lo que la generalidad de los ciudadanos pagan, ¿cuánto hemos subido? ¿Muchísimo más? Pues no, señor, hemos subido el 0,74, es decir, 2 milésimas más. Si eso es, en fin, contener para unos pocos, pero no para la generalidad, eso se puede decir, porque decir es barato, es gratis, pero no se puede demostrar. Se puede demostrar justo lo contrario, que es lo que entiendo yo que acabo de hacer ahora mismo. Y claro, bueno, en este proceso pues hemos tenido pues como media docena de acuerdos con la oposición. Nos hubiese gustado alguno más, al final no fue posible, creíamos que era posible, pero al final no fue posible. Pero bueno, es lo que hemos intentado. Y yo también quiero poner ahora en valor, yo no voy a explicar los posicionamientos respecto a cada tasa o impuesto, eso lo haremos luego, porque si no, claro, me voy a repetir. Yo sí quiero poner en valor aquellas tasas e impuestos que no se suben, porque luego vamos a hablar y parece que todo sube. No, no, el Gobierno municipal propone no subir muchas cosas. ¿Cuáles propone no subir? El impuesto de bienes inmuebles se incrementa un 0%, el de actividades económicas otro 0%. ¿Qué vamos a decir del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, de la plusvalía? No solo no sube, sino baja en función de la sentencia que hemos tenido del Constitucional, que vamos obviamente a respetar. No sube el tema de los costes de poner un vado, poner un andamio cuando alguien tiene que hacer una obra. Tampoco sube todos los precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades municipales. Tampoco sube nada en lo que son el tema relacionados con los costes de las playas, la sanidad, tampoco las licencias de autotaxis, tampoco la tasa por actividades y apertura de establecimiento de locales, tampoco sube el 0% la tasa de otorgamiento de licencias urbanísticas, que nos permite hacer actuaciones urbanísticas y tener más viviendas al servicio de los ciudadanos. La tasa del otorgamiento de servicios urbanísticos tampoco sube la tasa de servicios de cementerios y, por último, tampoco proponemos subir y, por lo tanto, no subirá la grúa. Hay dos tasas que quiero comentar aquí, que será interés de la ciudadanía, para que comprendan esta especie de puzzle que siempre hacemos cuando hablamos de impuestos, tasas, economía, presupuestos, que han de saber que no se traen ahora, pero que se aprobarán. Una de ellas está relacionada con unas tasas por intervenciones de bomberos en los casos en los que hay actividad negligente por parte del que recibe ese servicio y que en vez de pagarlo él, lo pagamos entre todos y eso no nos parece justo. Creemos que si alguien actúa negligentemente, los servicios públicos tienen que auxiliarle, la tienen que auxiliar obviamente, pero él tiene que soportar ese coste porque si no lo soportamos todos. Y otra también muy importante, que se ha comentado antes, aunque no se venía mucho a lo que estábamos tratando, pero es la de los pisos turísticos. Cuando haya una ordenanza de pisos turísticos, habrá una tasa que habrá que calcular en función de lo que se pretenda gravar y que, por lo tanto, se traerá en su momento aquí al Pleno. Hay otras cuestiones que no quería dejar pasar. Bueno, por parte del Partido Popular pues se nos sugiere o se nos anima a publicitar las bonificaciones. La verdad es que, bueno, las bonificaciones son muy complejas, desgraciadamente o afortunadamente, porque claro, las bonificaciones van a aspectos ya muy concretos, muy matizados. Bueno, intentaremos hacer, yo me comprometo a intentar hacer, aunque sea ahora en este momento en lo que la ciudadanía tiene una cierta conciencia de que se han aprobado nuevas tasas, nuevos precios públicos, nuevos impuestos municipales, pues intentar hacer una labor, aunque sea puntual, un poco evangelizadora, si se me permite, para que los ciudadanos pues puedan saber cuáles son sus derechos, ¿verdad? No solo cuando tienen que pagar más, sino cuando tienen que pagar menos
bueno, el grupo de EH Bildu se me ha ido, pero bueno, sí le contestaré, aunque sea en ausencia, como cuando te juzgan en ausencia, pero obviamente no te quita la pena que te puedan poner, pues en este caso tampoco, se lo voy a decir, al menos para que conste, para que los ciudadanos que nos estén viendo puedan saber, en fin, lo que respondemos a estas propuestas. Se critica y dice que no, que el que tiene más no paga más. No, eso no es verdad, eso no es verdad. El que tiene más paga más. Hay aspectos progresivos en varios impuestos y tasas y, por lo tanto, pues eso es obvio que esto es la forma en la que los impuestos municipales y tasas municipales están concebidos. El tema de la que favorecemos a las actividades respecto a las familias, pues ya lo demostrado matemáticamente, es decir, no es verdad, favorecemos igual a las actividades que a las familias. Y por último, y bueno, con estos 15 segundos que me va a dar el alcalde de más, pues sí quería decir que efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, Ernesto Gasco, el sentido también de ayudar a las familias es que a las familias en necesidad, bien porque sean numerosas, porque reciban RGI, porque sean de las que reciben AES, en muchos de los impuestos y tasas se les ayuda y, por lo tanto, a ellos los incrementos no les afectan. Gracias. Bai, eskerrik asko, beraz, denengo txanda orokorra hau amaitu dugu, eta orain egingo dugu eguneko gai zerrendan aldaketa bat, EH Bildu taldeak dituen gaiak defendatzeko aukera izan dezan, eta 14. puntura pasatuko gera. 14. puntua okerrez padimanago, eta bozeramaile batzordean da erabakita, zuzenean bozketara eramango dugu. Eta beraz, 14. puntua, kadeak mailaren arabera sailkatzen dituen ordenantza arautzaileari dagokionaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, eta pasatuko ginateke 15. era. Hemen, bi zuzenketa ditugu, bat talde popularrak aurkeztutakoa eta bestea talde sozialistak eta talde jeltzaleak. Punto número 15. Tasas por la prestación de servicios para el suministro de agua. Urez hornitzeko zerbitzuak eskaintzegatiko tasak. Tasa de suministro de agua, bai? Eta delegatua prest badin badago, hitza berari emango diot. Bai? Bai, bade. Uraren tasa da. Bai. Bueno, en este caso, el Gobierno municipal quiere poner en marcha un proceso de renovación de todos los contadores de la red de saneamiento, que son muy antiguos, desde luego muchos de ellos tienen más de 100 años, y bueno, esto tiene un coste muy importante de alrededor entre 8 y 10 millones de euros, y esto pues hay que financiarlo. Lógicamente no se puede hacer de otra manera, porque si hubiese si se genera un déficit en esa tasa, pues se pagaría entre todos. Entonces, lo que se propone es un incremento que vamos a contextualizarlo. ¿Cuánto incremento? ¿Cuántos euros son de incremento? 300.000 euros de incremento. Tenemos que financiar 10 millones, 8 o 10 millones de euros. Por lo tanto, entendemos que el incremento, pues hombre, pues nos hubiese gustado no tenerlo que hacer, pero bueno, pues para financiar es el incremento del 3% de media. Bueno, a través de una iniciativa que hemos propuesto y que viene derivada pues, de algunas propuestas que nos hicieron los grupos de la oposición, este incremento medio del 3% se va a diversificar y va a ser del 2% para el agua doméstica, es decir, para que la generalidad de los ciudadanos paguen, y en este sentido de que no favorecemos a las actividades, sino a las familias, los otros resto de usos van a sufrir un incremento del 4,57%. Había diferentes enmiendas por parte de los grupos, bueno, que lógicamente no coinciden con nuestra propuesta. El grupo de EH Bildu pues, hacía otra propuesta de incremento, que como lo ha explicado antes el propio portavoz de Josu Ruiz, pero bueno, no llegaba al 3%. Creemos que un 3% es el mínimo que tenemos que aportar como ciudadanos a este incremento. Y sí quiero decir que si vemos cómo estamos, porque ahora se dice, no, es que estamos muy mal, pagamos mucho agua. Bueno, pues eso pues tampoco es cierto.
pues sí se paga mucho agua, pero se paga mucho agua en muchos sitios. Y si vemos el estudio que hizo Añarbe respecto a los municipios de la mancomunidad, pues no estamos por encima, estamos por debajo. Y con estos incrementos vamos a seguir por debajo de la media de los ayuntamientos de Añarbe. Bai, eskerrik asko. Jarraian zuzenketa daukan taldeari hitza emango diot, talde popularrari. Bai. Vale, eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros hicimos una propuesta porque en un inicio este dictamen ahora lleva otra propuesta que ha corregido el equipo de gobierno y bueno, pues hablaba de ese incremento del 3% que nosotros pues no lo veíamos y como lo he explicado con anterioridad hacíamos una propuesta de un incremento del 1,5, es decir, del dato objetivo que es el IPC, porque esa subida del 3% viene brevemente explicado en este dictamen, bueno, pues que se va a corresponder por el cambio de contadores que se va a realizar a lo largo, bueno, hay un estudio que dice cuánto va a costar cambiar los contadores, estos contadores que ahora ya pues bueno, pues se van a modernizar de manera que puedas tener la lectura telemática. Bueno, todo esto tiene un coste, obviamente. Y nosotros pensamos que tampoco todos los contadores no se van a cambiar, lleva su proceso, pues hay que hacer una inversión, obviamente hay que hacerla, no faltaría más, pero no financiado vía tasa. La tasa grava el servicio que se da y esto es un complemento del servicio. Creemos que podría ser la inversión correspondiente y la tasa por otro lado. Por eso hicimos la propuesta del 1,5. Al final, como he dicho, el equipo de gobierno ha hecho esa modificación, el agua finalmente, bueno, pues se acerca, ese 3 baja, lo digo a la doméstica, que al final es a la gente a la que más le importa, porque luego es verdad que esto es muy importante para las empresas, saber su consumo real de agua, porque ahí es donde realmente está el dinero, porque es verdad que los recibos, a mí tampoco me consuela que en la Mancomunidad de Añarbe nos digan que estamos en la mitad. O sea, a mí con esas comparaciones que hacemos, pues en Teruel son tal, pues muy bien, pues en Teruel es Teruel, pero nosotros estamos hablando de San Sebastián, ¿no? Entonces, si podemos hacer las cosas medianamente bien y razonable, hay que hacer una inversión, pues hágase la inversión. En el capítulo de inversiones, y aquí, servicio, ¿cuánto nos cuesta? Tanto, y aun y todo, ya sé que tiene un déficit, bueno, pero vamos a ir viéndolo. Bai, talde sozialistak. Sí, eskerrik asko. Bueno, yo creo que es importante incidir en el elemento también que comentaba Ernesto Gasco en la anterior exposición, el elemento, digo, de protección del medio ambiente. El consumo del agua es un consumo que tiene incidencia en el medio ambiente y gravar el consumo de agua no es contrario, y todo lo contrario, valga la redundancia, a la protección del medio ambiente. Hombre, no hablamos y no nos ponemos como referencia Teruel, pero sí hay que ver qué pasa en el entorno con el precio del agua. San Sebastián está por debajo, no solo por debajo de la media de los 10 municipios de la Añarbe, por debajo de 6 de los municipios de la Añarbe. Pero es que además Añarbe en el consumo medio, es decir, si hacemos la media entre el doméstico y el industrial. Pero es que además Añarbe, si tomamos el consumo doméstico, está por debajo de todas las entidades, de las 5 entidades que gestionan el agua en Euskadi. Y si tomamos la media, estaría solo por encima del consumo, del precio, perdón, de Vitoria. Entonces, sí hay que tener en cuenta, entiendo, que el entorno, y hay que dar un mensaje también a la ciudadanía de que las cosas cuestan. El agua es un bien escaso y hay que cuidarlo. Y creo que es un incremento absolutamente razonable y que está en línea con lo que sucede en nuestro entorno. Ya digo, no hay que irnos a Teruel, hay que mirar el entorno, porque también a veces nos tomamos como referencia el entorno para posicionarnos. Y digo, en ese posicionamiento, creo que todos los que le hemos escuchado al gerente de Aguas de la Añarbe, Enrique Noy, durante tantos años, quejarse de lo barato que está el agua y de lo caro que es dar un buen servicio, como creo que San Sebastián da y que Añarbe da a los ciudadanos y ciudadanas de Donostia. Bai, eskerrik asko. Orain ez dakit irabazi taldeak txanda nahi duen. Bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, el Gobierno municipal ha aplicado incrementos de esta tasa en lo que es 2016 un 5%, 2017 un 3%, ahora nos propone un 2%.
Bueno, el argumento es que va a tener que sustituir los contadores que tienen más de 17 años, lo cual es positivo. Además, que hay muchos contadores que a día de hoy todavía son comunitarios. Otro argumento es que hay un déficit en el coste de servicio y lo que la tasa recauda y que la normativa específica de la tasa debe cubrir el coste mismo. No obstante, el Gobierno no está teniendo en cuenta el incremento estimado que viene en sus informes de un 6% en la recaudación que se va a conseguir cuando se complete la sustitución de estos contadores. Por lo tanto, pensamos que se podía haber utilizado esta situación para contener por lo menos esta subida y no subir tanto, ya que, como he dicho antes, el Gobierno va a recaudar más con esta tasa solo por el cambio de contadores y porque va a tener unas mejores y más adecuadas lecturas. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Jarraian hizteko txanda delegatua dauka. Bai. Sí, efectivamente, sí hemos tenido en cuenta ese incremento. Por eso solo se sube 300.000 euros, porque hay que financiar, he dicho antes, entre 8 y 10 millones de euros. Claro, no sé si usted es capaz de financiar 8 o 10 millones de euros pues, de esta manera. Claro que hemos tenido en cuenta eso que dice usted, y es uno de los factores que hemos tenido y que hemos restado para hacer el menor de los incrementos necesarios. Y como tengo un minutillo, pues sí quería dar, porque antes no me ha dado tiempo a dar las cifras para que se sepa en dónde nos situamos. Y efectivamente, claro, ya sé que no nos importa lo que se paga en Teruel, pero esto no está hablando de Teruel, estoy hablando de Urnieta, de Pasaia, etcétera. Pagamos, según el estudio del 17, en consumos domésticos de media aritmética un 7 puntos menos y de media ponderada, es decir, si tiene en cuenta los volúmenes que cada ayuntamiento consume, un 3%, 3 puntos menos. En lo que son consumos industriales, pues pagamos o pagan nuestros ciudadanos lo que es una media aritmética 27 puntos menos, por eso hemos subido más que a los ciudadanos, a los domésticos, digamos así, y en la media ponderada un 22%. Por lo tanto, me reitero en fin, en lo necesario y en lo moderada de este incremento. Bai, eskerrik asko. Botaziora pasatuko gera jarraian eta denengo bozkatuko dugu talde popularraren zuzenketa, talde popularraren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain Eusko Alderdi Jeltzalea eta talde sozialistaren zuzenketa, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta orain tasa bera. Onartzen da barkatu. Tasa bera. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bueno, puntu hau eginda, eta delegatuaren baimenarekin, EH Bildu taldea berriz dagoenez, bueltatuko gera hasierara, 12. hain zuzen ere, eraikin instalazio eta danen gaineko zerga aztertzera, eta hor, dauzkagu desente iniziatiba gai honen inguruan, dago zera gobernuaren beraren proposamena, baino gero daude 23. puntua, 27. puntua, 28. eta 33. baita gai berdinari buruzkoak, eta taldeek aurkeztutako proposamenak direnak. Konplexu xamarra denez, hemen ordenak eta zeintzuk diran esartzeak, editu ginen 5 minutuko interbentzio bat eukiko gendu da denengo buelta batean, txikitik haundira egingo dugu, errestearren, eta gero izteko txanda bat ere bai talde guztientzat minutu batez orden berdinean. Da beraz, denengo 5 minutuko txanda hori irabazi taldeak izango du. Bai, eskerrik asko. Bueno, al impuesto sobre construcciones, en concreto habíamos presentado 2 enmiendas y una proposición normativa. Volvemos al comienzo de la lista. Punto número 12, impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Eraikin instalazio talanen gaineko zerga. En sentido desfavorable, pero sí consideramos que en un futuro habrá que intentar buscar la forma en la cual se pueda dar una redacción más acorde al trato que creemos que se merecen los beneficiarios. La otra enmienda, proponemos eliminar de la ordenanza una bonificación
relativa a la instalación de medidas de ahorro energético a piscinas. La razón es que consideramos que una piscina comunitaria o individual no es un bien, evidentemente, de primera necesidad y que si hay personas que deciden tener perfectamente una piscina, pues se supone que deberían tener un poder adquisitivo suficiente como para poder costearse mejoras en las mismas. Por otro lado, en la proposición normativa proponemos que las normas derivadas de las ITES tengan una bonificación en proporción al grado de intervención necesario que establezca la misma. Somos conscientes también de que ha habido notas de secretaría, pero bueno, en años venideros intentaremos mejorar la redacción para que pueda aprobarse. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Vale, eskerrik asko. Bueno, antes ya adelantaba nosotros con respecto a este impuesto de obras, propusimos, como todos los años estamos debatiendo lo mismo, que uno quiere introducir una reducción si, por ejemplo, va a hacer una obra en un portal y va a poner una rampa para personas con discapacidad, que por cierto ahora hay bonificación, no solo el gravamen es menor, sino que se ha incorporado una bonificación. Venía la nota de secretaría, nos decía que la idea era muy buena, pero que no se puede porque está tal. Bueno, hemos llegado a un punto en el que tenemos un anexo con 14 tipos de gravamen diferente y que todo el mundo se ve que hay una cierta inquietud con respecto a todo esto. O sea, porque, por ejemplo, la proposición que hace H. Bildu, que luego la explicará, pero nosotros la hacíamos parecida el año pasado. O sea, que todo el mundo es consciente de que a la hora de hacer una obra, y dependiendo qué obras sean, obviamente pues hay que favorecer y hay que ayudar a fomentar y que se hagan ese tipo de obras porque son necesarias, ¿no? Muchas veces tienen que ver con la accesibilidad, tienen que ver con obras casas que hay que incorporar un ascensor porque no lo tiene, etcétera, ¿no? Y todos tenemos esa sensibilidad, pero a la casualidad que si nos ponemos al sube y baja no se puede. Ponemos un único gravamen, que ya le digo al delegado, con la media más o menos, porque yo pedí cuántas solicitudes hubo el año 2016, para saber de qué tipo más o menos son las solicitudes que tenemos en las que grabamos este impuesto. O sea, que no hicimos, venga, vamos a poner un 4. No, pues tanto por ciento, tal. Y es verdad que al final, y usted decía además en la Comisión de Hacienda que con esta propuesta íbamos a hacer que los que ahora tienen un 2,5%, por ejemplo, en rehabilitación de fachadas, pues tuvieran un 4%. Usted lo decía. Pero nosotros, ya sabe usted también, este impuesto, lo he dicho antes, recauda, depende, porque esto depende del número de obras que se haga, obviamente, pero estamos hablando de 4,5 millones de euros. 4,5 millones de euros. Que por un lado bonificamos en la rehabilitación de fachadas con el impuesto, es decir, en el impuesto donde tendríamos que gravar, les aplicamos un 2,5%, luego además tenemos una ordenanza de ayudas a la rehabilitación que ahora mismo tiene un agujero de 10 millones de euros que por otro lado este ayuntamiento subvenciona. Entonces dices, esto que tenemos un problema, ¿no? Porque hemos reconocido todos que con eso tenemos un problema y a esa ordenanza hay que darle una vuelta. Con lo cual, nos estamos contradiciendo nosotros mismos. Pues, sin embargo, grávele al 4% y luego ya se verá cuando se modifique esa norma, o sea, esa ordenanza, porque nosotros mismos nos estamos haciendo el agujero, le bonifico y luego de repente, zacatá, le doy por el otro lado. Bueno, no le puedo dar porque tenemos todos los expedientes desde hace 2 años ahí, paradito, porque es un dineral. Es un dineral. Pues vamos, si tenemos este impuesto, pues grabemos las obras y luego ya veremos qué tipo de obras este ayuntamiento decide subvencionar. Y además, no solo eso, sino que la norma foral tiene una serie de bonificaciones, que nosotros también las incorporamos en nuestra proposición y las incluimos todas, absolutamente todas, con una bonificación al máximo del que permite la norma foral, donde se incluyen un montón hay 6 epígrafes que tampoco voy a aburrir aquí al personal, es decir, que no solo es el 4% y venga, café para todos, no hombre, y apliquemos sus bonificaciones. Podría ser discutible, que igual ahí usted me puede decir, claro, bueno, pues es que igual todas al 95% no. Bueno, pues veamos de qué tipo suelen ser las obras, pero vamos a darle una vuelta y podemos hacerlo bien.
pues no hay ningún problema. Y yo, si lo hacen ustedes, pues encantados. Nosotros hemos empezado, pero yo no soy gobierno, obviamente, pero creo que es una cuestión, si no es para nosotros, es para los ciudadanos. Es para los ciudadanos y yo creo que mejoraríamos bastante. Y luego ahí, además, este año se incorpora una bonificación, precisamente de esas 6 que hemos hablado, para, como ha mencionado Amaya, que habla de discapacitados, ¿no? Y, bueno, pues ahí estábamos todos de acuerdo, pues que personas con movilidad reducida, etcétera. Y nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno, porque ustedes aplicaban una bonificación, esto se podría bonificar hasta el 95%. Ustedes ponían un 50% y nosotros les pedíamos más. Y al final hemos transaccionado y nos hemos quedado en el 75%. Bueno, pues en esto consiste, pues igual hay cosas que el equipo de Gobierno pues tiene muchas cosas encima de la mesa y no repara en ellas, pues para eso se hacen las enmiendas y las proposiciones, que no dejan de ser propuestas en positivo para todos. Gracias. Bai, eskerrik asko. EH Bildu taldearen txanda. Bai, uno berriz ere. Bueno, lo explicaba también la representante del Partido Popular, el problema que tenemos con este impuesto, con el ICIO, en el sentido de que si se quiere hacer alguna modificación, enseguida hay una advertencia de ilegalidad por parte de Secretaría Jurídica porque entiende que el tipo debe ser único. Pero a día de hoy hay diferentes tipos y nosotros lo que hemos jugado es con lo que hay a día de hoy, con la advertencia de secretaria, pero que creemos que si no es imposible hacer ningún tipo de modificación en el ICIO. Y quiero recordar que en el año 2014 se hubo modificaciones de tipo para ayudar para que el tipo fuese menor para los locales que pudieran o que quisieran hacer obras de mejora en el sentido de la capitalidad cultural de 2016. Entonces, nosotros, por ese mismo camino, lo que proponemos es que en las obras menores, que tienen ahora un tipo del 3,75, lo rebajáramos a un 2,50 en los locales, construcciones, instalaciones locales menores de no superiores a 150 metros cuadrados, en el sentido de que se puedan hacer obras y mejoras en comercios o negocios ya instalados o que este tipo menor pueda ayudar o incentivar a que haya más comercios o más negocios en muchísimos locales que hay en la ciudad vacíos. Además, este tipo, que en ese caso lo poníamos al 2,50 abierto a toda la ciudad, lo ponemos al 2% cuando hablamos de zonas como Bidebieta, Altza, Inchaurrondo, Eguía, Loyola, Martutene y Amara, donde hay muchísimos locales vacíos, donde decía anteriormente también que creemos que sí le falta en ese sentido al Gobierno municipal un cierto empuje en el sentido de que pueden ser políticas para mejorar en las situaciones que hay hoy en día respecto a los locales en diferentes barrios de la ciudad y, por lo tanto, proponemos esta proposición normativa. Respecto al ICIO, en todas las demás proposiciones que hay, tanto de Irabaz y el Partido Popular, o como la que se trató también en la Comisión de Hacienda y salió aprobada, decir que a la primera, con la bonificación del 75%, la apoyaremos como hicimos en la Comisión de Hacienda. Las enmiendas de Irabaz sí, a la primera votaremos que sí y a la segunda votaremos que no. A la número 27 y 28 el Partido Popular votaremos que no, porque ellos al final han cogido el camino diferente al nuestro. Nosotros vamos a modificación de tipos, ellos van a tipo único con diferentes bonificaciones o maneras de hacer, y a la de Irabaz, la número 33, nos abstendremos. Pero sí le pediría al Gobierno, que en Comisión de Hacienda ya votó que no a la nuestra, pero que sí, para el futuro tenga en cuenta que aquí tiene también un margen de maniobra y de movimiento y de hacer políticas que van más allá de lo que es la pura recaudación. Bai, eskerrik asko. Bueno, talde sozialistak ez du txandarik erabiliko, talde jeltzaleak. Bien, pues ahora hablamos efectivamente del ICIO.
en el liceo hay dos propuestas que hacemos desde el equipo de gobierno. La primera de ellas va relacionada con la posibilidad de bonificar las obras que los discapacitados hagan dentro de sus casas. Hasta ahora estaba bonificada a hacer cosas en los portales, etcétera, pero no estaba, aunque era posible, pero no estaba prevista en nuestras ordenanzas la posibilidad de ser bonificados, como digo, cuando se realizan obras dentro de casa, pues para lo que es ampliar las puertas, para, en fin, el tema de los baños adaptados, etcétera, etcétera. Nosotros, efectivamente, inicialmente propusimos un 50% de bonificación. Y, bueno, mediante un pacto con el Partido Popular, que lo ha dicho la propia portavoz, abogaba por el 90%, que era el máximo, lo hemos acordado el 75%, que es como va el dictamen y como se votará, por lo tanto, a favor o en contra, nosotros lógicamente a favor. Y una segunda cuestión relacionada con una mejora técnica cuando se explica que se bonifica cuando se cambian los temas de las electricidades para meter aprovechamientos que vengan con energía solar. Y bueno, es una pequeña cuestión técnica. Y al hilo de esto, pues Irabasi tiene una propuesta en la que se propone no bonificar la sustitución de sistemas de climatización en las piscinas por otros sistemas de aprovechamiento con energía solar. Bueno, aquí ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos? ¿Que la energía sea energía renovable, energía limpia, sea para una piscina o sea para lo que sea? ¿O es mejor que siga siendo energía no solar? Nosotros creemos que también, cuando se calienta el agua de la piscina, es mejor que sea hecho con energía solar que no con otro tipo de energía que es mucho más dañina para el medio ambiente. Por eso votaremos que no. Hay otras propuestas de 2 o 3, dos de Irabasi y una de Bildu, que cuentan con los reparos de la Secretaría y, por tanto, estas no voy a pasar ni a comentarlas porque votaremos también en contra, pero efectivamente el tema, digamos, más estrella por la novedad que supone, pues es la propuesta que el Partido Popular hace. Tengo que apuntar aquí, que vamos, estaba apuntando yo, según la portavoz hablaba respecto a esta contradicción que existe en el tema de fachadas. Si lo hubiesen preguntado a este delegado, que no le preguntaron porque no estaba por aquí, pues a lo mejor no hubiese estado. Pero bueno, la situación es la que es. Intentaremos, en cualquier caso, no sería malo modificarla. Pero bueno, yendo al fondo de la cuestión, efectivamente aquí nos movemos entre el corsé o la situación que la norma foral nos permite respecto a qué tipos de bonificaciones y con qué límites, etcétera. Nos movemos y la situación de facto, el status quo que tenemos, que es un status quo, bueno, pues de aquella manera. En ese sentido, con la comisión y también cuando estuvimos hablando, intentando negociar, pues ya reconocí pues la buena voluntad de la propuesta. Es decir, que efectivamente es una buena propuesta, pero claro, hay un dicho que se dice que es peor el remedio que la enfermedad, porque claro, vamos a estar de una situación que efectivamente pues no es la mejor de las posibles, pues porque bueno, es una situación de facto, en fin, consentida durante muchos años, o sea, tampoco es una cosa nueva, es decir, una situación de facto larga y antigua, que bueno, difícilmente creo que la podríamos modificar teniendo los mismos resultados. ¿Por qué? Porque efectivamente el tema de que una bonificación sea rogada o no es importante, no solamente, y lo recalco porque dé más trabajo, que eso es una cuestión, sino porque además el que no la solicita no se le da. Ahora, sin embargo, sí, porque es una cuestión que se evalúa y se da, se entiende que se cumple con condiciones y se da. Si es una bonificación hay que solicitarla y, por lo tanto, esto posibilitaría que algunos que tienen derecho a esta bonificación pues no la recibieran. Y, por lo tanto, no nos parece, digamos, que la buena intención pues lleve a un buen resultado. Y además, efectivamente, también yo lo comenté en la comisión, claro, ¿cuál sería la situación si ahora votásemos a favor? Pues que habría diferentes tipos de liquidaciones, concretamente los de la enseñanza, los sanitarios, los de residencia de ancianos. Estos son bastante limitados, es decir, habrá pocos casos, importantes en todo caso, pero pocos, pero hay otros que hay muchos casos, que son las de obras menores de rehabilitación, de limpieza y embellecimiento de fachadas, el tema de los tejados y las terrazas, las obras menores de instalación de ascensores. Estos pasarían de pagar el 2,5 a el 5 si fuese el original o al 4 según la propuesta del Partido Popular. Esa sería la excepción que el lunes mismo tendríamos. Y también las obras menores que tienen una bonificación actualmente y pagan el 3,75, pues pasarían a pagar o el 5 o el 4%. Como digo, entendemos y entendiendo, y vuelvo a reiterar, las bondades de la propuesta, pues creemos que el resultado pues, es un resultado, por una parte, no deseado, pero por otra parte, que se obtiene y que no es bueno. Y, por lo tanto, votaremos en contra. Eskerrik asko.
Orain beste buelta oso bat egingo dugu, minutu bateko iraupenarekin, irabazi taldeak ez du erabiliko, talde popularrak bai. Bueno, yo entiendo que el concejal delegado tiene que hacer la defensa de su propuesta, obviamente. Comenzamos una ronda de 1 minuto por cada partido. Pues ahora dejaría de estar bonificado el 2,5 y pasaría al 4. Ya, pero que hay bonificaciones, O sea, de las bonificaciones también hay que hablar. Sí, hay que hablar de las bonificaciones y estamos hablando de un impuesto, bueno, pues, y que nos venga a decir que no lo tenemos bien. Bueno, pues no sé. De todas formas, es verdad que es un impuesto complejo y que todos los años nos pasa lo mismo. Es más, aquí hubo una comisión para estudiar cómo diablos había que poner este impuesto en condiciones. Y la gente que vino por aquí, arquitectos, ingenieros, bueno, que son estos que tienen que firmar los proyectos y que los presentan aquí en urbanismo y etcétera, pues decían que bueno, que una manera de arreglarlo y un tipo normalito que consideraban ellos era el 4%. Eso es lo que dicen los ciudadanos que saben de esto, y luego nosotros, que nos dedicamos a decir que nos dedicamos a los ciudadanos, luego nosotros hacemos lo que nos da la gana. Gracias. Bai, eskerrik asko, Bildu taldeak ez, talde sozialistak ez, taldeak bai. Sino por concretar, nosotros no podríamos poner cualquier bonificación que quisiéramos poner, a pesar de que nos pareciese muy razonable. Solamente podríamos poner aquellas que la norma foral nos autoriza y en la cuantía máxima que nos autoriza. Por tanto, el efecto, aun no siendo deseado, en muchos casos, no sé si en todos estos, pero en la mayoría de ellos iba a ser un efecto negativo. No por falta de voluntad, sino porque no tendríamos instrumentos de hacerlo de otra manera. Tendríamos que cambiar la norma foral. Eso sí, si cambiásemos la norma foral, efectivamente el planteamiento podría ser otro, pero nosotros, lógicamente, en esta corporación no tenemos esa capacidad. Bai, eskerrik asko, beraz, orain bozketara pasatuko gera. Eta denengo, 12. puntuari dagokionari ekingo diogu, irabazi taldeak aurkeztu duen zuzenketa bozkatuaz. Zuzenketaren aldeko botuak. Bi daude? Bi daude, bade. Denengo zuzenketaren aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen, eta bigarren zuzenketaren aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Orain, zerga bera bozkatuko dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Hurrengoa, eta ohar bat egingo dut, bozkatuko dugu 23. Baina idazkaritzatik esan bezala, 23. onartu ezkero, 27. ez dugu botatuko. Erabat kontra esanekoak diredako. 23. aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, ez da proposamena onartzen, da orduan bai, 27. bozkatzen dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Orain, 28. talde popularrarena, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta azkenik 33. irabazi taldearena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bueno, amaitu dugu bloke hau, eta orain hurrengo blokea izango da 13. eta 29. osatzen dutenak. Gai zuzen ere, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergari dagokiona, eta talde popularrak honi buruz aurkeztutako proposamenari dagokiona. Eta txandak antolatzerakoan, den hitza delegatuari, bueno, hau 3 minutuz, 3 minutuko denbora honek izango du, eta denengo delegatuari emango diotitza, eta gero talde popularrari. El siguiente punto de la Comisión de Hacienda es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que va unido junto al punto 29, una proposición normativa presentada por el Grupo PP sobre la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos y tracción mecánica.
13. puntua, trakzion mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, 29. puntuarekin dijoa batera, arau proposamena trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, arautzen duen zerga ordenantzari buruz, Pepe taldeak egina. Vehículo propio y bueno, que por otra parte también se entiende que la gente tenga su vehículo propio para otro tipo de necesidades, hemos de entender que el que tenga vehículo tiene que pagar, pues digamos, más que en otro tipo de actividades. Y por lo tanto, como digo, se propone incrementar el 1,5%. También, efectivamente, pues a lo largo de la discusión que hemos tenido, discusión o negociación, más que discusión que hemos tenido con los grupos, pues el Partido Popular había propuesto incrementar la bonificación a las familias numerosas que se metió el año pasado. El año pasado se metió la opción de que las familias numerosas viesen bonificadas cuando tienen que pagar su impuesto de vehículos para uno de sus coches y, bueno, pues se ha acordado con el Partido Popular pues que pasar del 35% al 40% en el tema de familias numerosas de categoría general y del 50% al 60% en lo que son las familias de categoría especial. Como otro tipo de propuestas, hay una propuesta por parte del grupo EH Bildu en el tema de modificar de manera diferente este incremento con más incidencia en los elementos fiscales que tienen mayor potencia con respecto a los que tienen menor potencia. Nosotros entendemos que ya la horquilla que hay es muy grande, tanto en motos como en coches, es de más de 10 veces, es una horquilla ya muy grande, es decir, no creemos que haya que volver a incrementar esta diferencia y, por lo tanto, a la propuesta de EH Bildu votaremos que no. Bai, jarraian talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, nosotros con la propuesta que presentamos, que finalmente se ha incorporado al dictamen, pues ya lo ha explicado el delegado. El año pasado, incorporó la norma foral, permitió que los ayuntamientos que quisieran pudieran bonificar a las familias numerosas. El equipo de gobierno el año pasado hizo una propuesta de todos los vehículos, independientemente del tipo de familia, al 35%. Nosotros el año pasado lo desglosamos. Los de carácter general al 35% y los de carácter especial, o sea, las familias de carácter especial al 50%. Y este año, bueno, visto un poco cómo ha ido la bonificación, que está también erogada, y solo es para un vehículo, para que también la gente piensa, pues esto es, venga a bonificar coches. No, es uno. Y bueno, pues hemos llegado al acuerdo de bonificar a las familias de carácter general un 40% y las familias de carácter especial un 60%, igual que ocurre con el IBI. Y antes hablábamos del que más contamina y el que más contamina paga y la economía verde y tal. Y es verdad, ya hay una bonificación para los híbridos en este ayuntamiento, pero solo para los 3 primeros años. Luego ya no. Así que ahí también tenemos deberes, quien quiera coger el que sea más verde de todos y que igual hay que hacerle un repasito, porque al final no solo creemos nosotros que se penaliza subiendo y subiendo, bueno, en este caso es verdad, que yo lo he dicho antes también, es una subida moderada, estamos hablando de 1,5%, pero bueno, hay ingresos suficientes. En este ayuntamiento hay dinero suficiente como para no tener tampoco que hacer eso. Y el tema de si somos muy verdes y todos muy ecológicos, pues cojan el guante y el año que viene denle una vuelta a esa bonificación. Gracias. Bai, eskerrik asko. Jarraian EH Bildu taldeari emango diot hitza. Bai, hori hola da. Mirenek esan duen bezala horri buelta bat eman behar zaio, azkenean gehiago el que más contamine, pues pague más, ¿no? Egia dana da, hemen guk egin degun emendakina aurreko urtean ere egin genuen, eta aurreko urtean eta entzazionatu genuen gobernuarekin, hemen guk bi gauza bilatzen dugu, lehenengo gauza progresibitatea, eta baita ere, gehien kutsatzen duenak gehiago ordain dezala. Azkenean, gobernuak jartzen du mai gainean 1,5% igoera eta gutxi gora bera horrek ematen duen dirua
lortzen dugu beste era batea. Adibidez, pues hacemos que los vehículos, los turismos, con menos de 11,99 caballos fiscales no se le aplique ningún incremento, y a los que superen los 20 caballos fiscales se les aplique un incremento del 3%. Y en el medio también de 14 a 16 un 2, del 16 a casi el 20 el 2,5, y con ello lo que hacemos es, bueno, pues que pagan más y van a tener una mayor subida los que, si tienen un mayor vehículo, pues lógicamente es porque tienen más recursos, y también en muchísimos casos también serán los que más contaminan. Entiendo lo que dice el delegado, que la horquilla es grande, pero es que quizás lo que se trata es de que se agrande más, es decir, que al final los ciclomotores y las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos no se les aplique ningún incremento, que es lo que nosotros proponemos, y que, por ejemplo, a las motocicletas de más de 1000 centímetros cúbicos se les aplique un incremento del 3%. Al final, bueno, pues una cosa es el pequeño utilitario que tiene que tener un ciudadano, una motocicleta o un coche menor, y otra cosa es, pues ya cuando estamos hablando de vehículos, tanto turismos o motocicletas, con unas cilindradas muy importantes, y creemos que en ese aspecto sí hay que diferenciar, y por lo tanto nuestra propuesta es que se diferencie en que esos que tienen esos vehículos con mayores caballos fiscales, pues la subida sea mayor, y que en los otros casos, en el caso más menor, es decir, turismos hasta 12 caballos fiscales y motos hasta 125 centímetros cúbicos, pues que no se les aplique ningún incremento. Irabazi taldearen txanda, ez du txandarik erabiliko, talde sozialistak ere ez, eta beraz, izteko txandaragoaz, denengo, delegatuak. No, sin más, bueno, tampoco ha habido novedades en lo que hemos expuesto aquí sobre la mesa, cada uno de los grupos, y por tanto reiterar nuestra propuesta y reiterar pues que efectivamente entendemos que la horquilla es suficiente. El año pasado es cierto que ampliamos la horquilla con un acuerdo con EH Bildu, pero bueno, volver a ampliar no nos ha parecido razonable, y por tanto votaremos que no a la propuesta de EH Bildu. Izteko txanda ere talde popularrak ez du erabiliko, beraz, bozketara goaz, eta denengo 13. puntuari dagokion bozketak egingo ditugu. EH Bildu taldeak aurkezten duen zuzenketa bozkatuz. Zuzenketaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain diktamena bera, aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da. Orain, 29. puntua, hau da, talde popularrak egiten duen proposamenaren bozketari ekingo diogu. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Ez dago boto azalpen eskaririk, eta beraz, pasatuko ginateke jarraian, 16. puntura, hain zuzen ere, zaborra biltzeko zerbitzua emateagatiko tasak, eta hau, bateratuko dugu 30. 30. da talde popularrak aurkeztutako proposamena. Eta urrenkerari jarraituz, hemen ere 3 minutu ezarri ditugu gai hau tratatzeko, eta delegatuari emango diotitza. Siguiente punto, el número 16, tasas por la prestación del servicio de recogida de residuos, se une con el punto número 30, proposición normativa presentada por Grupo PP sobre la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación del servicio de recogida de residuos. 16. puntua, zaborra biltzeko zerbitzua emateagatiko tasak, 30. batzen da. Arau proposamena hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzu tasak arautzen dituen zerga, ordenantzari buruz PP taldeak egina. Exportar, por ejemplo, pues a un supermercado que tiene a su disposición pues determinados contenedores. Esto, el pago que hacían era francamente escaso, y es por lo tanto que se propone duplicar este coste, porque si no, no se financia el coste que supone tratar esa basura, recogerla, etcétera, etcétera. Y como digo, esta es una de las primeras de las propuestas.
La segunda de las propuestas viene relacionada con el incremento, efectivamente es de un 5%, y aquí, bueno, yo sí quiero señalar que en esto, o sea, o se financia con tasas o se financia con impuestos, es decir, o se financia con tasas y por lo tanto paga aquel que recibe el servicio, o si no, pagamos a escote, es decir, pagamos entre todos, recibamos o no recibamos más o menos cada servicio. Entonces, entendemos que las tasas que son deficitarias, entre otras esta, efectivamente, aquí se ha comentado, bueno, yo no voy a volver a hablar ahora de las basuras ni nada de esto, porque no creo que sea el objeto de este pleno, pero, claro, tenemos un déficit grandísimo que va a seguir siendo del 25%, si no recuerdo mal, a pesar de este 5%, a pesar de que subimos ya un 18%. Y si fuésemos, por ejemplo, a aceptar lo que dice Irabazi de volvernos al año 2015, pues en vez de un 25%, pues tendríamos un 25 más un 23, un 48%, casi un 50% de déficit. Claro, ¿qué pasaría? ¿Se dejaría de pagar? No, no, se pagaría. Lo que pasa es que se pagaría detrayendo de impuestos. Y, por tanto, eso a nosotros no nos parece justo, nos parece más adecuado hacerlo de esta manera. La tercera de las propuestas está relacionada con la bonificación de la cuota fija al biorresiduo, que también se acordó con el Partido Popular incrementar. Hasta ahora se bonificaba con un 15% de esta cuota fija, no del conjunto del recibo, sino de la cuota fija. El Partido Popular propuso pasar al 25 y hemos acordado el 20, que es el que aquí viene determinado. El resto de... Bueno, básicamente las propuestas tanto del Partido Popular, que era congelar la tasa de basura doméstica, como de Irabazi, que era, como he argumentado antes, retroceder al 2015, pues entendemos que no nos financian y que posibilitan o imposibilitan, mejor dicho, pues una mejora del déficit que, como vuelvo a repetir, va a seguir siendo de un 25%. Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko berriro. Bueno, pues yo creo que además estamos de acuerdo, ¿no?, que el que contamina paga más. Pero es verdad que esta tasa, si yo mañana cierro mi casa, me la giran igual, aunque no saque una basura en todo el año. O sea, esto sí que lo pagamos todos. Todos. Es imposible librarse de pagar la basura. Todo el mundo pagamos basura, aunque yo cierre mi casa y diga, oiga, que no voy a vivir más ahí, me voy a Alicante, voy a estar un año fuera. Yo pago basura, genere o no genere. Y es café para todos. En este momento es café para todos. Y es verdad que usted ha comentado un par de modificaciones que proponen para el tema de los contenedores, de los grandes generadores, pero sigue siendo muy injusto y estamos haciendo algo mal. Eso está claro, porque subir un 5% en el 16, un 8% en el 17 y ahora otro 5% para el 18, significa que no estamos haciendo bien las cosas, que ya sabemos que hay un agujero enorme, que hay que financiar ese agujero, pero que pues igual esa fórmula que salió de aquellas comisiones que también se hicieron para estudiar esta basura, porque no hoy hablamos de esto, pero es que cada una de estas ordenanzas las hemos dado 27.000 vueltas, pero igual no hemos afinado con el variable y el otro, o sea, no sé, pero algo falla. Y al final es verdad que hay demasiado café para todos, da igual, porque ustedes mismos, y no hemos llegado al acuerdo del tema del contenedor marrón, que hay no es una bonificación, como ha dicho el señor Gasco, sino una compensación, porque las tasas no se pueden bonificar, y hemos llegado a un acuerdo del 20%, pero aún y todo, de las 20 y pico mil tarjetas que hay solicitadas en San Sebastián, tenemos 10.000 usuarios, algo estamos haciendo mal, o sea, que haciéndole ese guiño, que es un poco, porque no tampoco supone nada este ayuntamiento, en la compensación económicamente me refiero, es un guiño, ¿no? Es un poco intentar concienciar, pero que ahí, sin embargo, como no sé qué ha dicho antes, si se anuncia en la página web, sáquese la tarjeta, recicle, le queremos ser no sé cuantitos, ¿no? Pues en esa filosofía yo creo que estamos todos, pero no se están haciendo bien las cosas y tenemos una comisión creada para ello y que igual, pues bueno, hay que invitar, no sé, o sea, pero ya sabemos que es un servicio del que no se libra nadie y todo el mundo prácticamente, estoy hablando de la doméstica,
paga lo mismo. Nosotros hacíamos la propuesta de que las viviendas, la tasa de la basura para la vivienda doméstica se congelara, se quedara como el año pasado y el resto de actividades tuviera el incremento del 5%. Eso de momento. Luego hay que estudiar esto de otra manera. Y es que muchas veces nos quedamos con que es mucho más sencillo aplicar el incremento que corresponda, y es verdad que nos va a convencer, porque todos sabemos cuáles son los números, por desgracia, de esta tasa, si estamos todos de acuerdo, pero no sé, es como un poco fácil, ¿no? O sea, patada para adelante. Gracias. Eskerrik asko. Irabazi taldearen txanda orain. Sí, muy brevemente, por no repetir argumentos que se han expuesto, y es que efectivamente la tasa de residuos es una tasa que nos toca al bolsillo de todos y todas. Y ciertamente no pagamos más por tirar más residuos, sino que pagamos por el consumo de agua, y muchas veces no por el consumo de agua particular ni el consumo de agua de la unidad convivencial, sino por una media de la comunidad. En fin, creemos que es necesaria otra forma quizás de aplicar esta tasa, otra propuesta. Y aún así, usted mismo me ha reconocido antes que la situación financiera del ayuntamiento es buena. Por eso mismo pensamos que ahora es la oportunidad de no repercutir el déficit que tiene este servicio los ciudadanos, sino utilizar la buena situación que tiene este ayuntamiento y subir otros impuestos para no tener que subir estas tasas que nos afectan a todos y a todas por igual. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. EH Bildu taldeak orain. Bai. Bueno, yo entiendo al delegado en el sentido que ve los números del servicio de basuras y son los que son. Pero bueno, también lo que entendemos que se tiene que valorar es que esta tasa, esta sí que es, aquí sí que no hay escote, aquí es que la paga todo el mundo, no es que eso es una tasa que cobra no sé qué servicio, no, es que aquí basuras paga todo el mundo, por lo tanto, el tema es decir, nos parece justo o nos parece injusto que sea a través de la tasa de basuras el ingreso que ahora se tendrá de más por ese 5%, cuando es una tasa que, como decía anteriormente, todas las familias pagan por igual y no se tiene en cuenta ni su renta, ni lugar donde vive, ni barrio, entonces dices, bueno, pues igual es más justo que esta tasa los ingresos que necesite vengan a través de impuestos donde sí puede haber una cierta progresividad. Eso nosotros lo vemos así y por eso vamos a votar en contra del incremento del 5%. Votaremos que sí a la propuesta de incremento de la compensación a favor del bioresiduo, que pasa del 15 al 20%, y luego por otro lado, quería recordar, porque bueno, yo creo que ya cada uno se define como se define y es como es, pero todo tiene un límite, que cuando he dado números anteriores de incrementos de la basura y se ha dicho que hasta que yo las voté, yo quiero recordar que yo ni era concejal ni en el 2004, ni en el 5, ni en el 6, ni en el trienio negro que he dicho, del 7, del 8, del 9. Entonces, era muy difícil que yo lo pudiese votar. O sea, igual podía votar en la calle con B, pero aquí votar con V, complicado. Entonces, claro, yo quiero que un mínimo se tiene que tener. O sea, un mínimo de, no sé si es raciocinio el decir demasiado, pero bueno, un mínimo de, iba a decir de honradez política, en el sentido de decir, no, y tú votaste, pero ¿cómo votar si yo no estaba? O sea, pues bueno, pues no, yo creo que no podemos entrar en eso, ¿no? Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Sí, bueno, yo creo que con el tema de las basuras, de verdad, a veces damos mensajes, yo creo que un poquito peligrosos. La basura, tratar la basura es caro y tratarla bien es más caro todavía. Todas las propuestas que estamos viendo en la Comisión de Residuos, todas las propuestas pasan por incrementar costes del servicio. Entonces, de algún lado hay que pagarlas. Ojalá pudiéramos cobrar la tasa de acuerdo con los kilos generados por cada cual, pero todavía no hemos llegado a eso. Vamos a hacer algunos pinitos para poder controlar algunas cosas, como controlamos en el orgánico las aperturas que se hacen. No sé si podremos llegar a controlar las aperturas que se hacen en el de resto, pero eso
también supone gasto, porque hay que incorporar los chips en todos los contenedores de resto. Todas las propuestas que hemos visto, todas las iniciativas que hemos visto, todas las experiencias que hemos visto en otros ámbitos, en otras ciudades, también pasan por incrementar la presión fiscal. En este caso, hombre, se decidió el tema del agua, pues a partir de una comisión, con muchísimo trabajo, entendiendo que el agua podría estar relacionado, el consumo del agua, pues con el número de personas. Es verdad, tiene sus fallos y probablemente haya que reflexionar, haya que revisarla, pero yo creo que fue una propuesta muy trabajada, con mucha discusión y bueno, y se llegó a esa solución entendiendo que era una de las soluciones, que nos podía dar alguna pista sobre la basura generada, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, eso yo creo que fue un buen trabajo, probablemente tengamos que darle una vuelta más, pero es difícil poder cobrar a cada cual por los kilos que genera. Debiéramos de incorporar no solamente un chip, sino un peso en cada una, con lo cual yo creo que es complejo, ¿no? Pero bueno, estamos avanzando, yo creo que en la Comisión de Residuos tenemos un plan director que el lunes discutimos y bueno, pues yo creo que a partir de ahí van a salir propuestas que habrá que trabajar, pero que habrá que trabajar a medio y largo plazo, yo creo que con un compromiso de todos los grupos políticos, ¿no? Hombre, la propuesta de Irabazi de la disminución, de verdad, me cuesta que un partido, el partido de Equo, que se denomina Verde, plantee una disminución de 2 millones. Es que con su propuesta disminuiríamos, pues eso, pues no sé, reducir, reutilizar, reciclar. Y reducir significa generar menos basura. El elemento de la tasa puede ser también un elemento que nos pueda hacer generar menos basura. Es decir, yo creo que este asunto de las basuras, de verdad, es muy complejo, no me meto con lo que ha sucedido, el déficit, no hablo de eso, hablo del tratamiento, de la recogida, que es la competencia municipal. Y hacer eso bien cuesta dinero. Y yo creo que de eso tienen que ser conscientes todas y todos los ciudadanos. Y ahí los grupos políticos municipales tenemos una responsabilidad. No podemos incrementar los servicios, no podemos mejorar siempre los servicios y eso que no cueste dinero. Eso cuesta dinero y ya digo, ojalá pudiéramos cobrar de acuerdo con los kilos. Mientras eso no podamos, creo que esta fórmula, que necesitará revisión y mejora, pues es una fórmula que nos da alguna pista sobre la basura que se puede generar. Gracias. Eskerrik asko, izteko txandak orain denengo delegatuak. Sí, bueno, ¿quiénes pagamos la basura? Pagamos los que tenemos una vivienda o vivimos en una vivienda, o sea, no todos los que tenemos viviendas, afortunadamente somos poseedores o usuarios de una vivienda y aquellos pues que tienen un comercio, una empresa, etcétera. No todo el mundo, que tienen, sí todas las familias o muchas de las familias, y lo que se paga es el derecho que tienes a bajar la basura. Los residuos, tienes derecho a dejar residuos para que te los gestione tu ayuntamiento, tu mancomunidad, en fin, GHK o quien sea. Claro, tampoco nadie te pone un límite, porque si dijimos, no, tú puedes bajar pues 1 kilo y si tienes 2 kilos, pues tú mismo, no sé lo que haces. Por lo tanto, claro, eso efectivamente el coste que tiene ha dado en la clave, el portavoz del Grupo Socialista ha dado en la clave, claro, es que cada vez es más caro hacerlo mejor porque creemos que el medio ambiente merece que se haga mejor y eso es más caro. O sea, no va a haber ninguna propuesta en la Comisión de Residuos que haciéndolo mejor sea más barato, porque eso es imposible. Por lo tanto, hay que incrementar la aportación que los ciudadanos hacen a este tipo de servicio. Izteko beste txanda, talde popularrak dauka, bai? Si lo tenemos claro, sí, yo creo que lo compartimos. Y claro, quien tiene una vivienda, y aunque no tengas vivienda, también pagas depende del contrato que tengas con tu arrendatario. Yo le digo que yo no tengo vivienda y pago la basura, vamos, soy de ese 90 y tantos % que lo tiene domiciliado y pagamos también los donostiarras. Pues sí, además, ustedes se ponen como un poco a la defensiva, pero yo creo que las propuestas en torno a esta tasa precisamente, y de hecho hay una comisión en la que participamos todos los grupos políticos, es precisamente para intentar buscar la solución. Y obviamente sí, es verdad que el tratamiento, si haces cualquier tipo de mejora es un gasto. Bueno, o podemos verlo como una inversión, porque dices, bueno, en un momento determinado, pues como el tema de los contadores del agua, pues también hace que hay que concienciar el consumo del agua, que el agua no es infinita, que los recursos son escasos, etcétera. O sea,
pesar de que vivimos en una ciudad que llueve mucho, pero bueno, pero hacer una inversión en un momento determinado de cómo tenemos que recoger la basura, que no lo sé, que yo no sé de eso, pero es un gasto, pero puede ser una inversión que luego, con el paso del tiempo, se va amortizando y tiene un retorno positivo, porque normalmente se suelen hacer las cosas y así es como ha ido evolucionando un poco la sociedad y los ayuntamientos en cuanto a los servicios que dan a sus ciudadanos. Gracias. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozketara pasako gera eta denengo 16. puntua bozkatuko dugu eta zehazki irabazi taldeak aurkezten duen zuzenketa onartuko baditz talde popularraren lehen zuzenketa erori egingo ditzateke da. Zuzenketa honen aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain talde popularrak aurkezten dituen 3 zuzenketak bozkatuko ditugu, lehenengo zuzenketaren aldeko botoak, barkatu. Ez lehen hau jarri duzu batea 3ak, eta horregatik ez dut hain ezer komentatu, baino 3 hauek batera bozkatu beharko ziren, eta dena ligatuta daude. Bale, gertatzen dena, zuen oharrean esaten zenuten irabaziko denengoa onartu ezkero, denengoa erortzentza da, batera botatuko ditugu, berriz hasiko gera beraz. 3 zuzenketa hauen aldeko botoak, kontrakoak, ez dira onartzen, eta orain tasa bera bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da. Jarraian, 30. puntua bozkatuko dugu, talde popularraren proposamena, aldeko botoak, hau batez, onartzen da. Orain, delegatuan mareatzen jarraitzeko, 17. puntura pasatuko ginateke. Hain zuzen ere, saneamentuari dagokion puntuari, eta hemen, ekimena udal gobernuak aurkeztutakoa bakarrik danez, denik hitzaberak izango du 2 minutuz. Sí, bueno, este es el caso de la tasa de saneamiento. Tasas por la prestación del servicio de saneamiento. Estolderi buruzko dagozkion tasak. Con unos 5 puntos menos, es decir, a pesar del incremento que va a sufrir, pues va a seguir teniendo un 20% de déficit, y aquí el incremento viene no por efecto directo de un incremento concreto al saneamiento, sino porque como se incrementa la tasa del agua, pues el saneamiento pues también se ve incrementado, y esta es la propuesta que se hace desde los grupos que proponemos que apoyamos al Gobierno. Aquí también, pues, Irabazi propone retroceder las tarifas al año 2015, con lo cual, no tengo en la cabeza el dato del cuál sería el déficit, pero sería mucho más grande, no sé, alrededor de un 35% de este orden. Por lo tanto, votaremos que no. Eskerrik asko, Irabazi taldearen txanda, ez du hitzik hartuko, talde popularrak ere ez, Bilduk ere ez, talde sozialistak ere ez, delegatu egiten nahi duen, bez, zuzenean botatzera pasatuko ginateke, eta lehenik eta behin Irabazi taldearen zuzenketa bozkatuko dugu, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da zuzenketa onartzen, eta orain 17. puntuaren diktamena bera bozkatuko genduke, aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da. Orain, pasatuko gera 18. puntura, tasa de estacionamiento de vehículos, eta hau dator 24. batera. Hain zuzen ere, EH Bilduk aurkezten duen proposamenarekin batera. 3 minutuko denbora izango dugu posizioak azaltzeko, eta hitza 3 minutuz denengo delegatuari emango diot. Bueno, la propuesta... Tasas por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. Trakzio mekanikoko ibilgailuak udalaren bide publikoetan aparkatzeagatiko tasak. Pero sí, bueno, hay una pequeña modificación, más bien de tipo técnico, derivada de la ampliación de la OTA a algunas calles de guía. Y bueno, con eso ha habido que rehacer
los anexos relativos a cuáles son cada tipología de OTA, bien sea verde, rojo, etcétera, y por lo tanto es la propuesta que se hace, como digo, es muy limitada y no tiene coste económico asociado ninguno. En este sentido, bueno, Irabazi presenta una propuesta de un 1,5% de incremento que entiendo, salvo error por mi parte, que la Secretaría considera inadmisible en este trámite, al menos en un principio, no sé si se ha llegado a corregir, pero bueno, en todo caso, independientemente de eso, votaríamos en contra porque entendemos que el tema de la OTA es un elemento que se autofinancia bien, es decir, no requiere de dotación por parte de recursos municipales y, por lo tanto, creemos que está bastante equilibrado los diferentes costes que tiene por cada tipología de calle, etcétera, etcétera. Igualmente, pues también votaremos en contra de la propuesta de EH Bildu de un 2% en determinadas tarifas de zona roja. Bai, eskerrik asko. Orain proposamena aurkeztu duen taldearen txanda, EH Bilduren txanda. Bai. Bueno, gobernuak aurkeztu duenari, beha esan duen bezala, azkenean da egiako kaleak, koloreen arabera tasa aukiko duen horren alde egingo dugu, eta gero guk proposatzen duguna da, que en la zona roja tarifa 1 en 60 minutos y en 90 minutos se dé un incremento del 2%. Aquí, por ejemplo, en esta tasa sí paga el que está utilizando el aparcamiento de OTA. Por lo tanto, sí creemos que aquí, y sabemos bueno, que las cuentas van bien, pero sí se pueden dar pequeños incrementos porque el servicio lo utilizan unas personas, no toda la globalidad como la tasa de basura que la tiene que pagar todo el mundo. Creemos que además lo que tenemos que hacer es unas políticas de movilidad que no sea atractivo para el vehículo, para el coche, acceder a ciertas zonas de la ciudad, o si accede, incluso puede ser más cómodo para la misma ciudad que puedan acceder a parkings, en el sentido que se pueda ganar también terreno, se pueda ganar lugares en superficie para luego hacer otro tipo de políticas de peatonalización, etcétera. Sabemos que, bueno, pues que es una proposición normativa modesta, pero que creemos que por este camino sí se pueden hacer también ciertas políticas de movilidad que indudablemente no van a arreglar nada de un año a otro, pero sí, si son sostenidas en el tiempo, sí pueden tener su importancia. Bai, eskerrik asko. Orain pasatuko ginateke Irabazi taldearen txandara. Bueno, guk hemen zuzenketa erretiratzen dugu. Orain talde popularraren txanda, ez du txandarik erabiliko, talde sozialistak ere ez, eta beraz, izteko txandan sartuko ginateke, delegatuak ez du erabiliko, eta EH Bilduk ez du erabiliko ere. Bale, orduan, 18 eta 24 garren puntuei dagokienean Irabazik zuzenketa erretiratu egin duenez, tasa bera bozkatuko dugu zuzenean, 18 garren puntua, horren aldeko botoak, kontrakoak, ez, Irabazik erretiratu egin du. Ja tasa zuzenean bozkatzen ari gera. Osa, 18 garren puntuko tasa. Bai? Berri zein aldeko, tasaren aldeko botuak, hau batez. Eta orain 24 garren puntua, hain zuzen EH Bilduk aurkezten duen proposamena, honen aldeko botuak, kontrakoak, ez da proposamena onartzen. Jarraian 19 garren puntura pasatuko ginateke, eta hemen bozeramaile batzordean esan gendun zuzenean bozkatuko gendu da. Hain zuzen da, udal zerbitzuak eman edo jarduerak egin. Tasas por la prestación de servicios y la realización de actividades municipales. Udal zerbitzuak eman edo jarduak egiteagatiko tasak.
Eta pasatuko ginateke 20garrenera, udal jabari publikoa erabiltzeari eta ustiapen bereziari dagozkion tasak aztertzen duen puntua, eta honek bat egingo duke EH Bildu taldeak aurkezten duen proposamenarekin, 25. puntua den proposamenarekin. Bai? Direnez 3 minutuko denbora emango da, eta denengo txanda. El punto número 20, tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal, va unido con el número 25, proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu sobre la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal. Udal jabari publikoa erabiltzeari eta ustiapen bereziari dagozkion tasak, arau proposamena batekin doa, udal jabari publikoa era pribatuan erabili eta bereziki ustiatzegatiko tasak arautzeko zerga ordenantzari buruz EH Bildu taldeak egina. Bastante bien, pero además de eso, lo que esta tasa remunera es el coste de utilizar de manera privativa un suelo que es de todos y que tiene un valor. Ese valor ha incrementado de manera muy espectacular por el tema del valor de los catastros que se hicieron el año pasado por parte de la Diputación, del orden de más de un 20% para las 3 primeras categorías, alrededor de 18% en las 2 últimas, en las 2 siguientes, en la 4ª y 5ª, y prácticamente un 3% en la 6ª categoría. Eso nos hizo hacer una propuesta de incremento. Es un incremento que, en función también de este tipo de categorías, he hablado yo más del 20, 18, 3, vamos a incrementar solamente un 5% en las 3 primeras categorías, un 3% en la 4ª y la 5ª y el 0% en la 6ª categoría. Es decir, es una propuesta razonable que encaja perfectamente en los límites que podríamos hacer y que nos parece razonable, como digo. La segunda de las cuestiones viene relacionada con un pacto que tenemos entre las 5 fuerzas políticas que componemos la corporación en relación a unificar lo que paga una terraza en la parte vieja y en la Plaza de la Constitución, pues a las categorías de calle primera y segunda, porque había una situación que, dada que la categorización de las calles no se toma en cuenta en función del servicio que se dé de terraza, sino de un conjunto de situaciones, pues se daba la paradoja que durante muchos años las categorías de la parte vieja y de la Plaza de la Constitución pagaban por categorización de calles pues de mucho menor rendimiento económico, incluso pues equiparables pues no sé, a Felipe IV, etcétera, que lógicamente tienen muchísimos menos ingresos por parte de las terrazas. La tercera propuesta que hacíamos viene determinada en que hay veces que por decisiones del ayuntamiento, pues el que teóricamente dispone de ese derecho a poner una terraza, pues se ve de manera continua y permanente, pues con un derecho menor a poner esa terraza, pues porque hay que aparcar, en fin, el ayuntamiento le obliga a que permita aparcar, pagar la descarga, etcétera. Entonces ahí, bueno, no nos parecía justo que pagase lo mismo y por lo tanto allí se propone un 5% de disminución a aquellos que tienen esa problemática que, como digo, es de carácter general y habitual, no ocasional. Y la cuarta cuestión, y ya viene relacionada con lo que el Grupo de EH Bildu ha presentado, votaremos a favor de la propuesta que ha hecho de que los mercados de tipo de producto local, producto kilómetro cero, pues se bonifique hasta un 90% el coste, la tasa que pagan por estos mercados. Estamos de acuerdo que efectivamente nos parece razonable y votaremos a favor tal y como anunciamos en comisión. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda da orain. Bai. Bueno, gu 20. puntuan abstenitu egingo gea, pentsatzen dugu igoerak batzuk gehiegizkoa diala, horregatik emendakina jartzen dugu, pentsatzen dugu lehenengo eta bigarren kategoria 100% iotzea normaltzat jo dezakegu, azkenean aigea hitz egiten, gehien bat, turismoa biltzen dan lekuan, eta hor, bai onurak eta bai etekinak garbia daude. 3. kategorian 100% gehiegi irutzen zaigu, pentsatzen dugu amaran, beak lehen aipatu du, Felipe IV, Isabel II, pentsatzen dugu 3% nahikoa izango litzatekela, eta 4. eta 5. kategorian, bidebietan, altzan, beste auzo batzuetan, pentsatzen dugu 1,5% KPI-a nahikoa dala, eta ez 1,3%. Hori da egiten dugun zuzenketa. Baina hala ere, ez dugu konta bozkatuko
abstenitu egingo gea, ze puntu hontan ebai, eta ezin dugu desberdin du bozka, akordio batea iritsi ginen, ondo esan duen bezala delegatuak, parte zarrean kategoria bezala, hirugarren kategoria dianterrazetan, azkenian ordain dezaten lehen kategoria, lehenengo kategoria izango zean bezala. Azkenian deno badakigu, terraza horiek egiten duten lana eta normalena hori litzatekela. Hori aurkeztu genuen 2015ean eta gero denok guk aurkeztu genuen 2016erako ordenantzarako eta gero delegatuak hola esan da eta talde guztien onespenarekin egin zanazan joera hori zatitu eta 4 urtetan legealdi guztian banatu joera eta 2019an hortara iritsiko da. Bestaldetik, arau proposamen bat aurkezten dugu, merkatuak direla eta pentsatzen dugu ere hemen adibidez garrantzitsua da bai sustapenetik, guztionak klasterretik egin daitekeen lana eta egiten dan lana eta horregatik esaten duguna da azoka txikiak aprobetxatzea hemengo nekazaritza produktua saltzeko beti ere produktuak ekoizleek berek edota landa garapenerako elkarteek merkaturatu badituzte. Saltokiko eta hilabeteko 1,86 euro kale kategoria guztietan. Orain ordaintzen hau da orain ordaintzen zutenaren 10%, orduan asko ze gutxillo ordainduko dute eta pentsatzen dugu hori sustatu eta bultzatu egin behar degula. Eskerrik asko, jarraian talde popularrak daukatzen da. Eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros un poco en la dirección que comentaba el portavoz de H. Bildu, pues consideramos que es verdad que ha habido una revisión de los valores catastrales y que hay mucho margen para poder, además como aquí lo que sé, ¿no?, es lo que está ocupando de dominio del espacio público para tu aprovechamiento particular y entonces, bueno, pues te cobro porque si eso fuera de tu propiedad y te tuvieras que comprar tal, bueno, esas cosas que como calculamos aquí las cosas. Pero es verdad que un poco lo que la propuesta del equipo de gobierno nos parece un poquito desorbitada y es verdad que había margen de hasta el 30%, pero no creo que usted se atreva a subir a un 30% a los hosteleros esta tasa, que el día que hicimos las enmiendas había 705 terrazas en San Sebastián y con una tasa que se recauda 1.866.763,88 euros. O sea que bueno, que recaudar se recauda, es verdad que si fueran de su propiedad y tuvieran IBI, mucho más, pero bueno, pero el año pasado, cuando hablamos de esta tasa, nos prometieron ustedes que le iban a dar una vuelta a esta tasa, porque aquí estuvimos hablando de palomitas, de tal, y con el tema de los vados, que ya ha salido en más de una comisión. Entonces, claro, es una tasa que tiene un anexo de hace 20 y pico años, esto lo reconocen los técnicos, que son quienes les ayudan a ustedes a hacer la revisión de las ordenanzas fiscales, y a nosotros también nos ayudan, y que no sé, que se ha quedado un poco obsoleta. El año pasado fue lo de la heladería y la churrería y eso, pues no somos capaces de cobrar bien los vados, no sabemos muy bien qué estamos cobrando. O sea, lo de la terraza lo tenemos claro, porque eso vamos siempre a piñón y entonces sabemos que hay una fuente de ingresos segura y es verdad que están ocupando un espacio público, que yo que no lo niego, pero que es una tasa que tiene, vamos, yo estaba viendo el anexo y bueno, tiene 7 folios. Y te pones a ver aquí cosas que dices, ¿pero qué es esto? Y entonces sí les pediría, por favor, que el año pasado además ya se comprometieron que le iban a dar una vuelta y yo creo que esto hay que modernizarlo un poquito para ser una administración competente con respecto a las diferentes actividades que ocupan espacio público en el 2017 y no del siglo pasado. Gracias. Bai, irabazi taldearen txanda orain. Bai. Decir que, bueno, opinamos un poco lo mismo que los otros grupos de la oposición, que PP y H. Bildu. Creemos que la subida de las terrazas es excesiva, que no debería aplicarse la misma medida
a las terrazas que se ubican en los barrios, porque ni tienen la misma cantidad de clientes, ni mucho menos los ingresos. Entonces, por lo tanto, apoyaremos la propuesta, la enmienda de H. Bildu, que propone una tasa más progresiva. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak orain. Sí, es que tasa progresiva ya hay. Es que ahora mismo ya la categoría 1 pues paga por metro cuadrado, fracción y por mes 28,69 y las calles de la categoría sexta 5,98. Es decir, hay un incremento igual para todos, no para todos porque algunas se quedan fuera, pero en cualquier caso el porcentaje aplicado sobre la categoría 1 supone 1,44. En fin, cuando hablamos de porcentajes, luego hay que ponerlo en valores absolutos también, y en la categoría quinta pues supone cerca de 0,32 euros. En fin, no sé, de esto estamos hablando. Y estamos hablando además de algo que siempre hablamos, es decir, nosotros, claro, estamos a favor de que el espacio público se pueda utilizar también para un beneficio privado, pero ese beneficio privado tiene que tener también, solo faltaba, debe de revertir también en lo público, y esta es una manera de revertir el éxito de esta ciudad, en algunos casos, como es, por ejemplo, en el turismo y en las terrazas, también revertirla a las arcas públicas para con ello también poder hacer políticas públicas. Creo que es una subida absolutamente razonable y ya digo que una cosa es hablar de porcentajes y otra cosa es hablar de números absolutos. Respecto a la proposición de H. Bildu con los mercados que ofrecen productos agroalimentarios locales, la vamos a apoyar, por supuesto, porque esto además nos facilita algo que ahora estábamos haciendo de alguna manera cuando aplicábamos excepciones a la tasa de mercados organizados por productores locales. Aplicando excepciones y hacíamos una reducción de cerca del 50%, entendemos que esto clarifica más y creemos que esto nos da también más seguridad a nosotros, a la Administración y, por supuesto, también a los productores locales. Por tanto, vamos a apoyarla. Bai, eskerrik asko, izteko txanda denik delegatuak. Bueno, el delegado de Hacienda va a tener que salir menos de lo poco que ya sale para que no le miren mal los valeros. Pero bueno, no, esto es broma. En todo caso, bueno, hombre, a mí me parece significativo que las tres propuestas que había de los tres grupos de la oposición, todas eran a la baja respecto, bueno, Irabazi ha retirado lo que tenía, pero si admitiésemos lo que el grupo de H. Bildu propone, pues la disminución respecto a lo que se pretende incrementar, pues sería del orden de 64.000 euros y el Partido Popular de 24.000 euros. Y claro, ¿esto cómo se concilia con eso que hemos hablado al principio, de que se favorezca a las familias y no a las actividades? Aquí lo que se favorece son las actividades, o con estas propuestas, y no a las familias. Es decir, este es la típica tasa en la que, ¿quién paga? Pues el que tiene un establecimiento de este estilo y el que saca un rendimiento. Claro, al final, efectivamente, cuando hablamos de porcentajes, lo ha dicho el delegado, el portavoz del Partido Socialista, pero claro, luego lo llevas a la realidad y ¿cuánto supone esto? Pues supone algún euro, pocos euros, que vamos, nada más que se sienten dos personas en una terraza ya han pagado este impuesto en general. Y la progresividad, y con esto acabo, ya se está dando, y además la progresividad ya no solo se está dando, sino que se incrementa, porque hay propuestas del 5, del 3 y del 0%. Eskerrik asko, izteko txanda orain EH Bildu taldeak. Ez du erabiliko, beraz, bosketara pasatuko gera. Lehenengo 20. puntua boskatuko dugu, eta hor bi zuzenketa daude, talde popularrarena eta EH Bildurena, elkarren artean lotuak, eta beraz, talde popularrarena onartuko baditz, EH Bildurena eroriko ditzateke. Talde popularraren zuzenketa boskatuko dugu, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain EH Bildu taldearena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bai, bueno, ez da onartzen, eta orain diktamena bera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain EH Bildu taldeak aurkeztutako proposamena, 25. puntua beraz, aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta pasatuko ginateke
21. Puntura, ibia aztertzera hain zuzen ere, eta horrekin batera 26. eta 31. Hiru proposamen dira, EH Bildu taldeak, talde popularrak eta irabazi taldeak aurkeztutakoak, eta hurrenkera horretan 4 minutuz, bozeramaile batzordean geratu bezala emango diet taldei hitza. Beraz, EH Bildu taldeak dauka lehenik eta behin hitza. Bai. Bueno, hemen ikusteko duguna da etxebizitza. Proposición normativa presentada por el grupo EH Bildu sobre la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, un incremento de recargo. Arau proposamen EH Bildu taldeak egina, ondasun ezin gaineko zer arautzen duen ordenantza fiskalaren gainekoa errekargu handitzea. Decía el delegado, ahora que queréis reducir las terrazas, las actividades, tal y esto, pues lo pagan. Bueno, nosotros lo que nos hemos abstenido, reducíamos algo, pero sí es verdad que aquí es una manera de conseguir recursos importantes para el ayuntamiento por parte de propietarios que tienen viviendas en desuso, porque si alguien lee qué se entiende por vivienda vacía en la ordenanza del IBI que tenemos nosotros, pues para tener vivienda vacía y que haya viviendas vacías es complicado, porque yo creo que tanto el PNV como el PSOE como el PP en su día hicieron tantas enmiendas donde yo creo que casi una persona un día abre un grifo y ya ha gastado no sé cuánta agua y ya no es vivienda vacía. O sea, hay que decir que al final se ha ido encorsetando tanto el significado de lo que es vivienda vacía, que bueno, pero aún y todo las hay, Tanto es así que, según la dirección financiera, si del 25% pasamos al 50% del recargo, el ayuntamiento tendría 234.000 euros más de recursos. Recursos que también los pagan los que tienen esas viviendas vacías porque ellos quieren tener esas viviendas vacías. Creemos que es mucho más justo que se saque el recurso del DEAI que no, por ejemplo, de una tasa que pagan todos los donostiarras, como es la de las basuras, porque al final, ya sé que son tasas impuestos, pero al final los ingresos son ingresos y los gastos son los gastos. Entonces, lo que tienen que cuadrar es ingresos con gastos, vengan los ingresos de donde vengan. Y nos parece que aquí sí que se tendría que hacer un esfuerzo, porque creemos que además esto, bien gestionado, debería valer para lo que valía o estimamos que tendría que valer con mucho más fuerza cuando se puso en marcha, que además en el 2013 era con el 50% de recargo, para que esas viviendas puedan salir al mercado. Lo que ocurre, como decía anteriormente, ahora haremos una discusión con el Partido Popular que quiere quitar este recargo y dice, es que no sale ninguna vivienda al... Bueno, son maneras de ver o ideologías totalmente diferentes la suya que la nuestra, y nosotros pensamos que aquí sí hay una manera de conseguir unos recursos importantes, y es más, si la misma ordenanza fuese mucho más abierta, todavía se podrían conseguir o más recursos, o si no son más recursos, ojalá se consiguiera con un 50% o con un 100% cero recursos. Porque lo importante sería que saldrían viviendas al mercado de alquiler, que es lo que hoy en día necesita la ciudad. Y en eso estamos, y darle ideas al delegado de Hacienda, pues para que estime que aquí tiene una buena fuente de ingresos, además. Eskerrik asko, jarraian talde popularrak dauka bere proposamena aurkezteko txanda. No, se le ha quedado muy bonito el discurso al
señor portavoz de H. Bildu. Pero bueno, eso tampoco no son ideologías, como dice usted, es cuestión de ser práctico, porque este recargo se empezó a aplicar en el año 2013, que es cuando estaba al 50% y recaudaba 574.592,90 euros, y ahora a día de hoy con el, bueno, pues esto que se hizo la legislatura pasada, pero bueno, yo no estaba aquí, y aquí votando, me refiero, pues son 172.646,89 euros. Y conclusión, este impuesto, o sea, el IBI ya es, en esta ciudad es la bomba, porque tenemos un suelo carísimo y se recaudan cerca de 43 millones largos y se ha demostrado que ojalá saliera vivienda de alquiler, ojalá, vamos, me encantaría que saliera vivienda de alquiler, pero es verdad que esta fórmula que se pensó en su momento para que saliera la vivienda al mercado de alquiler no ha salido. Es como si yo digo, va, pues me voy a comprar un coche y ya con eso voy a ser piloto de... Pues no voy a ser. Entonces, ¿la intención podía ser buena? Que yo no le digo que no. Hoy no, eso se introdujo en la norma y cada ayuntamiento puede elegir si la aplica o no la aplica. Pero ya llevamos unos añitos en los que se ha demostrado que San Sebastián tiene un problema de vivienda gordísimo y con esta medida no salen viviendas al mercado de alquiler. Porque en San Sebastián ha habido un mercado de alquiler, bueno, se hace un estudio bastante bajito a lo largo de los últimos años, porque no es una ciudad, la gente, pues no sé, pues tendrá mucho dinero y se compra casas, pero no hay un mercado de alquiler, es que no lo hay, o sea, en eso somos muy europeos, pero aquí, en esta ciudad, no. Y esto no es una medida, nosotros por eso decimos, y como le llama ya el señor Macaya a nuestra propuesta, es como un clásico, ¿no? La suya es al 50, la mía es a reducir y aquí hacemos así. Pero usted y yo sabemos que ojalá saliera vivienda de alquiler al mercado, ojalá, se lo puedo garantizar, estoy deseando porque hay otras políticas de vivienda que se pueden aplicar en este ayuntamiento y hemos debatido en otras ocasiones en este pleno y en Etxegintza, que se podrían aplicar, igual serían más efectivas. Y no es una ideología, es ir, pues ya que estamos regulando la manera en la que esto se supone que es una medida para y vemos que es un fracaso, al final es verdad, son ingresos para el ayuntamiento, ya lo acabo de decir, 172.000 euros que al señor Macaya pues le vienen ideal. Y si tiene 300.000, pues mejor que mejor, ya lo sé. Pero bueno, pero como medida para sacar la vivienda al mercado de alquiler, yo no lo veo, ¿eh? O sea, es que no hay un dato objetivo que el día que me lo demuestre, yo cambio de opinión. Eskerrik asko. Orain, hirugarren proposamena aurkezten duen taldearen txanda, irabazi taldea. Efectivamente, si no salen más viviendas vacías al mercado del alquiler es porque esta norma, esta tasa, como ya ha apuntado el compañero Josu Ruiz, es un colador con las exenciones. Tiene tantas exenciones y algunas tan absurdas, con un límite tan bajo como el del valor catastral, que hay un montón de viviendas vacías, de propietarios de viviendas vacías que se libran de pagar ese recargo. Por eso mismo proponemos que se eliminen exenciones que, a nuestro juicio, no tienen sentido y evitan que esta ordenanza consiga su fin, que es principalmente el que la vivienda vacía salga al mercado libre. Además, por otro lado, proponemos una reducción en el IBI, que sí es alto y ha subido mucho por la diferencia, por el cambio de los valores catastrales que ha hecho la Diputación, que fue de 1,5%, y proponemos precisamente una reducción del 1,5% para que se quede más o menos igual. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak bai. Sí, quizás para explicar un poco cómo es este impuesto, esta tasa, porque uno oye cosas que le sorprenden. La primera, el IBI en las capitales vascas y en Pamplona es el más barato de todo el Estado, porque todos los ayuntamientos ante la crisis económica del resto del Estado tuvieron que hacer unas subidas del IBI brutal. La señora Ana Botella del 300% en la ciudad de Madrid, y un piso en Madrid tiene un IBI 5 veces más caro que en la ciudad de San Sebastián. Vamos a decir las cosas como son, porque es que a veces decimos lo que primero que se nos ocurre y no lo fundamentamos bien. Tanto que Carmena ha bajado el IBI en Madrid de la brutalidad de la subida que hizo Ana Botella.
La segunda cuestión. Este impuesto sobre viviendas vacías fue un pacto de la legislatura anterior con el Gobierno también anterior y obedecía a un acuerdo para que sí se pagaran, y son los que pagarán, aquellos propietarios de muchas viviendas vacías, fundamentalmente entidades financieras, bancos o sociedades, que no las ponían en el mercado. Y ese sí es un objetivo que nosotros compartimos. Y no tanto el de la persona particular, que por la razón que sea, porque su hijo estudia aquí, su hija, o porque tiene una madre mayor o más joven y decide hacer una inversión, castigarle o obligarle a que pague una sobrecarga, un sobreimpuesto por tener una vivienda más que la puede usar puntualmente en cualquier uso o de otras maneras. Por lo tanto, ahora sí están regulados, no están exentos y sí pagan aquellos detenedores de un parque importante o significativo de viviendas vacías que sí pueden incidir un poco en el mercado, no solo de alquiler, también de venta. Porque yo escucho algunas cosas que me llaman la atención, lo siento, a mi amiga Miren Albistur. Yo creo que es un logro muy positivo que la mayoría de los ciudadanos de San Sebastián y las familias sean poseedores de una vivienda. Es una clase media amplia la que tenemos. Es verdad que el donostiarra paga muy bien sus impuestos, pero también es verdad que hay una clase media amplia que ha tenido las posibilidades de ser también propietaria de su vivienda. Y ese es un objetivo que nosotros no vamos a luchar contra él. Fomentamos el alquiler desde lo público, por supuesto, pero que en el mercado privado y en el mercado de las relaciones puedan ser la gente propietaria de vivienda, también me parece un acierto, no me parece ningún problema, al revés, me parece que es un objetivo que entre todos deberíamos fomentar. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bueno, efectivamente, el tema este de lo que se cobra a las viviendas vacías, pues es como el Guadiana, que sube, baja, con muchos meandros además, porque bueno, hay un montón de secciones que se quitan, que se pone o que se propone quitar. Luego hablaré de alguna de las que propone quitar el grupo de Irabasí. Bueno, con unos o con otros se ha conseguido el objetivo, pues difícilmente, pero vamos, ha habido diferentes modelos en cuanto al porcentaje que se ha cobrado y la verdad es que, bueno, pues no creo yo que podamos decir que hayan cumplido con su función. Tampoco se suba o se baje y por lo tanto bueno, hay una cosa que se llama el justo medio, efectivamente, en el que nos mantenemos y que vamos a mantener con el 25% de recargo respecto al que tiene viviendas vacías. Claro, aquí de las propuestas que hace el grupo de Irabasí, pues claro, propone quitar algunos de las bonificaciones. Claro, una de ellas efectivamente va ligada al valor catastral, porque no es lo mismo tener una vivienda pequeña con un valor catastral pequeño, por lo tanto, en un barrio pues no de excesivo poder adquisitivo, que se tiene porque es la que tienes, ¿no? Porque estoy seguro que quisieran tener mejor valor catastral y tener una vivienda mejor. Pero cuando se tiene una vivienda de poco valor catastral es porque es una vivienda modesta y por lo tanto es una familia pues que parece indiciariamente que puede ser modesta. Hay otra que quiero comentar, porque esta viene al hilo de que el año pasado se introdujo una bonificación en relación con aquellas personas que no es que no quieran poner en el mercado su vivienda vacía, sino que no pueden poner en el mercado su vivienda vacía. ¿Pues por qué? Pues porque a lo mejor ha recibido pues, una persona mayor, una herencia, que no puede acometer las obras necesarias para ponerla en alquiler. O porque bueno, hay una situación, la típica y clásica herencia, en fin, perversa, que no hay manera de que se pongan de acuerdo para que se haga nada con esa vivienda y por lo tanto esa vivienda pues sigue vacía. Entonces es una vivienda que efectivamente corresponde a una situación en la que no se está forrando los propietarios por no ponerlas en el mercado, sino porque es que sencillamente no lo hacen porque no pueden. Y aquí se propone, entre otros, pues quitar esa bonificación. Bueno, luego efectivamente pues he de recordar que el año pasado no solo no se subió el IBI, sino se bajó el IBI, el 8,5%. Si no hubiésemos hecho nada, la recaudación sí ha subido, porque el valor catastral subió un 10% aproximadamente. Si no hubiésemos dicho, pues nada, nos olvidamos esto, ahora estaríamos pues con un ingreso muy importante, cosa que no quisimos hacer. Dijimos, no, como sabemos que el valor catastral va a tener un efecto de un incremento del 10%, vamos a bajar el IBI. Y este ayuntamiento bajó el 8,5 puntos el IBI para que el efecto no fuese el que podía haber sido si no hubiéramos hecho nada. Es decir, hicimos ya un esfuerzo pues para lo que se llama no pasarnos de listo. Y, por lo tanto, no vamos a votar a favor tampoco de la propuesta de Irabasí de bajar el 1,5%.
Eskerrik asko, orain izteko txandetan sartzen gera eta denengo EH Bildu dauka hitza. Hombre, con el recargo de que nosotros proponemos de un 50, y por ejemplo el Partido Popular que dice quitar el recargo, dice no, es que con el recargo no se ha conseguido nada. Hombre, pues en recargo yo creo que se conseguiría menos, es decir, no se conseguiría que ningún piso saliese en alquiler, pero es que tampoco se conseguirían ingresos. Por lo tanto, yo creo que eso no lo puedo compartir. Y luego, yo creo que en vivienda y en vivienda de alquiler en el mercado, el ayuntamiento puede hacer políticas, como puede hacer políticas con el IBI, con este recargo, o como puede hacer políticas, como se verá luego en una moción, con viviendas de pisos turísticos que tampoco, que no son legales y que puedan salir a alquiler. El ayuntamiento ya sabe qué viviendas están pagando recargo. El ayuntamiento puede hacer mucho más de lo que hace pero siempre teniendo en cuenta una política integral donde tresna bat izan daiteke hau eta beste tresna asko daude, baina nik uste hor egiteko aukera daola. Hombre, claro que nadie se va a forrar teniendo una vivienda vacía, pero bueno, si los herederos tienen problemas y tal, pues igual, si pagan más, esos problemas se arreglan antes. Izteko txanda orain talde popularrak. A ver, yo no he dicho que la gente no tiene todo el derecho del mundo a comprarse una casa, faltaría más, pero aquí estamos hablando que esto es una medida que en su día hubo unos señores que pensaron que lo podían incorporar en la norma foral del IBI, del impuesto del IBI, para que el que quisiera, el ayuntamiento que quisiera, incorporara un recargo con la filosofía, eso lo pensaron unos señores, y dijeron eso, que con esto, si lo poníamos, salía vivienda al mercado de alquiler. Y no sé, salen ingresos, está claro, porque le acabo de dar los datos del año pasado, pero vivienda de alquiler no. Y aparte, que digo, que en esta ciudad no hay una cultura del alquiler. ¿Es verdad? Pues no, tenemos cultura de unas cosas y de eso no tenemos, y es así. Esa es la radiografía de San Sebastián. Pero ¿que es una medida que fomenta el mercado que salga la vivienda al alquiler? Pues no. Y en cuanto a los recibos de unas ciudades u otras, está muy bien decir, va, en Madrid y tal, que no sé, que le voy a pedir el recibo a mi hermano, pero traiga un recibo aquí y comparamos dos calles, una calle de San Sebastián con una de tal, y ya veremos, porque eso de hablar, va, en Madrid, en Oslo, en China, pues no. Irabazi taldeak izteko txanda, ez du erabiliko, eta beraz, bozketetara pasatuko gera, jakin arazi denengo bata bestea kanporatzen du hau da, baten bat onartu ezkero besteak urrengoak ez genituzke bozkatuko. Eta botatuko dugu denengo 21. proposamena, EH Bildu taldeak aurkeztutakoa. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Urrengoa 26. talde popularrak aurkezten duen proposamena, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta azkenik 31. proposamena, irabazi taldeak aurkezten duena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. 3 puntu hauek amaituta, urrengo puntua 22. puntua izango ditzateke, EH Bildu taldeak aurkeztutako proposamena, IAEaren inguruan, eta hau 32. batera dijoa, irabazi taldeak baita ere zerga berdinari buruz aurkeztutako proposamenarekin. 3 minutuko denbora izango genuke, dentxanda horretarako, eta irikiko duke EH Bildu taldeak. Proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu sobre la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de actividades económicas. Proposición normativa presentada por el Grupo Irabasí, que va junto a la anterior para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de actividades económicas.
bi arau proposamen bat EH Bildu taldeak egina, ekonomi jardueraren gaineko zer garautzeko ordenantza fiskalarena, eta bestea irabazi Donostia taldeak egina, ekonomi jardueraren gaineko zergari buruz ere. La tasa del agua y además, bueno, pues son, creo que en 1,5 serían 125.000 euros más de ingresos. El año pasado ya transaccionamos con el Gobierno una pequeña subida de este coeficiente único del IAE. Este año no hay esa voluntad y nosotros mantenemos que se suba el IPC. Eskerrik asko, irabazi taldeak. Bien, sí, como os ha dicho anteriormente, este es un impuesto que solo pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros anuales. Las que facturan menos, obviamente, están exentas. Y el incremento del PIB de los 2 últimos años ha sido en torno a superior a un 3%. Las previsiones de cierre de 2017 son idénticas. Es decir, un incremento acumulado de un 9% en 3 años. Sin embargo, la subida acumulada que se ha dado en este tiempo ha sido de un solo 2% en este impuesto, por lo cual pensamos que es el momento oportuno para subir algo más. Y nosotras propondremos una subida de un 2,5% para 2018. Gracias. Eskerrik asko, talde populararen txanda, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, talde jeltzaleak, bai? Bueno, el impuesto, nosotros hemos dicho antes que impuestos no hemos subido ninguno, salvo el de vehículos, porque entendíamos que era una actividad que no había que fomentar, sino lo contrario. En este caso nos pasa, pues efectivamente, lo contrario. La actividad económica hay que fomentarla y, por lo tanto, bueno, pues entendemos que hacer incrementos para que cueste más tener actividad económica, pues no es bueno. Y sí quisiera yo hacer relación a algunas de las propuestas, porque bueno, la de EH Bildu sencillamente presenta un incremento que de hecho no estamos de acuerdo por esta razón que acabo de dar, pero Irabazi sí que presenta algunas modificaciones que pueden ser más objeto de comentario. Una de ellas se propone suprimir la bonificación que se da cuando una actividad se saca del centro urbano y va afuera, fuera del centro urbano, no de la ciudad, pero sí del centro urbano. Nos parece muy interesante que esto, aunque ciertamente hay muy pocas veces que algunas empresas se acojan a ello, pero en el caso de que se puedan acoger nos parece interesante que se saquen actividades de este estilo del centro urbano y se pongan en sitios pues más cómodos para todos. Hay otra que no tengo claro si se mantiene o no, relativa a la bonificación o excepción que se le da cuando durante los 2 primeros años de actividad. No tengo claro que se mantenga, ¿no? Porque es un poco complicado esto. En todo caso, si se propusiera eliminar, pues no nos parece razonable, porque el momento en el que hay que ayudar a una empresa a que pueda ir cogiendo un poco de aire y por lo tanto pueda tener un futuro pues más desahogado es al principio, y por lo tanto nos parecería mal quitar esta exención. Y luego hace una propuesta que, bueno, que yo no digo que desde el punto de vista técnico, a lo mejor o teórico, pues pudiera ser buena, porque garantizaría mejor su objetivo, pero desde el punto de vista de su factibilidad, pues es imposible, que es una que hace relación a que ahora, cuando se incrementa plantilla en determinadas condiciones, pues se bonifica este incremento de plantilla. Claro, esto se propone que se controle durante 5 años, cosa que desde luego no hay capacidad de hacer en absoluto y que tampoco sabríamos qué pasa si se le da y luego a los 3 años pues hay que empezar a reclamarle porque el incremento de plantilla ya no es el previsto inicialmente. Eso es una complejidad, en fin, que creemos que es mucho, va a ser mucho más cara la salsa que los caracoles, que se dice, y por lo tanto también votaremos en contra. Eskerrik asko. Izteko txanda, denengo EH Bildu taldeak ez du hitzik hartuko, Irabazi taldeak ere ez. Orduan botatzera pasatuko gera, denengo 22. puntua, EH Bilduk aurkeztutako proposamena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta hurrengoa Irabazi taldeak aurkeztutako proposamena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen. Eta orain pasatuko geraia gelditzen diren bakarretara, danak Irabazi taldeak aurkeztutakoak.
eta denengoa 34. da, plusbadien ingurukoa, 2 minutuko denbora izango du bakoitzak eta irabazi taldeak izango du hitza den txandan. Arau proposamena hiri izaerako lursaien balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzeko ordentzari buruz irabazi taldeak egina. Proposición normativa presentada por el grupo Irabasi sobre la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En el que las ventas de vivienda usada se están incrementando. Además de esto, proponemos la supresión de 2 bonificaciones que tampoco consideramos razonables, que tienen que ver con la transmisión de bienes de naturaleza urbana y sus anejos para las personas heredaras de viviendas y sus anejos cuando no son sus viviendas habituales, así como de otros bienes inmuebles de naturaleza urbana. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak, ez, EH Bilduk, bai. Bueno, gu beti zerga hau iotzearen alde jo izan dugu. Aurten ez dugu ezer aurkeztu eta irabazik aurkezten duen proposamenari abstenitu egingo gea. Gehien bat jakinda ze arazo egon dira udaletxean, hau da, dirua bueltatu behar da, beste batzutan ja ezin da fakturatu, eta pentsatzen dugu hori leheno argitu egin behar dela, jakin behar dugu zertaz aigean hitz egiten, hau da, udalak zenbat diru bueltatu beharko duen, gero jakin beharko dugu ere zenbat ere ez da giratuko leheno giratzen zanakin alderatuta, eta horregatik aurten nahiago izan dugu hau ez ikutu eta horregatik azkenitu egingo gea. Talde sozialistak, bai. Bai, egunon. Bien, pues no vamos a apoyar esta proposición normativa, entre otras cuestiones porque este incremento del 1,5, en el fondo lo que haría sería, como bien se indica además en la propia propuesta, se dice que el mercado inmobiliario está al alza. Puede ser cierto, pero también es cierto que con eso o con ello también los precios están al alza. Y en una ciudad que ya tiene, por desgracia, uno de los precios de metro cuadrado más altos de toda España, el incrementar este impuesto en 1,5, en el fondo lo que haría sería contribuir a una subida mayor de la vivienda, porque lo que van a hacer los vendedores va a ser de alguna manera trasladar ese impuesto al precio de la vivienda, sabiendo que luego van a tener que pagar una serie de impuestos y una serie de cuestiones, pues lo que hacen es de alguna manera trasladarlo. Más aún aquellos que de alguna manera tengan, y ustedes hablan aquí de desincentivar la especulación con la vivienda, más aún aquellos que precisamente lo que buscan es eso, es hacer una, que no digo que no los haya, que buscan hacer una operación inmobiliaria financiera con la vivienda, ¿no? Quienes quieran hacer eso posiblemente no les desincentive esta subida del 1,5. Sin embargo, curiosamente, o pues en su contrario, aquellas personas que tengan que vender una vivienda porque se mudan a otra porque necesitan una vivienda más grande, porque a lo mejor su situación económica les hace vender su vivienda porque no pueden seguir pagando una hipoteca o porque tienen que mudarse de domicilio, etcétera, para esas personas sí va a suponer una carga mayor, ¿no? Por lo tanto, para la gente que tenga la necesidad o incluso la gente más humilde va a ser una subida que les perjudique más todavía. Y en cuanto al tema de la herencia, algo por el estilo, algo parecido, ¿no? Hablan ustedes de que no sea la vivienda habitual. Bueno, que sea o no sea la vivienda habitual, pues dependerá también de las circunstancias, porque si uno hereda una vivienda, no será la vivienda habitual en ese momento, en el momento que la herede, pero a lo mejor se puede mudar a ella, puede pasar a ser esa vivienda habitual o puede ocurrir que ponga esa vivienda en el mercado de alquiler, o no sabemos qué destino le va a dar a ella, pero en todo caso, hombre, una herencia de una vivienda siempre va a ser también para las personas que, en fin, no están buscando, no tienen una voluntad especulativa con ella, ¿no? Sino que es que la han heredado y la han recibido. Eskerrik asko. AJPNUek. Sí, bueno, en el caso de la plusvalía, efectivamente, como ha señalado el representante de EH Bildu, pues parece que la cosa va por el contrario, es decir, porque las iniciativas jurídicas y judiciales que hemos tenido, pues nos vienen a decir que, en fin, que esto de la plusvalía hay que tomarlo con mucho cuidado y efectivamente todos los ayuntamientos nos hemos visto grandemente perjudicados, o en fin, por las perjudicados económicamente, me quiero referir exclusivamente, pero sí económicamente, por las sentencias que ha habido con una disminución importante de los ingresos. Respecto a las propuestas que se hacen de eliminar
determinados apartados se hizo un camino de intentar diferenciar diferentes situaciones en cuando alguien recibe una herencia y se bonifica mucho a aquel que es la vivienda en la que sigue viviendo, vivía ya y sigue viviendo, un poco menos o bastante menos a los que son sus hermanos y por lo tanto son herederos de esa vivienda que sigue ocupada por alguien. Esto es importante porque no pueden disfrutar de manera plena los otros herederos y luego pues con otra muy menor bonificación otro tipo de herencias que se reciben. Creemos que el equilibrio es bastante razonable, el que se ha logrado y por lo tanto no vamos a votar a favor de modificarlo. Y he de decir que estos tres supuestos además están previstos y están autorizados en la norma foral. Izteko txanda, irabazi taldeak ez du erabiliko, eta beraz, botatu egingo dugu zuzenean, 34. puntua dan proposamen honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dakit inorrek PPk ez du boto azalpenik nahi, orduan pasatuko ginateke 35. puntura hirigintzako lizentziak emateari dagozkion tasak arautzeko zergari buruz irabazi taldeak egiten duen proposamena aztertzera. Arau proposamena hirigintza lizentziak emateari dagozkion tasak arautzeko zerga ordenantzari buruz irabazi taldeak egina. Proposición normativa presentada por el grupo Irabasi para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias urbanísticas. Uy, va. Me paso. Sí, perdón. Marca tú. Me voy a pasar a la siguiente. Con las licencias urbanísticas que también proponemos un incremento del IPC de este año que es un 1,5%. Eskerrik asko. Bai, zuri talde popularraren txanda ez du hitzik hartuko, EH Bilduk ere ez, talde sozialistak ere ez, talde jeltzaleak bai. Sí, bueno, yo solo por significar qué supone y a qué tipo de obras se refiere este incremento. Es un incremento que está estimado en 1.253 euros, es decir, que es muy modesto, pero se refiere a obras menores y obras de reforma de locales de superficie inferior a 500 metros cuadrados de la diferente tipología que hay. Por lo tanto, digamos que esto es una tipo de obra para que entendemos que la licencia urbanística no tiene que incrementarse y por lo tanto votaremos en contra. Izteko txanda irabazi taldeak ez du erabiliko, bozkatu egingo dugu beraz. Proposamenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen eskaririk, eta beraz, 36. puntura pasatuko ginateke, bide publikoetan ibilgetu jaso eta zaintzeko zerbitzuari dago. Proposición normativa presentada por el Grupo Irabasi para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación del servicio de inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia de los mismos. Aro proposamena ibilgailuak bide publikoetan ibilgetu, jaso eta zaintzeko zerbitzuari dagokion tasa arautzeko ordenantza fiskalari buruz Irabasi taldeak egina. Que en determinados lugares y determinados momentos del año va a haber grúas retirando bicicletas, pues por lo menos que no se le suba encima esta tasa. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak, ez, EH Bilduk, ez, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak, bai? Bueno, sobre la GURA, a mí me gustaría poner sobre la mesa pues diferentes cuestiones. Por una parte, este es un servicio que se ha disminuido muchísimo el déficit que tenía y ahora mismo solamente es deficitario en el sentido de aquellas retiradas de vehículos que no son derivadas de un mal estacionamiento. Es decir, hay dos elementos. Uno, el mal estacionamiento, eso lo que cuesta se paga por el que ha estacionado mal, y luego hay otra parte que es pues cuando hay un acto masivo o lo que sea, pues que hay que retirar vehículos. Eso, lógicamente, al que tiene el vehículo bien estacionado no se le cobra, como no podía ser de otra manera, y en realidad eso es lo que le cuesta al ayuntamiento. Es decir, que no es una actividad con déficit. Si fuese una actividad con déficit, por supuesto, no hubiésemos propuesto el necesario incremento, fuese el 1,5 o el que fuera, para de alguna manera neutralizarlo. Pero como digo, no es así y por lo tanto votaremos en contra de la propuesta. Izteko txanda ez da erabiliko, beraz bozkatu egingo dugu 36. puntu hau, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak,
ez da onartzen, ez dago boto azalpen eskaririk, eta beraz, 37. puntura pasatuko ginateke, arau proposamen hau ere, irabazi taldeak. Proposición normativa presentada por el Grupo Irabazi para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario. Aro proposamena ordenantza fiskala udalaren bide publikoen azpia, gaina eta airea inoren probetsu berezirako erabiltzeko tasak arautzen dituena, interes orokorreko eta bizilagun guztientzako edo askorentzako hornidura zerbitzuak guztiatzeko enpresei dagokiona dela eta irabazi taldeak egina. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak ez, EH Bilduk ez, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak bai. Sí, bueno, aquí yo lo que quería comunicar es que bueno, este 1,5% no es algo aislado que dentro de Donostia pues alguien ha estudiado y se ha inventado entre comillas, no, este es un porcentaje concreto, el 1,5%, que está fijado en diferentes normas. Por una parte, en la Ley 39/88, a partir de la redacción dada mediante modificación por la Ley 25/98, en la que se fija este 1,5%. He de entender que con los estudios de costes necesarios, porque estamos hablando de una tasa, y para modificar una tasa hace falta un estudio de coste que demuestra que esa tasa no es superavitaria. Por lo tanto, digamos, está allí prefijado. Igualmente, en las normativas forales, no en la guipuzcoana, pero sí en la alavesa y en la vizcaína, hablan textualmente de que el importe de aquellas, es decir, de este tipo de costes, considerado en todo caso y sin excepción alguna el 1,5% de los ingresos brutos. Es decir, esto no es algo sobre lo que tenemos muy poca disponibilidad. Y por lo tanto, lógicamente, bueno, he de añadir, que se me estaba olvidando, lógicamente esto va a ser un 1,5%, cuanto más facturen las eléctricas, mejor para nosotros, porque pagan el 1,5% de eso más que facturan. Es decir, estamos encantados que facturen más porque recibimos mucho más dinero. Bai, eskerrik asko, izteko txanda ez, da beraz, bozketari ekingo genioke, 37. puntuan dagoen proposamenari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, ez dakit talderen batek boto azalpen txanda erabili nahi duen, ez, orduan pasatuko ginateke 38. puntura, hau azken arau proposamena irabazi taldeak egindakoa. Proposición normativa presentada por el Grupo Irabazi para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la ocupación del dominio público por empresas de telefonía móvil. Aro proposamena irabazi taldeak egina, telefonia mugikorreko enpresek jaberei publikoari okupatzeari dagokion tasa arautzen duen ordenantza fiskalari. Acumulado desde junio de 2012 a 2017 ha sido, sin embargo, de un 2,9%. Además, la mayoría de las empresas a las que se les aplica la tasa, pues bueno, cotizan en el índice bursátil IBEX 35, es decir, son grandes empresas con beneficios. Por lo tanto, lo que proponemos es un incremento de un 2,9%, de manera que la tarifa que se cobre, la básica, sea de 609.000 euros. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak ez, EH Bilduk, bai? Hemen ere aurrekoan bezala baiezkoa emango dugu, uste dugu, bai, aurrekoan, cuando estábamos hablando del subsuelo y ahora cuando estamos hablando de lo que son las empresas de telefonía móvil, creo que, bueno, pues estamos hablando de empresas en todos los casos que tienen un potencial económico muy importante, un tamaño también muy importante, que sabemos que tanto en un punto como en el otro puede haber problemas, pero yo creemos en el grupo que trabajando tanto por un camino o por otro, pues se pueden conseguir unos ingresos para la ciudad que serían totalmente justos, ya que estamos hablando de espacios públicos. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak bai.
Sí, bueno, en este caso tenemos una ponencia dentro de la Comisión de Hacienda que está estudiando esto y allí pues, hemos visto cómo, en fin, algunas noticias que pensábamos pues, que era poco más o menos que el maná, esto de la telefonía móvil, pues no es hasta ese punto, porque cuando hemos leído en algunos sitios que no sé qué ayuntamiento va a recaudar no sé cuántos millones de euros, pues al final, en fin, no era cierto, porque el matiz era grande y ciertamente los ingresos previstos son relativamente pocos. Además de aquí hay un elemento importante que es que hace falta que, para cobrarles, como mínimo hace falta que el operador y el poseedor del suelo, o el poseedor o utilizador del suelo de la fibra, sea el mismo, cosa que no pasa en alguno de los grandes operadores, que además es telefónica, que además tiene un porcentaje también de pago determinado por una norma. Pasa lo mismo con Euskaltel, con lo cual aquí el margen que hay es pequeñísimo, porque si quitamos Euskaltel, si quitamos Telefónica Movistar, pues la verdad es que los otros tienen muy poco recorrido. Y no quiero dejar por menos de comentar que vamos, la propuesta de Irabazi tiene un punto que ciertamente, vamos, es que es de una no sé si ingenuidad o no sé, o no querer ver las cosas, donde dice el importe derivado de la aplicación de esta tasa no podrá ser repercutido a las personas usuarias. Pero vamos a ver, somos un ayuntamiento, no podemos hacer cambiar la Constitución española, ni el Tratado de la Unión para hacer cosas de estas. A nosotros, si pusiéramos este incremento, si fuese posible y conveniente, que entendemos que no lo es, pues las compañías de telefonía harían lo que quisieran y si quisieran repercutirlo, lo repercutirían y si no, no. O sea, nosotros, ¿cómo vamos a hacer una norma en una corporación municipal que prohíba que cualquier gasto, cualquier coste sea repercutido al ciudadano o al usuario? Pues eso es absolutamente imposible, vamos. Bai, eskerrik asko, izteko txanda ez da erabili nahi. Botatu egingo dugu beraz, azken 38. puntu hau, proposamenaren aldeko botuak, kontrako botuak, ez da onartzen, eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, eta beraz, atadoni bukaera emango genioke, eta informazio sustapen eta kontrol atadean sartuko ginateke hurrengo puntuarekin. Hogeita hemeretzigarren puntua, mozio arrunt bateratua, EAJ, PNV, PSE eta Moción ordinaria conjunta presentada por los grupos PNV, PSE y PP sobre el Centro Público Santa María Orixe Ikastola. Mozio arrenta bateratua EAJ, PSE eta PP taldeak aurkeztua Santa María Orixe Eskola Publikoko instalazioei buruzkoa. Presentadas dos enmiendas. Bai, bueno, hiru talde dira. Sí, bueno, tres enmiendas de Bildu. Tres enmiendas de Bildu y una de Irabazi. Bai. Ez, baina nioen hiru talde dira mozioa aurkeztu duten taldeak eta urrenkera emango dut sinaduraren taldek sinatzen duten ordenaren arabera, beraz denengo Eusko Alderdi Jeltzaleari emango diotitza. Eskerrik asko. Bueno, mozio honek badu aurrekari bat, iaz onartu genuena, hau batez, Orixe ikastolaren beharrak ikusi eta 3 puntuko mozio bat onartu genuen. Mozio horren jarraipena egitean bilerak, idatziak egin ditugu, bilerak bai diputazioarekin, bai Jaurlaritzarekin, baita Orixe ikastolako zuzendaritza eta gurasoen elkartearekin ere, eta hezkuntza saileko informea jaso ondoren berriro idatzi genion kasu honetan kultura diputatuari behar hoien berri emanaz, beraz mozioaren jarraipena egiten aritu gara, baina konturatu gara, bigarren puntuan esaten dana, ahozko erantzun bat badaukagula, baina foru diputazioari eskatzen zitzaionean egiaztatzeko bideragarri den, ala ez, Santa Teresa konbentuko kalostra izenez ezagutzen den espazio hori erabiltzea, Orixek dituen beharrei aurre egiteko eta horri irtenbidea emateko, hain zuzen ere txosten hori falta dela. Ahozko erantzun bat badaukagu, baina idatziz jakin nahiko genuke, benetan zein den bideragarritasunik badagoen edo alderdi horretatik ezintasunak dauden. Eta horixe da
berriro ere mozio honekin eskatzera gatozena. Orain dela urtebete iazko uztailean onartutako mozio aretan esate zen puntutako bat idatziz jartzeko eta arrazoitzeko eta horren arabera aztertuko dugu guztion artean benetan bideragarri den ez den edo udalak beste espazio batzuk eskaini behar dituen zer egin behar den. Jaurlaritzaren txostenak, hemengo lurralde ordezkariaren txostenak zioena kontuan hartuaz, badago parte bat horixe ikastolak dituen beharrei erantzuteko Santa Teresak agian eman dezakeen irtenbidea eta badago beste parte bat kirolari lotua dagoena eta arraindegi eraikinean etorriko litzakena. Bigarren parte honetan gure konpromisoa adierazi dugu, bilerak egin ditugu, horren guztiaren berri badute eta guk orain eskatzen duguna da bigarren puntuari bere garaiko mozioko bigarren puntuari erantzunez foru diputazioari eskatzen diogu azterketa berariazkoa egin dezala eta egiazta dezala bideragarri denala ez, eta horren berri horretan interesa dugun edo horretan nolabait inplikatua gauden guztioi eman dezaigula. Eta berriro ere aurrekoan bezala geure borondatea eta geure lankidetza eskaintzen dugu, nik uste dut guztiok ikusten ditugun beharroiei erantzun bat eman alizateko. Urrengoz talde sozialistak, bai? Bai, eskerrik asko alkate jauna, eguerdion guztioi. Bueno, zeharo bat gatoz Azkarate Andreak esandakoarekin, eta, bueno, argudio berberak ez ditut erabiliko, aitortuta dago pleno honetan horixek daukan beharrak, eta, bueno, denok adostu ginen horren jarraipena egitea, eta, bueno, zuzenean joango naiz emendakinak komentatzera. Irabazi taldeak egiten duen emendakinari baiezkoa emango diogu, eta, bueno, batez ere, gehitzen diolako plazo bat, epe bat, ikerketa bideragarritasun hori bermatzeko epea, eta epea, bueno, bidezkoa iruditzen zaigu. Lehen bailen, euki beharko genukeela idatziz, foru aldundiaren asmoak, Azkarate Andreak esan duen bezala, beste lekuak, beste irtenbideak arakatzen hasteko. EH Bilduk egiten dituen 3 gehitze zuzenketekin ez gatoz bat. Lehendabizikoaren enmendakinarekin, esaten dunarekin, lehendabiziko partearekin bai, hau da, Eusko Jaurlaritzak da azken arduraduna eta honen erantzulea bai, baina datorren ikasturterako ezinezkoa da. Datorren ikasturteko aurrekontuak esaten den bezala estan lanzauz, estan aprobauz, berez. Martxan jartzea zerbait horixera begiratuz datorren ikasturterako ezinezkoa da. Benetan ezinezkoa. 3. eta 4. puntuari egiten zaizkion zuzenketak, honi buruz bere garaian ere San Pedro Andearekin hitz egin nun luze, eta berarekin ere jundintzen Zuloaga Haurreskolako egoera eta keskak eta zuzenean entzutera. 2 gai nahasten ari garela hemen, gauza bat da horixe ikastetxea, klaustro batekin, irakasleri batekin, ikasle batzuekin, eta derrigorrezko etapetan aritzen dana, eta beste gauza bat da Zuloaga Haurreskola, beste titularidade desberdina, patzuergo baten kudeaketa egiten dena, eta biak nahastea, gure ustez ez dio egiten honik horixeri eta ez da Zuloaga Haurreskolari. Berez, aitortzen dugu, 2 gaiak landu behar direla, baina ezin direla nahastu. Eta batez ere, kontrol mozio batean beste erakunde batea jun behar duena, eta erakunde horrek, foru aldundiak, ez dauka inongo parte hartzerik Zuloaga Haurreskolan, ze ez dago patzuergoan. Orduan da, gaiak nahastea, gure ustez. Eta horrekin, baita ere, eskerrak eman PP taldeari bere babesa
bere babesagatik. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Egunon berriro. Siendo el tercero en una moción conjunta es difícil aportar cosas nuevas. Lo que ha dicho la portavoz del Partido Nacionalista es muy correcto, lo ha explicado muy bien. Esta es una moción que lo que pretende es dar cuerpo a un segundo punto de una moción que en su momento se aprobó por unanimidad. Y yo aquí me quiero detener. Es un poco triste que no hayamos podido conseguir una unanimidad en algo en la que estamos de acuerdo. Yo eso quiero remarcarlo, porque me parece que es en este tercer turno sobre la misma cuestión lo que procede. Creo que todos estamos de acuerdo que atender estas necesidades de enseñanza y educación es fundamental. Se está trabajando en ello. Vamos a apoyar la enmienda de Irabasí. A nuestro grupo nos parece que es un plazo un poco demasiado corto, pero bueno, si ello, y es la valoración que nosotros hemos hecho, hace que Irabasí apoye, pues prácticamente ya estamos diciendo que la totalidad, en este caso, no sabemos al final lo que hará Bildu, yo no quiero ser el señor de la bola, que sabe lo que van a hacer, pero me gustaría pensar que ellos también se van a sumar, aunque no salgan adelante sus enmiendas. Y en cuanto a las enmiendas de Bildu, pues nos parece que no son oportunas. O sea, difícilmente vemos que se pueda dar contenido a lo que proponen en el primero de los puntos, que se ejecute lo aprobado en supuesto que habría que aprobar y que convendría también a votarlo, porque es una cosa, es decir, que pongan, pero yo luego no lo voto. Sería difícil que en el 2018, para el curso 2018-2019, esto estuviera en marcha. Vamos a ser realistas, que con los plazos que se manejan en la Administración, licitaciones, etcétera, sería muy difícil. Y luego, las otras dos cuestiones, no voy a decir que no sean relevantes en nombre de mi son muy relevantes, pero no tocan en este momento. Tocarán hablar en otro punto, pero no en este. Es un poco, al final, mezclar las cosas, dicho con el mayor de los respetos de lo que puedo ser capaz, y creo que lo estoy siendo. Entonces, en definitiva, creemos que esto es una moción oportuna, que lo que pretende es que Diputación efectivamente nos dé ese instrumento, ese informe, diciendo, no, estas instalaciones garantizan la viabilidad. Pues enhorabuena, Sorionak, y seguimos. Eso es lo que estamos pretendiendo, y a ver si conseguimos que, además de Irabasí, que parece ser que va a ser que sí, pues Bildu, en algo que también ellos defienden, y me consta que están muy preocupados como todos, pues lo apoyan, porque si vamos todos a una, conseguiremos más cosas que si alguno se queda en el camino. Eskerrik asko, Irabasí taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, primero agradecer el apoyo del Gobierno a nuestra enmienda. Decir por nuestra parte que nos sorprendió que se trajera esta moción aquí hoy. Más nos sorprendió que se dedicara el convento de Santa Teresa a necesidades de otras academias, sabiendo que Orixe tenía unas necesidades educativas imperiosas. Votaremos a favor por coherencia con la postura que hemos mantenido hasta ahora. Es que hace un año presentamos prácticamente la misma moción. Votaremos a favor por coherencia, pero es que esta coherencia no la encontramos en el Gobierno municipal. Hace más de un año que este mismo Pleno pidió a la Diputación que el espacio de Santa Teresa se destinara para las necesidades educativas de la Ikastola Orixe, y además esa moción consideraba el convento como lugar idóneo para ello. Hace más de un año que se pidió un estudio, nosotros ahora le hemos añadido 2 meses, pero es que ha pasado un año. Se pidió un estudio que acreditara la viabilidad de la utilización de ese espacio con ese fin, pero es que resulta que se va a instalar una academia sin un estudio. Y a Orixe se le pide y a la academia no. Bien, ahora un año después, este ayuntamiento, a través de la Sociedad de Fomento, firma un acuerdo con la Diputación Foral y una entidad privada de enseñanza. ¿Qué pasó con ese compromiso? Nosotros preguntamos en el ayuntamiento y nos dice que no, los malos son la Diputación Foral, no vengan de nosotros. La Diputación también ha dicho que no, es el ayuntamiento el que nos ha pedido el espacio. Bueno, ¿y qué le decimos a la comunidad educativa de Orixe? En fin, ya digo que se merecería un voto en contra, a pesar de que hemos hecho la enmienda, pero por coherencia votaremos a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak orain. Bai, eguerdion guztioi. Egia esan, mozionek ez du aurrekari bakarra.
azken hilabete luzeetan, udaleko batzordeetan, sarritan eztabaidatu dugu Aldezarreko Horixe eskola publikoak dituen gabezien inguruan. Eta ez da lehen aldia, aipatzera gatozen moduan, udalbatza honek Santa Teresa komentuaren erabilerara, auzoko eskola publikoaren erabileraren aldeko konpromisoa hartu duela. Behin baino gehiagotan, hezkuntza komunitatearen kezka eta eskakizunei erantzuna emango dieten politikak sustatzearen aldeko konpromisoa hartu da. Baina orain arte, azpimarratu beharra dago, borondate politiko eskasa egon dela. Eta Arruek pena edo tristura aipatzen zuen. Gu haserrea ere gehitu egin beharra diogu. Izan ere, aipatu dugun bezala, borondate politiko eskasa egon da. Egonezin handia, aurrez hartutako konpromisoak ez direlako aintzat hartu. Eta nei harritzen nau esaten danean, bai, diputazioari idatzi da, gurasoekin bildu da, diputazioari idatzi, diputazioa bertan dago, 2 minututan Gipuzkoako plazan aurkitzen den Foru Aldundiko eraikinean egon gaitezke, bertako arduradunekin hitz egiten eta akordioetara iristen, baino ez da horrelakorik eman. Azkeneko bilera eskolarekin abuztuan izan zen, zerren arira. Bagian gero, irabazik aurkeztu duen kontrol mozioaren arira sakondu ahal izango dugu, zergatik gaur udal gobernuak aurkezten duen kontrol mozio hau. Hala ere, positiboki baloratzen dugu udal gobernuak honako mozioarekin duen iniziatiba, eta babestuko dugula aurreratzen dugu. Hala ere, aipatu bezala, mozioaren trataera ez dela oso txukuna izan adierazi behar dugu. Ez bakarrik udalbatza osatzen dugun talde politikoei ekarpenak egiteko aukera etzaigula gaur arte utzi. Izan ere, egun batetik bestera, udal gobernuaren izenean, komunikabideetan proposamenaren berri eman zen. Eta orduan, PP etzegoen. Udal gobernuaren izenean aurkeztu zuten uztaila bukaeran honako kontrol mozioa. Aukera eman zitzaigun ekarpenak egiteko? Ez, aipatu bai, baina hurrengo egunean ja komunikabideetan zegoen. Eta zintzotasun eskasa diogunean ez da bakarrik, aipatutako alde bakarreko jarrerarengatik. Baizik eta aipatu bezala korrika eta presaka aurkeztu zalako honako mozioa. Izan ere, gogoratu behar dugu, udal gobernuak honako mozioa aurkeztu aurretik, Ernesto Gasko, udaleko alkate ordeak eta Foru Aldundiko Denis Itsasok, Santa Teresa komentuan bertan emandako prentsaurreko batean, espazio hori enpresa pribatu bateri lagatzen ziolako. Gure benetako nahia da, Aldezarreko Horixe eskola publikoa sustatzea. Eta auzoan normaltasunez kalitatezko hezkuntza proiektua gauzatzea. Posible da eta horretarako borondatea besterik ez da behar. Eta horregatik esaten dugu kalitatezko hezkuntza proiektua beharrezkoa dela. Eta horrela ulertzen dugu Zuloagako aurreskola ere bai. Bertako zerbitzu publikoa dalako. Dalako eskolara ahalbideratzen dituen zerbitzu publikoa. Ulertzen dugu bai Aldezarreko baita Horixe eskolako parte dela. Are gehiago, eraikin berdina konpartitzen du Zuloaga aurreskola eta Horixe. Eta ez esan ezetz, Maria Luisa, herritar guztiak dakitelako Zuloagako eraikinean bai aurreskola eta bai Horixe dagoelako. Eta Aldezarreko hezkuntza komunitatea bertako zerbitzu guztiak barne hartzean hitz egiten dugula ulertzen dugu. Ez hezkuntza zerbitzu bat alde batetik eta bestea bestetik. Hori da, Eusko Jaurlaritzak ez diolako lehentasunik ematen hezkuntza proiektuei, baina gu bai. Eta hala ere, guzti honen gainetik adierazi nahiko genuke elkarlana dala frutuak ematen dituena eta ez unilateraltasuna. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda ekingo diogu orain eta denengo talde jeltzaleak erabiliko du. Bueno, hemen batzuk enpeinatzen dira beti lezioak ematen eta zer egin behar dugun eta zer ez dugun esaten. San Pedro Andreak aipatu dituen 2-3
gauza edo egin dituen baieztapen batzuk hartuko ditut. Aurrez hartutako konpromisoak defendatzeko ze epeltasun edo borondate politiko gutxi daukagun eta nik uste dut aurrez hartutako konpromisoak idatzi hartu genituela, orain dela urtebete udalbatza honetan, aho batez, eta mozioarek zituen puntuak zituen. Eta bakoitzak nahi dun balorazioa egingo du, baina jarraipena egiten denean, bilerak egiten direnean, idatziak bidaltzen direnean, lortzen denean, eta ez da beti lortzen denean, hezkuntzako lurralde ordezkariak idatziz dokumentu luze bat egitea, egin beharreko bilerak, aztertu beharrekoak, aztertu ondoren, eta horixeren gaia aspalditik daukagu mahai gainean, baina lehenengo aldia da horrelako dokumentu bat lortzen dena zergatikote. Eta dokumentu hori bidali behar den lekura idatziz eta epetan bidaltzen denean, eta beste hainbat bilera egiten direnean gurasoekin, zuzendaritzarekin, esatea, borondate politiko gutxi dagoela, batzun interpretazioa izango da. Talde politikoei etzaile aukerarik eman mozio hau izenpetzeko, zergatik dago ba PP eta nik dakidala talde politikoa da, ez da oraindik udal gobernu honetako kide, zergatik izenpetzen du? Zergatik esan zuen besteren batek berehala etzuela izenpetuko barkatu ni ari naiz hitz egiten? Zergatik esan zuen besteren batek etzuela honen berri emango? Edo etzuela izenpetuko, beraz, eta korrika eta presaka aurkeztu zen mozioa? Ez, etzen korrika eta presaka aurkeztu. Etzen korrika eta presaka aurkeztu. Aurkeztu zen horretarako erabakia hartu zenean. Eta hurrengo puntuan jarraituko dugu, eta beste batzuk hartuko dute hitza, sustapenak zer egin duen edo zer ez duen edo zer sinatu duen. Baina hartutako konpromisoak betetzen ari gara. Eskerrik asko, izteko txanda talde sozialistak. Barkatu, baina voy a intervenir yo. Banatu daiteke. Sí, se puede. Hiru talde dira egin izan dugu beste batzuetan. Bai, baina uztaileko plenoan gusaiatu ginen mozio batekin, trinketaren mozioarekin, bi pertsona hitz egiten bat hasieran eta beste itxieran eta idazkariak esan zuen ezinezkoa zela. Bai. A ber, barkatu. Osea, hemen eztabaidatzen ari zaretena da, talde batek bi bozeramailera biltzea, nik ez daukat oroimenik idazkariak adakorik egin zuenik. Normalen erabakitzen duzu bozeramaile batzordean nola egiten duzen banaketa. Eta normala da, aurkezten direnen bi talde edo beraiek banatzea edo esatea nola egiten duten interbentzioa bai hasiera edo bai bukaeran. Hori da normala. Eta kontrol mozioetan? Orain zalantzaukogu urrengo mozioetarako, klaro. Gusaiatu ginen uztailean nik egiten aurkezpena eta Ricardok 2 minutuko erantzuna. Eta zurekin hitz egin genuen eta erantzuna izan zen, ez normalean aurkezten zuenak gizten zuela turna. Hori da nire galdera bestela, urrengo mozioetan ere egin dezakegu guk ere aldaketa hori. A ber, nik ez daukat zera horren berririk. Konsulta egin badin bazen duten, etzan izan hemen orain ari geran, hitz egiten ari geran bezala, ez? Da ez dakit, posible dan edo ez dan, eta idazkari eskatzen diot, posible dan edo ez dan argitzea, bozeramailez aldatzea puntu batean itxierat, azalpen eta itxieraren artean. Ez daukete irizpiderik, momentu honetan behintzat? Zuk erabakitzen duzu, lehendakari erabakitzen du? Nik erabakitzen dut posible da. Eta beraz, izteko txanda, Gasco jauna daka. Bueno, yo agradezco que cada vez que intento hablar algún grupo se pone muy nervioso. No sé por qué. Simplemente y muy brevemente explicar que el problema de Olise, por desgracia, viene desde hace muchos años. La necesidad de Olise, de su ampliación y su actuación. Y que la Diputación Foral estaba 2 minutos hace 3 años como ahora. Con lo cual, seamos todos más sensatos y más prudentes. Lo segundo es que de aquí puede salir un acuerdo de todos o puede salir un acuerdo de partes. Yo coincido con el señor Arrue. Le estamos pidiendo a una institución que es la Diputación Foral, que no es competente en educación, que intente solventar un problema educativo de la escuela pública que tenemos en la ciudad de San Sebastián. Hombre, pues con descalificaciones, con no acuerdos, con divisiones, difícilmente.
Y lo tercero, para aclarar, que también me parece pertinente, nunca ningún, bueno, y desde luego este concejal tampoco, ha pedido el local del convento de Santa Teresa para otro uso que no sea Orise. Otra cosa es que la institución propietaria diga que lo tiene vacío, que no entra, según sus análisis verbalmente o en sus estudios, esa opción y lo ofrezca gratuitamente a la ciudad. Antes de que esté vacío, se utiliza. Y termino, lo comenté en la comisión y vendrá en la moción posterior. Hay un acuerdo del Gobierno, que yo secundo totalmente, que en su momento ya lo pedí desde el principio, para no ir al convento de Santa Teresa con la escuela de diseño que vamos a trabajar en ella. Con lo cual, ese debate ya no está abierto. Y como ya lo contesté en comisión, me sorprende que algunos grupos lo quieran reiterar. No está abierto ese debate. Y además, desde el principio, Fomento intentó otras ubicaciones distintas y trabajamos en otras ubicaciones y hay un acuerdo del Gobierno para poderlo encontrar ahora. Bai, eskerrik asko, eta izteko txanda azkenik a talde mí popularrak. en este turno de cierre me corresponde pues agradecer que los dos grupos que no han suscrito inicialmente la iniciativa pues la vayan a apoyar por las razones que ellos han argumentado, aunque puedan expresar como han expresado sus quejas. Yo me quiero quedar en nombre de mi grupo con lo fundamental, que es lo que hemos hecho nosotros en esta cuestión. No vamos a entrar si se gestionó bien la forma de plantear la moción, suscribir, etc. Bueno, en eso no entramos, porque lo importante para nosotros es que esta necesidad se atienda y que vayamos a una institución que no es competente en la materia, pero que tiene una ubicación posible, pues diga, mira, sí, efectivamente me lo pide todo el Ayuntamiento de San Sebastián sin fisuras. Eso es lo fundamental. Lo demás, pues queda un poco para la historia interna nuestra, pero que no dice nada. Los ciudadanos se hartan de pedirnos cuando estamos con ellos que vayamos todos a una en muchas cuestiones. No somos capaces, tendríamos que reflexionar, Creo que aquí estamos dando un ejemplo y a ver si conseguimos que esta ubicación sea buena y que esas necesidades empiecen a ser solventadas. Yo creo que eso es lo más importante de lo que vamos a conseguir ahora. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozketari ekingo diogu eta denengo irabazi taldeak aurkezten duen zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak, aho batez, eta orain EH Bilduk aurkeztutako 3 zuzenketak, denengo zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta 3. zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta orain, mozioa bera, irabaziren enmendakina barne duelarik, onartuko genuke, aldeko botoak, aho batez. Honen bestez, plenoaren eguneko gai zerrenda amaitu dugu, eta kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa irabazi taldeak aurkeztua, Fomento de San Sebastián eta Innova Next artean izenpetutako lankideitza hitzarmena dela eta. Primera moción de control presentada por Amaya Martín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia, en relación con el convenio. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia en relación al convenio de la colaboración entre la Sociedad de Fomento de San Sebastián e Innova Next. Bai, eskerrik asko. Pues ahora nos toca defender esta moción de control y diría que muy convenientemente porque la moción anterior no se entiende sin lo que ha ocurrido con este convenio de colaboración que ha suscrito Fomento, que ha suscrito el Ayuntamiento, es decir, el mismo pleno que pedía el convento de Santa Teresa para las necesidades educativas de Orixe. Es verdad, interpelamos al concejal delegado de Impulso Económico sobre el convenio y la verdad es que las respuestas que nos dio nos hace cuestionar la forma de actuar del Gobierno y la sociedad de fomento en este tema. Como he dicho antes, el espacio en el que se ubicará finalmente la Escuela de Diseño, por cierto, bienvenida sea, será el convento de Santa Teresa. Sin embargo, este convento había sido la propuesta consensuada, como hemos defendido antes, por este pleno y la Icastola para poder dar una respuesta a las necesidades de la misma. Cuando interpelamos al concejal delegado, se nos informó que la Diputación había ofrecido al Ayuntamiento el convento de Santa Teresa gratis y que, por lo tanto, no se podía dejar pasar esta oportunidad.
Lo que nos preguntamos es si esta cesión gratuita está condicionada exclusivamente a la ubicación en convento de este proyecto. Si no es así, no podemos comprender cómo, conociendo las necesidades de la Ikastola, el Ayuntamiento haya puesto por delante un proyecto que, bueno, todavía no está funcionando a la necesidad imperiosa de numerosos niños y niñas de la parte vieja. También nos preguntamos cómo es posible que para que se ubique una escuela de diseño no haga falta pedir ningún estudio a la Diputación Foral, pero para Orixe, para la educación pública, sí. También preguntamos en comisión sobre el alquiler que pagará por la utilización de las aulas, pero no hemos tenido información al respecto. Creemos, sinceramente, que el Ayuntamiento debería haber abierto un concurso para la adjudicación de este proyecto, porque además en Euskadi contamos con una universidad pública y 3 privadas, además de centros de formación profesional que pudieran haber estado perfectamente interesados en poner en marcha esta iniciativa, y no creemos que hayan tenido oportunidad de hacerlo. Vuelvo a decir que no cuestionamos el proyecto formativo de Innova, cuestionamos la forma de hacer de este Gobierno, porque debería velar por la igualdad de oportunidades, ya que se destina recursos públicos en forma de espacios o financiación sin que haya habido un cauce abierto a la participación de otros. Por lo tanto, pedimos a este Gobierno que, dado que la Diputación ha cedido de manera gratuita las instalaciones del convento de Santa Teresa, trabaje junto con la Delegación de Gobierno vasco para llevar a cabo las adecuaciones necesarias para que Orixe pueda ocupar las aulas que necesita antes de que finalice el actual curso y, por otro lado, le pedimos que garantice la transparencia e igualdad de oportunidades en todos los procesos que impliquen destinar dinero y recursos públicos. Jarraian, talde popularraren txanda. Sí, voy a intervenir en este turno porque luego el minuto y medio siempre resulta muy corto y te pilla el toro. Nosotros la moción esta no la entendemos muy bien. No la entendemos muy bien, y lo digo con todos los respetos del mundo, porque habla de un concurso. Aquí nosotros no hemos visto ni hemos apreciado que haya habido ningún concurso. Esa es la primera reflexión, con lo cual ya, como mucho, y nos vamos a quedar en la abstención. O sea, nosotros no podemos dar un apoyo a una moción que no la entendemos. Luego hablan ustedes de que insta al Gobierno municipal a garantizar la transparencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no hay concurso ya, el segundo punto, pues sobra. Efectivamente, tenemos una necesidad y una demanda que atender para un centro de enseñanza como es Orixe, y se baraja esta ubicación. Entre tanto, el propietario tenía esta ubicación disponible. Yo soy consciente, porque en aquellos tiempos estaba en las Juntas Generales, precisamente pues conocí muy bien lo que costó aquella transformación y la inversión que tuvo que hacer Guipúzcoa para reformar ese convento. Y efectivamente pues parece que en el horizonte próximo puede estar ahí Orixe. Le hemos oído también en la comisión al delegado que nos ha dicho que no barajan como una situación permanente que esta academia o este centro se pueda quedar ahí permanentemente. Es más, que están barajando y hay alternativas para que se pueda ir a otro sitio. Por tanto, nosotros no terminamos de entender muy bien esta moción. Yo creo que con las explicaciones en nuestra forma de ver que se dieron en comisión, pues igual nosotros, de haber estado en su caso, quizá no habríamos traído, casi seguro, la moción al Pleno. Como a nosotros nos corresponde decir lo que vamos a hacer, ya se lo he adelantado. Nosotros nos vamos a quedar en la abstención. Es el equipo de gobierno el que tendrá que valorar si efectivamente esa es pertinente o no y si la quieren respaldar. Nosotros, por las razones que le he dicho, y por eso he estado interviniendo en este punto, porque ya estoy en 2 minutos pasados, no la vemos del todo razonable, pero sobre todo comprensible. Sobre todo comprensible porque ustedes afirman que ha habido algo que no ha habido, con lo cual ya nos quedamos un poco fuera de contexto. Bai, EH Bildu taldearen txanda da orain. Bai, bueno, jarraituko dugu eztabaidarekin. Izan ere, nik uste dut berriro ere kontrol mozionen aurrean eztabaidatzen aritzea, beste adibide bat besterik ez da udal gobernu honen gardentasun eta zintzotasun falta. Eta nik uste dut hori ezinbestekoa dela. Eta nahiko hitz goxoak erabiltzen ari ditugula uste dugu.
Izan ere, nahiko lotxagarria da, udalbatza honetan, onartzen denaren gainetik, udal gobernuak sudur puntan jartzen zaiona egitea. Eta bai, horrela izaten ari da. Eta bestela, baten batek pentsatzen badu, betiko bezala edo, gezurretan ari garela, hementxe dago, uztailaren 25ean, Ernesto Gasco eta Denis Itxasoren prentsaurrekoa. Santa Teresa konbentuan. Eta hau herritar guztiak ikusi zuten. Handik 3 egunetara udal gobernuak aurkeztu zuen mozio arrunta. Zertarako, hau tapatzeko, hau isilarazteko. Izan ere, are gehiago, kontrol mozioa, oraintxe bertan onartu den kontrol mozioa, gurasoek ere komunikabideen partetik jakin zuten. Ezen eukaten izan ez da gertutasuna hezkuntza komunitatearekin. Adierazteko kontrol mozioa saiatuko zinatela talde guztiekin bateratzen, elkarlana bideratzen, guztiok lanean aldezarreko hezkuntza proiektuaren alde. Esaten dugu, errespetu falta handia ematen ari dela iruditzen zaigu, bai, hala da. Eta ez dugu ulertzen udal gobernu honetan nola zinegotziek nahi dutena egiten duten. Ez dugu ulertzen udalbatza honetan ematen diren adostasunak aintzat ez diren hartzen. Ez dugu ulertzen hezkuntza komunitatearekin harremanik ez izatea. Ez dugu ulertzen hezkuntza proiektu publikoak sustatzearen alde agertzen den gobernua auzoko beharrak ukatuz interes pribatuei erantzutea. Ez dugu ulertzen gobernu onaren kodea, gardentasuna, partaidetzaren alde agertzen den gobernua, auzoko beharrak ukatzen dituen. Ez dugu ulertzen aldezarreko bizilagunek bizitzen ari diren egoera zailaren aurrean, udal gobernutik sentsibilizazio ez agertzea. Arazotik urrun mantentzea eta egoera moldatzeko ahaleginik ez egitea. Zeren ez da soilik horixe eskola publikoak dituen beharrak, baizik eta auzoan bizi diren bizilagunen beharrak, auzoko etorkizuna eta bizi kalitatea. Izan ere, ongi ezagutzen dugu guztiok, alde zaharrean ez direla oinarrizko zerbitzuak duintasunez eskaintzen. Eta adibide gisa denok ezagutzen dugu ambulatorioaren proiektua udal gobernu berri hau osatu zenetik kajoian sartuta jarraitzen duela. Edo eta arraindegi eraikinarekin gertatu den proiektua. Non ahalik eta metro karratu gehien eskaintzen zian bizilagunei, eskolei eta udal gobernu honek zer egin du? Publikotasun hori murriztu eta metro karratu gehiago eman pribatuei. Bai, hori ere gertatu da ez bakarri Santa Teresarekin, baizik eta arraindegi eraikinarekin. Auzoak eskola publiko duina beharrezkoa du. Kirol instalazio aproposak, osasun zentro egokia. Aldezarreko bizilagunak duintasunez bizitzeko eskubidea dute beste edozein bizilagunek duten bezala. Eta hori guztia dela eta noski baiezko bozka emango diogu irabaziri. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, jarraian talde sozialistak dauka hitza. Voy a intentar entender lo que dice la moción porque es muy compleja y muy difícil de entender, señora Martín. Y se lo digo en serio. Usted nos plantea que hablemos con el Gobierno vasco sobre un edificio que es de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y no cita a la Diputación Foral de Guipúzcoa para nada. Es que es sorprendente. Es decir, el dueño del local queda excluido, si aprobamos esta moción, de cualquier tipo de responsabilidad, negociación o acuerdo. Yo creo que es imposible sin el dueño del local llegar a ningún acuerdo de usos. Claro, luego usted hace aseveraciones que no son ciertas. Ojalá hubieran sido ciertas. Usted dice, la Ikastola Oris, el Ayuntamiento, la Diputación Foral y el Gobierno vasco llegaron a un acuerdo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ojalá. No se ha llegado. Por eso es el debate. No hay ese acuerdo. Y no hay ese acuerdo, nos guste más o nos guste menos, porque hasta ahora la Diputación Foral de Guipúzcoa nos ha dicho, dentro de sus competencias, que el edificio de Santa Teresa lo quiere destinar una parte muy importante a una academia, estudio sobre
el urbanismo y la ciudad. Y que ese es su proyecto estratégico por encima del marco local de San Sebastián. Y que creo que es una buena noticia para la ciudad de San Sebastián tener un centro de referencia. Igual ese no es el mejor edificio o no, pero es una buena noticia. Y la parte que le quedaba libre entendía o entiende verbalmente que tiene dificultades de compatibilizar con una escuela de primaria. Que puedo compartirlo o no. Y yo le he trasladado a la Diputación que no lo comparto, pero es la opinión del propietario del local. Claro, de eso ustedes no quieren hablar nada. Y entonces nos hace una moción tan confusa que no hay que saber, si se votara no sabemos ni qué votaríamos. Porque, ¿qué tiene que ver Ayuntamiento y Delegación de Educación en solventar un problema sin hablar con el propietario ni implicar al propietario del local? Es que es imposible, directamente. Imposible. La segunda, se decía por parte de otra portavoz, que eleva mucho la voz, pero no le oigo bien, se lo puedo garantizar, señora San Pedro, que no se ha hablado con la comunidad educativa. Se ha hablado con la comunidad educativa. Me consta que hasta el diputado foral habló a primeros de julio. Y nosotros les hicimos varias llamadas y nos juntamos cuando pudieron ellos, porque estaban de vacaciones algunos de ellos y nos alargaron la reunión. Y en cuanto mantuvimos la reunión con ellos y se aclaró toda la situación, presentamos la moción. Claro que presentamos la moción y estábamos preocupados porque nosotros, en todo momento en este tema, hemos querido ser transparentes con la comunidad educativa de Orise, como la habrá querido ser usted, yo eso no os lo pongo en duda. Pero es que usted pone en duda siempre la buena fe de todos los demás. Y así es muy difícil hacer política, dialogar y entenderse. Sí, es muy difícil. Con la señora San Pedro es muy difícil, señora Almiral, y usted lo sabe, pero si no lo debería saber. Porque cuando viene a los plenos insulta o descalifica permanentemente y parece la poseedora de la verdad absoluta y desprestigia o intenta desprestigiar a los demás. Y así es muy difícil hacer política. Porque la tercera, el propio grupo al que usted pertenece entiende que una escuela de diseño de carácter internacional, no en Santa Teresa y no en la parte vieja, es una buena noticia para la ciudad de San Sebastián, viendo cómo hoy en día la economía digital, la economía moderna necesita de formación, educación y de prestigio. Y así lo trasladó en otros consejos y consta en las actas. Por lo tanto, yo no vengo aquí a molestar a nadie, pero seamos coherentes. ¿Es bueno para el desarrollo económico de esta ciudad tener un centro internacional de prestigio que ayude, porque no hay otros que lo puedan hacer o que deseen que la ciudad de San Sebastián se ubique, tener contactos internacionales, fomentar, digitalizar y apoyar a nuestras empresas y a los alumnos que pueden salir de otros centros para progresar y avanzar? Sí, es bueno. Que Irabasi no lo comparta y usted tampoco, pues me sorprende. Bai, jarraian talde jeltzalearen txanda. Ez du txandarik erabiliko, eta beraz, ez dakit Irabazi taldeak itxi nahi duen, bai? La verdad es que usted no me defrauda. Sí, no me defrauda. De todas formas, si tenía dudas acerca de nuestra moción, sabe que nuestro despacho está a pocos metros, le acogemos con total amabilidad. Igual hasta le sacamos un café y unas pastitas. O sea, si no entendía la moción, venga a hablar, que para eso estamos en política, ¿no? Por otro lado, se ha dicho algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Se ha dicho que la Academia Innova, que esta Academia de Diseño venga a Donosti, no nos parece bien. Nada más lejos de lo contrario. Nos parece estupendo que vengan centros de enseñanza a nuestra ciudad, como no podía ser de otra manera, pero nos parece vergonzoso que teniendo la parte vieja, estas necesidades crónicas, estas necesidades de equipamiento, entre ellas la educación, entre ellas el ambulatorio que necesita un mejor espacio, pues mire, se haya decidido firmar este convenio y más aún si cabe cuando pensamos, o sea, si será por locales en esta ciudad, teniendo en cuenta que Fomento tiene locales que no consigue alquilar. Por favor, o sea, es que yo no, de verdad, yo cuando oí la noticia no me lo podía creer. Esto ha sido una estacada más, un estacazo más. Yo creo que a los habitantes de la parte vieja, y de verdad que no se merecían esto. Y la anterior moción, de verdad que es una moción para tapar la vergüenza que es que una escuela pública no tenga espacio suficiente y cuando se ha liberado algo, no se pongan los medios para canalizarlo. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko.
eztabaidaren ondoren botatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta boto azalpen txandan talde jeltzaleak eskatzen diritza. Nosotros hemos votado que no porque, a pesar de que aquí se ha reiterado una y otra vez, no hay ningún convenio firmado y, por tanto, tampoco ha lugar lo que se pide en... Hubo una rueda de prensa, lo que se quiera, no hay convenio firmado y, de hecho, la mejor expresión es la moción que hemos traído hoy aquí y que hemos aprobado por unanimidad. Por tanto, entendíamos que el único voto que correspondía a esta moción de control es no. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. Bigarren kontrol mozioa, udal... Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre la revisión periódica de los viaductos y puentes municipales. Bigarren kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, udal zubibideak eta zubiak aldizka aztertzea dela eta mozio irakurria izango da. Taldeak irakurriko du. Eskerrik asko. Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuari egin dezala herriko zubiak eta zubibideak aldizka aztertzeko protokolo bat, kaltelarriak detekatzeko eta hala konponketa lanak egitean ondorio negatibo gutxiago izateko. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que se dote de un protocolo de revisión periódica de los puentes y viaductos en la ciudad, con el fin de detectar posibles deterioros peligrosos y así minimizar las afecciones negativas de sus arreglos. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta ordubiak bost gutxi dian honetan moztu egingo dugu plenoa, arratsaldeko 3 arte.
Moción número 3, presentada por Amaia Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabaz y Donostia, en relación con galardones y memoria histórica. Moción de control que presenta el Grupo Irabaz y Donostia sobre los galardones y premios dados por la ciudad. Kontrolmozio Irabaz y Donostia taldeak egina golardoei eta memoria historikoari buruzkoa. Ongitorriak izan arratsaldeko sesiora. Un aniversario de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad. Y tal y como hizo el Pleno Municipal en septiembre de 2012, consideramos que debemos demostrar nuestra firmeza en la condena de las sublevaciones militares contra los gobiernos legítimamente constituidos, como fue el caso de julio de 1936, cuando el general Franco, de forma ilegítima, inició una guerra contra el gobierno de la República. Pensamos que hay que continuar avanzando en el compromiso que en aquel momento se aprobó de adoptar medidas necesarias para garantizar el derecho a la verdad, el derecho a la justicia efectiva, a una reparación digna y no discriminatoria. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la memoria histórica, en su artículo 15 recoge que las administraciones públicas, como puede ser la nuestra, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Hoy queremos recordar que en Donosti aún se siguen manteniendo galardones y premios a personas que participaron activamente en la dictadura, dándole sustento y apoyo. De hecho, la ciudad mantiene la medalla de oro que se otorgó en 1969 al entonces ministro franquista de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz. Pero la memoria y la justicia de los miles de represaliados y víctimas de la guerra civil y la dictadura, por la memoria de ellos, es preciso eliminar todos los galardones y condecoraciones que en un momento de nuestra historia, uno de los más oscuros y dolorosos, se hayan dado a personajes con responsabilidades en la dictadura franquista. Por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y por avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y represaliadas por el franquismo, creemos que se debe seguir avanzando en la construcción de la memoria histórica. Donostia, como ciudad, debe contribuir también en la construcción de la memoria democrática, eliminando cualquier honor a responsables de la dictadura. E igualmente debe recordar y animar a comunidades de vecinos en la eliminación de símbolos que aún queden en las fachadas de sus edificios. Es por ello que aquí traemos esta moción en la que queremos instar al Gobierno, al equipo de Gobierno, a activar el procedimiento para la modificación de reglamento de distinciones y honores de la ciudad para que, en base al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, se proceda a la retirada de distinciones y honores concedidas por este ayuntamiento durante la dictadura de Franco. Y asimismo pensamos que ese trabajo se ha de hacer en colaboración con el Consejo de la Memoria Histórica, que de esta forma realice una propuesta de galardones a retirar entre las personas que durante el franquismo recibieron distinciones por parte de la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde popularrak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk, ez da ere, talde sozialistak ez da ere, talde jeltzaleak bai. Bueno, yo creo que una vez más nos encontramos con una de las iniciativas que Irabaz nos va acostumbrando, en el cual se mezclan errores, prejuicios y a veces falta de concreción, ¿no? Digo esto porque no es la primera vez que encontramos este tipo de iniciativas en las cuales parece que se quiere hablar de algo y se acaba terminando diciendo cosas distintas o hablando de otra cosa, ¿no? Yo no sé, sinceramente, en qué se ahonda en la firmeza y la condena de la dictadura militar o de cualquier otra dictadura militar que haya podido haber, apoyando lo que ustedes dicen aquí. Y le voy a decir además por qué, porque creo que parten de premisas y de prejuicios que no son ciertos. Y premisas, además, que no se ciñen a la realidad. Si alguien les escuchara a usted, pensaría que esta ciudad y este ayuntamiento mantiene galardones contrarios a lo que es la Ley de la Memoria Histórica. Y no es cierto.
Aquí la única medalla de oro que se ha dado a alguien responsable, con responsabilidades políticas con la dictadura, fue a Francisco Franco, el año, desde luego, posteriormente a su muerte. Y en el caso que usted habla, ¿no se retiró después de muerto Franco? Sí. El caso es que hay un error incluso en la propia interpretación de la ley, porque usted, como bien ha dicho y la ha leído, dice de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. La persona a la que usted además cita, es verdad que fue ministro de Franco y probablemente del Partido Nacionalista Vasco no era, seguramente no lo era. Pero también es verdad que era ministro de Obras Públicas y que la nominación no se la dan por ministro, sino por haber realizado la circunvalación de la ciudad de San Sebastián, al igual que la mayoría de las ciudades. Como era una época y un régimen donde a los políticos, por hacer su trabajo, además les daban premios, le fueron dando medallas de oro en todas las ciudades. Y verá que él tiene también en Málaga, creo que también la tiene en Valencia, etcétera, etcétera. Luego, no estamos incumpliendo el artículo 15, incluso manteniendo ese galardón, pudiendo o no estar de acuerdo con él. Creo además que es un error de interpretación pretender que todos los actos administrativos que han realizado o se han realizado en las instituciones durante el periodo 1939 a 1975 tuvieran que quedar sin valor. La ley, de hecho, deja claro cuál es el sentido de esa condena y de esa anulación de determinados hechos, que son aquellos que tienen que ver con las libertades públicas, sobre todo. Porque si llegamos al absurdo de anular todo lo que las administraciones realizaron durante 40 años, pues tendríamos probablemente ya, de paso, en el mismo pleno, podríamos plantearnos dinamitar la propia variante, que es por lo que se le dio el premio, ¿no? Y en última instancia, hasta anular la subida de la Real Sociedad a Primera División, pues jugó contra el Calvo Sotelo Club de Fútbol. Es decir, seamos serios con estos temas, seamos serios, busquemos más las partes que nos pueden unir. Y en este caso el Ayuntamiento como institución creo que está dando un ejemplo a otras instituciones en el cual todos los grupos partidos de este Ayuntamiento participan en los actos que aquí se suelen celebrar, participan en el Consejo Asesor de la Memoria Histórica. Busquemos más cómo realmente llegar a un relato común de firmeza y condena de la dictadura militar que usted decía y de todas las dictaduras que pueda haber en el futuro y la que ha habido en el pasado, pero no vengamos con soluciones de este tipo de crear, que se cree una comisión, que cambiemos el protocolo de... Usted dice el reglamento de distinciones y honores. Oiga, si tenemos las calles que no hay ni un nombre vinculado a la dictadura franquista. Se han hecho trabajos para que no haya signos del yugo y las flechas en los edificios de VPO. Es decir, no demos una imagen de lo que no somos. No lo demos y menos con un interés realmente político. Lo siento el tono por el tema, pero es que creo sinceramente que hay que unir y ir más hacia un consenso que traer este tipo de discusiones que sinceramente creo que son una mala interpretación de la propia ley. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Sinceramente me da la impresión de que hemos hablado de cualquier cosa menos de la moción. Se han dicho unas burradas como dinamitar la variante, no sé, o sea... Es que, por favor, un poco de respeto, ¿no?, a este pleno y a las mociones que se traen aquí. Quiero decir que hizo cosas, claro, por eso era ministro. Pero ¿por qué los ministros hacen cosas? ¿No? Un poco rememorando a cierto presidente, hacen cosas, evidentemente, pero es que fue durante la dictadura franquista. Y no me ha dado ni una sola buena razón, ni una, porque ha hablado de cualquier cosa. Bueno, podría estar remotamente relacionado, pero es que no sé por dónde, y es que no entiendo tampoco por qué, el porqué de esta respuesta. No sé, podría haber dicho, no, pues propóngalo usted, haga usted el reglamento, no, que para eso están, ¿no? Tampoco me ha dicho eso, porque podría haberlo dicho. Esto se podría trabajar en el Consejo de Memoria Histórica y que decía este Consejo, o que haga una propuesta, pero no me ha dado una buena razón por la cual no se deba retirar esta medalla a esta persona que, repito, fue ministro durante una dictadura y sí, lo siento, pues hacía cosas, claro que hacía cosas. Hizo una variante y como si estuviera en otro lugar le tocaría firmar sentencias de muerte o le tocaría, pues no sé, estar en acción social.
Pero es que es una pena porque uno trae aquí mociones, espera que se debatan, se den razones buenas, porque sí o porque no, pero se habla de cualquier cosa menos del debate que se ha traído aquí. Bai, eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak. Ah, perdón. ¿Se puede por puntos? ¿Cuántos? A ver. Un momento, ¿eh? Vale, dos puntos, bai. Bueno, orduan, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, kontrakoak ez da onartzen. Beraz, puntu bakar batekin onartua gelditzen da mozioa. Orain boto azalpen txandan, ez dakit, bai, talde popularrak ez, EH Bilduk bai. Bai, bueno, bai bozkatu dugu proposamen malgua iruditu zaigulako. En fin, hemen esaten du aktibar, bai, para que se pueda proceder, hau da, bueno, eta ikusten dugu, bai esko eman zaiola hau da gobernuaren aldetik, ez dugu ezer ulertzen, baina, bueno, gu gureari. Eta hori lehenengo puntuari dagokionez, eta bigarren puntuari dagokionez oso egokia iruditu zitzaigun hain zuzen ere jartzea en colaboración con el Consejo de la Memoria Histórica, zeren hori guretzat beti azpimarratu dugu oso importantea dela, eta hemen bereziki baloratu dugu, esaten du proposamen bat egiteko, proposamena, gero ikusiko litzateke zer egingo litzateken. Desde luego nik hemen entzuten ditudanakin, gure baiezko gero eta garbiago, eta la única duda que le queda a este grupo, para no haber dado otro voto que el sí, es que desde luego el 78 se cerró mal, lo estamos viendo en la calle y lo estamos viendo aquí. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, bai. Nuestras razones no es si el 78 se cerró bien o mal, sinceramente. Simplemente es muy sencillo. Hubo una época de España donde ha habido un régimen que no respetaba las libertades, que se le denomina como la dictadura de Francisco Franco, y por tanto nosotros entendemos que las personas que lo harían lo mejor posible o no de esa dictadura no deben tener honores en unos regímenes democráticos. Nosotros creemos realmente en la democracia y en sus libertades, creemos en la democracia del 78, que fue un pacto entre toda la ciudadanía española, entre su diversidad y su pluralidad, y creemos que esos son los valores que deben imperar. El punto segundo no tiene, desde nuestro punto de vista, mucho sentido porque es el Pleno quien otorga los honores, no el Consejo de la Memoria, ni el Consejo de Educación, ni el Consejo de Fomento. Y que, por tanto, es este Pleno el que debe tomar las medidas, el punto primero, para ver si eso es correcto o no es correcto. Y hemos sido coherentes con lo que hemos venido votando siempre en este Pleno. Pero no es la primera vez que viene una moción de este tipo. Y nosotros fuimos partidarios, no sé si Francisco Franco tenía la medalla de oro de la ciudad, que creo que sí, fuimos partidarios de su retirada y por tanto de sus ministros, pues también lo hicieran bien o lo hicieran regular o lo hicieran con la mejor intención posible. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarren kontrol mozioa. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua Kaiarriba taldeari urtero ematen zaion diru laguntza dela eta moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia relativa a la subvención anual concebida al club Kaiarriba. Bai, Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon denoi. Bueno, el proyecto de trainera masculina unificada denominado La Donostiara nació primera vez formalmente en 2007 y luego se concretizó realmente con un convenio en 2009. Convenio firmado entre Urkirolak, Donostiara Lagunak y esa nueva estructura con el beneplácito del ayuntamiento. Para ello se creó expresamente como marco administrativo legal el club Kaiarriba,
Y desde entonces Calle Arriba recibe anualmente una subvención municipal de entre 120.000 y 100.000 euros por ser la trainera unificada. Los textos, en concreto ese convenio de 2009, especificaba, entre otras cosas, que el club no tendría instalaciones o remeros propios, y la idea original que reunió el ayuntamiento y los clubes era que Calle Arriba no iba a ser un club adicional como los otros clubes que ya existían, sino un ente gestor del remo donostiarra. Los objetivos eran crear un equipo masculino único que representara a la ciudad, y también que parte de los recursos económicos destinados al proyecto, concretamente el 40%, llegasen a los clubes que integraban el proyecto unificado. En 2011 caducó ese convenio que he mencionado, que fue creado fue firmado en 2009, y desde entonces no hay ninguno entre, por lo menos, Calle Arriba y Arraun Lagunak. Poco a poco, a partir de 2011 y antes también, Calle Arriba se ha convertido a lo largo del tiempo en un club no solo formal, sino también materialmente, y tiene, por ejemplo, ahora instalaciones y remeros propios, y remeras propias también. Por este motivo, no nos sorprende mucho que desde 2011 se conceda a Calle Arriba una subvención de 100.000 euros o más, por ser la trainera unificada, porque entendemos que si no existe un convenio con uno de los clubes fundadores, pues ya no es una trainera unificada formalmente. La inexistencia de un convenio con uno de los clubes fundadores, como lo digo, y la transformación de Calle Arriba en club, materialmente y formalmente, entendemos que en desacuerdo con lo que planteaba el convenio original de 2009, han hecho que hoy exista una tensión palpable que no beneficia a nadie, la verdad, ni a Calle Arriba, ni a Arraun Lagunak, ni al ayuntamiento, ni al remo. A nadie beneficia esa tensión. En comisión, el representante del gobierno comentó que el ayuntamiento tenía la intención de que la intención era que el ayuntamiento siguiera otorgando esa subvención de 100.000 euros a Calle Arriba por ser, según él, el proyecto de trainera unificada. Queremos resaltar que el deporte de base, junto con el deporte adaptado y todas las iniciativas que promocionen la participación de la mujer en el deporte, deben de ser las piedras angulares sobre las que debe trabajar el gobierno municipal y toda la corporación. Y entendemos también que la prioridad de un ente gestor del remo debe ser la incorporación en el proyecto unificado de todos los clubes que en la ciudad trabajan por el remo. Y evidentemente el ayuntamiento debe condicionar su apoyo a la consecución de ese objetivo. Bueno, intento explicarlo de la forma más clara. Había un convenio en 2009, ha terminado en 2011. Al día de hoy no hay un convenio con uno de los clubes fundadores de ese proyecto unificado, con lo cual nos parece muy difícil justificar y bastante cuestionable justificar el otorgamiento de esa subvención anual de 100.000 euros. Y voy a coger la metáfora que hizo mucha gracia a todos los presentes en la comisión. Si uno planta una semilla de tomate y brota algo y pone una etiqueta, esto es un tomate, si luego se hace adulta la planta y resulta que son pimientos, muy difícil se va a hacer una salsa de tomate con pimientos. Y es lo que quiero decir, es que por mucho que digamos que sí, esto es el proyecto unificado, realmente en los hechos, y termino con esto, gracias, en los hechos no lo es, entendemos que no lo es. Gracias. Sean pimientos o tomates, ambos rojos como el tiempo. Talde Popularraren txanda. Bien, de entrada nosotros vamos a decir que nos gustaría poder votar por puntos, porque el primer punto podríamos, y de hecho estamos de acuerdo, que el equipo de gobierno, además me parece que el equipo de gobierno, eso lo digo en nombre de mi grupo, pues sí está en esa tesitura de tratar de solventar esta situación. En la donostiarra en este momento, por lo menos en el ámbito masculino, está remando con tripulación de todos los clubes, y efectivamente hay un problema que no nos gusta, a nuestro grupo no nos gusta, en la disciplina, en el deporte femenino. Por eso, en cuanto al segundo punto, ya no lo vemos tan claro, porque aquí dice que no se concedan subvenciones a Calle Arriba como ente gestor siempre y cuando Calle Arriba tenga, que se concedan siempre y cuando
tenga convenios en vigor con cada uno de los clubes. Es decir, que yo creo que aquí al equipo de gobierno hay que dejarle un poco que gestione y que medie. Y me parece que empezar haciendo la casa por arriba no es correcto. Yo creo que si hay en gran parte de esta cuestión las cosas están resueltas, pues vamos a ayudar y a mediar para que se terminen de resolver, no al revés. Entonces, nosotros en este segundo punto nos abstendríamos porque no lo terminamos de ver claro. Además, yo creo que ese segundo punto no ayuda, aparte que, obviamente, conceder o no subvenciones excede a un ámbito de una moción de control, porque eso también es una cuestión presupuestaria, habría que ver cuantías, etcétera, etcétera. Es que yo creo que por estas razones nosotros, el punto segundo nos abstendríamos y el primero creemos que está en ello el equipo de gobierno, sí lo respaldaríamos. Gracias. Bai, eskerrik asko, EH Bilduren txanda. Bueno, arraun munduan egia esan, uda oparoa izan dugu Donostian eta horregatik zoriondu nahi ditut arraungo neskei, Donostiarrako neskei ere bai, lehenengoak Eusko Tren Ligan izatagatik, hau da, lau honenen artean. Donostiarrako neskei bere lehenengo urtean oso ondo egin dutelako, eta noskiri baita ere zoriondu Donostiarrako mutilei hurrengo urtean Eusko Labe Ligan izango baitira. Hau da, aurrengo neskak eta Donostiarrako mutilak maila gorenera iritsi dira. Mozioa irakurrita ikusteet 2007an esaten da formalki azizala Donostiarran proiektua. Gogoratu nahi diot, Loik Alejandori, bilerak ia 10 urte leheno hasi zirela. Beraz, gauza etzan erresa izan, eta noski, azkarra ere ez. Urte luz hauetan, jende asko musutruk lanean ibili da, Donostiak merezi zuen trainera eukizezan eta beraientzat gure eskerona bihotz-bihotzez. Zuen justifikazioan 2011an hitzarmena iraungi zela adierazten dezue, eta horrela da, baina hurrengo urtetan, Arraun Lagunak eta Urkik, baina Arraun Lagunak, Kaiarriba klubatik diru laguntzak jaso zituztela ahaztu egiten dezue. Hori ez da agertzen mozioan. Gero esate dezu ere, Kaiarribak arraunlariak ditu. Bai, ezke bestela ezin du parte hartu. Hau da, bere arraunlariak eduki behar ditu, nahiz eta gero Arraun Lagunak eta Urkik laga beste arraunlari batzuk, baino bereak eduki behar ditu, bestela ezin du parte hartu. Gero, beste paragrafo batean esate dezue, jatorrizko hitzarmenean planteatzen zenaren konta Kaiarriba talde bihurtu denez, gaur egun bada halako tentsio bat. Eta eltezu eta inoiz eta inun Urkirolak aipatzen. Edo Urkirolakek etzun tentsiorik. Goazen proiektua zitzitea, proiektua ez da Arraun Donostiarran kontra, da denok proiektu bat egin, eta Urkirolak hor da gore bai. Arraunlariak eta bere instalazioak jartzen Kaiarriba klubaren mesedetan, ez da inun agertzen, hor tentsiorik ez daude. Lehenengo puntuan, eskatzen dezuenean, lehenengo bozketan, zate dezue, eta zati batekin, ados gaude, gobernu taldeari egin dezala bitartekari lana, susta dezala elkarrizketa, badakiko egin dula, baina hori ondo dago, baina bukaeran esate zue, traineru bateratuak, oain gizonezkoetan lortu gintzen, denen babesarekin. Gaur egun traineru horrek, gizonezko traineruak ditu, lagunakeko arraunlariak eta Urki kirolakeko arraunlariak. Behaien klubeko fitxekin lagatutak Kaiarribari. Hori gizonezkotan ematen da gaur egun, gaur. Emakumetan zergatik ez da apustu bateratua eman? Agian ez aldute emakumeak apustu berdina merezi? Bigarren puntuan esate zute, Arraun elkarte guztiekin hitzarmenak indarrean baditu emango dira diru laguntzak. Norbaitek beto eskubidea eduki dezake?
klub batek ez du sinatzen, eta orduan, Kaiarribak heldu dirua jasotzen, eta 20 urteko lana bertan bera geratzen da? Hori onargarria da? Eta bukatzeko, Kaiarriba Donostiarrari daukagu, trainerutan erreferentea izan behar du, gure hirian, atzeraka pausoak ezin dira eman, eta espero dezagun urrengo urtean emakumek ere proiektu bateratu honetan egotea, gizonezkoak bezala. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, bai. Sí, yo simplemente decir que, bueno, el que Donostia tenga una trainera unificada, una trainera que represente a la ciudad, yo creo que ha sido aspiración de muchas y muchos donostiarras durante muchos años. En un proyecto, que han trabajado en un proyecto apoyado por las corporaciones que han pasado por este ayuntamiento, por las corporaciones y por todos los grupos políticos que han compuesto estas corporaciones, y creo que eso es un valor que no debemos de perder. Efectivamente hay tensiones, ha habido tensiones, lo ha comentado Josu Ruiz. El proyecto de trainera masculina tardó tiempo en producirse. Con el proyecto de trainera femenina también está habiendo sus problemas. Es un mundo complejo, pero ello nada tiene que ver con el deporte base, al que estoy convencido que ahora nuestro compañero de gobierno y delegado de deportes explicará cómo se apoya el deporte base de todos los clubes. Que nada tiene que ver con el proyecto de trainera unificada, que, como digo, es una aspiración, yo creo, que de muchas y muchos donostiarras, y que de verdad me daría muchísima pena que por este asunto, por las dificultades que están surgiendo, en las que, por cierto, llevamos trabajando, y me consta que desde Deportes muchísimo más, pero lo que nos toca también desde la organización de la Concha, llevamos trabajando, llevamos dialogando, llevamos intentando intermediar durante muchas horas, durante muchas reuniones, durante mucho tiempo, y bueno, pues efectivamente hay problemas que habrá que ir limando y habrá que ir trabajando para tener también una trainera unificada femenina. Pero de verdad, la Donostiarra este año, como decía Josu Ruiz, está en la ACT, ha tenido una espléndida temporada. Creo que se merece todo el apoyo de este ayuntamiento, y creo que esta moción no ayuda en absoluto a consolidar un proyecto ansiado por muchas y muchos donostiarras, y en el que nosotros y nosotras, desde luego, vamos a seguir apoyando. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bai, arratsaldeon. Bueno, hasi baino lehen eskertu nahi dut zinegotziak egin duten defentsa, eta hortikan gainera, konkretuki Josu Ruizek egin duen defentsa. Bat nator berak esan duen guztiarekin. Eta, bueno, Alejandro jaunak esan duenez, ez naiz asko luzatuko, baina mozioan eskatzen dena, se insta al equipo de gobierno a mediar y a promover el diálogo entre todos los clubes de remo de la ciudad. El equipo de gobierno actual, el anterior y el anterior, llevan trabajando en mediar y promover el diálogo entre los diferentes clubes muchos años. Y me consta que a usted le consta, porque usted se ha reunido con todas las partes y así se lo han trasladado. Por lo tanto, no entiendo muy bien cuál es el objetivo de decir que hagamos algo que sabe que estamos haciendo. Que existen problemas en el remo femenino, evidentemente que sí. Que el escenario no es el que a todos nos gustaría, el más ideal, también se lo acepto, y por eso estamos trabajando en ello. Hasta el punto de llegar a conseguir algún acuerdo entre las directivas de Arraun, de Urki y las personas responsables de este ayuntamiento, y saltarse por los aires ese acuerdo en 24 horas. Y eso también me consta que le consta, por lo tanto sabe perfectamente dónde está el problema. Usted sabe perfectamente dónde está el problema. Nosotros tenemos que seguir trabajando en esa medida, pero no poniendo en tela de juicio el proyecto Calle Arriba. El proyecto Calle Arriba, gracias a Dios además, y gracias al esfuerzo de muchas personas, ha conseguido que el remo de esta ciudad, después de muchos años, genere la ilusión que está generando. Es verdad. En este momento, con una trainera unificada masculina, en la que ya le comenté en la comisión correspondiente que hay remeros que han logrado el ascenso que proceden del club Arraun, con una directiva mayoritariamente formada por personas de Arraun, que tienen un sentimiento de pertenencia a ese club absoluto, porque aquí se está poniendo en duda muchísimas cosas. Y claro, es inaceptable. En ese aspecto a mí por lo menos me parece inaceptable, porque aquí lo que se está poniendo en tela de juicio es un proyecto que después del esfuerzo de mucha gente y durante muchos años, lo que se pretende es que siga avanzando. Justo tenemos que estar en este momento en la dinámica contraria,
en la de consolidar un proyecto como Calle Arriba en la máxima élite del remo. Ese es el objetivo que deberíamos marcarnos como ayuntamiento. Ese. Y no es ningún objetivo fácil, créame. Hemos conseguido el ascenso y queremos seguir dando pasos hacia adelante, tanto en el remo masculino y, por supuesto, también conseguir una traineira unificada femenina. Y, por mi parte, claro, cuando se dice que se gestione el remo en el segundo punto, siempre y cuando existan convenios con cada uno de los clubes de remo existentes en la ciudad, bueno, pues si tenemos que gestionar los diferentes proyectos deportivos de esta ciudad, como le han señalado, de esta manera tan particular, pues podemos empezar a hablar de cómo se gestiona el baloncesto masculino, donde hay 16 equipos en la ciudad que no tienen convenios con el equipo de máximo élite, o el balonmano femenino, donde hay otra serie de equipos femeninos en la ciudad que no tienen convenios en este momento con el máximo exponente del balonmano femenino de esta ciudad, o el baloncesto femenino, donde ocurre exactamente lo mismo. Esto es un proyecto deportivo estratégico para esta ciudad, que ha costado muchísimo trabajo sacarlo adelante. Y usted, en este segundo punto, lo que pretende es, no sé por qué, cuestionarlo. Y si aplica esa misma vara de medir a diferentes proyectos de esta ciudad, pues entonces nos podemos cuestionar todo. ¿O acaso la pregunta que le dejo en el aire, el remo es diferente? Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo tengo crudo porque hay muchas cosas para contestar. Calle Arriba debe tener remeros propios para poder concurrir, sí, y no digo que no. Lo único que digo es que lo que hay ahora no corresponde al espíritu del convenio de 2009. Consideramos que es un problema porque eso origina una tensión. Y Urkirolak, no hay tensión con Urkirolak, decía Josu. Bueno, Calle Arriba tiene un convenio con Urkirolak, no tiene ningún problema, entiendo yo, pero tal vez me equivoco, que no hay tensión entre Calle Arriba como proyecto unificado de trainera y Urkirolak. Sobre el hecho de que se nos intenta dar la intención de querer matar el proyecto Calle Arriba. Para nada, lo que cuestionamos es esa subvención. El proyecto Calle Arriba tiene sentido, creemos que tiene sentido, sin una subvención de esas magnitudes y sobre todo sin una subvención así, sin que haya convenios con todos los clubes. Creo que al final, lo he entendido de la boca del representante del PC, tenemos dos visiones distintas. Consideráis que el objetivo último es tener un equipo fuerte, pase lo que pase, cuál sean las medidas. Bien, es un objetivo legítimo. Nosotros no lo vemos así. Creemos que lo primero que hay que cuidar son las formas. Y para cuidar las formas hay que tener un convenio en condiciones. ¿Y por qué digo que es muy importante, incluso para mantener ese proyecto? Porque lo que hay ahora es una situación asimétrica y desequilibrada. Para que haya un convenio en condiciones y que todo el mundo esté a gusto, tanto Calle Arriba como Arraun Lagunak, los dos tienen que encontrar algo positivo. ¿Y cómo vas a una negociación con un tal desequilibrio? Que Calle Arriba, al final, va a tener 100.000 euros cada año con convenio o sin convenio. Arraun Lagunak ha cedido todos sus remeros, lleva 3 años sin cobrar nada y no tiene equipos masculinos para competir, con lo cual lo tiene más crudo para tener subvenciones. O sea, la situación es totalmente asimétrica con esa subvención incondicional de 100.000 euros, y acabo con esto, y creemos que hay que pensar en corregir esto para establecer las condiciones buenas de que puedan hacer un convenio en condiciones entre esos dos clubes. Eskerrik asko, botatzera pasatuko gara, puntuz puntuka eskatu dute, ez dago arazorik, ezta? Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, bai. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, da bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, beraz ez da mozioa onartzen, eta ez dago boto azalpen txandarik. Hurrengo puntura pasatuko gara. Bosgarren kontrol mozioa, Gazteria Departamentuaren plan estrategikoko ekintzak direla eta Amaia Martingarin irabazi Donostia taldearen bozeramaleak aurkeztua.
Moción de control presentada por Amaya Martín Garín, portavoz del Grupo IEAS y Donostia, sobre acciones del Plan Estratégico del Departamento. Moción de control presenta el Grupo IEAS y Donostia sobre acciones del Plan Estratégico del Departamento de Juventud. Recasco. El Plan Estratégico del Departamento de Juventud del Ayuntamiento 2017-2020 parte del diagnóstico sobre niñas, niños, adolescentes y jóvenes de San Sebastián que se hizo en 2014 durante los meses de abril y noviembre de 2014. Tras el diagnóstico se contrató a la misma empresa para la elaboración del primer Plan Municipal de Infancia y Juventud de San Sebastián. Desde nuestro grupo interpelamos por aquel diagnóstico, ya que además de haber pasado 3 años desde el mismo y haber crecido de forma notable la pobreza crónica y laboral en nuestro territorio, entendíamos que esto tenía una repercusión específica en la realidad de nuestros jóvenes, de modo que consideramos importante también recoger los posibles cambios sobre su propia situación, porque pensamos que es preciso, por supuesto, implementar políticas públicas contra la pobreza y la exclusión específicas para tanto infancia como juventud. Interpelamos en el mes de julio al objeto de conocer qué medidas se iban a desarrollar para ampliar la oferta de servicios a la infancia en los meses estivales, poniendo el foco en la accesibilidad a las actividades planteadas por la campaña UDA para todos los menores. Además, lo hemos sacado también en otras comisiones. Hemos comentado que nos preocupa los resultados del informe Nativos de la Crisis, los niños de la llave, que bueno, da a conocer unos datos, la verdad, preocupantes. Y por ese motivo queríamos conocer información sobre esta realidad en Donostia. La concejala delegada nos informó que del desconocimiento, por lo menos que no conocía, no le constaba que se diera esta realidad en Donostia. Sin embargo, año a año se conceden ayudas a diferentes entidades para organizar colonias de verano para responder a esta realidad. Y el propio Departamento de Juventud reconoce que cuando llega la época estival y se acaba la época escolar, muchos de estos menores se encuentran ante una larga época de tiempo libre sin ninguna actividad que realizar, sin ninguna ocupación, y niños que en muchos casos se encuentran sin acompañamiento. Entonces, ante la ausencia de información, reclamamos la necesidad de incrementar las sinergias interdepartamentales al objeto de hacer un mapa real y completo que permita atender a las necesidades de la infancia de forma integral, potenciando la participación de los menores en situación de vulnerabilidad en las actividades programadas. La oferta actual de deporte de actividades de la campaña UDA, desde nuestro punto de vista, no facilita la accesibilidad de todos los menores a estas actividades, principalmente por el coste que tienen. Y si a eso añadimos el cierre de Chocos y Gaztelecos durante el verano, nos encontramos ante una situación que dificulta el acceso a muchos menores a actividades de ocio y entretenimiento. Por eso hemos traído esta moción hoy, para que se elabore un informe, proponemos elaborar un informe sobre la situación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de San Sebastián en situación de vulnerabilidad, incorporando su visión y uso de la oferta de ocio y deporte actual tanto a lo largo del curso escolar como durante la época estival. Informe que planteamos incorporar al Plan Estratégico del Departamento de Juventud a objeto de establecer una línea de actuación básica y, por otro lado, también proponemos que se incorpore la visión que desde el Departamento de Acción Social hay sobre los menores de familias vulnerables de la ciudad, al objeto de intentar mejorar o adaptar la oferta de ocio. Y, por último, a presentar en el plazo de 2 meses el cronograma relativo al grado de desarrollo de las acciones marcadas para el presente año 2017 del Plan Estratégico del Departamento de Juventud. Eskerrik asko. Bai, talde popularrak, gero, EH Bilduk. Bai, kaixo eta arratsaldeon. Irabaziko honako kontrol mozioarekin proposatzen duena, EH Bildu taldetik uste dugu baietz landu beharreko gaia dela eta datozen hilabeteetan landu daitekeela proposatzen dana. Egia da, batzordeetan eta honako kontrol mozioan jasotzen dituzuen testuak, ideiak, proposamenak eta zertxobait nahaskorrak iruditzen zaizkiula, baino funtsean ados gaude eskaera zehatzarekin.
Halaber, Gaztediako bulegotik egiten ari den lana eta udal talde politikoekin ahalegintzen ari diren gertutasuna eta informazioa eskertu beharra daukagu momentu hontan, bilera ezberdinetan parte hartzeko aukerak zabaltzen ari zaizkigu, ekarpenak egin, planaz informatzen zaigu eta elkarlanerako bide horretan jarraitu behar dugula uste dugu. Baino egia bada ere udalaren beste arloetan horrelako jokabidea erakutsiko balu udal gobernua guztion artean ere asko ze politika hobeagoak landuko genituzkela gure hiriko herritarrentzat. Halaber, mozioari itzuliz, esan bezala irabaziren proposamena bideragarria ikusten dugu, Gaztedia eta ongizate sailaren artean orain arteko lana eta koordinazio guneak gutxi etxigabe lan sakona egin daitekeela uste dugu, eta horregatik baiezko bozka emango dizkiogu lehendabiziko 2 puntuei. 3. puntuari dagokionean kontra bozkatuko dugu, ez bai dugu uste korrika eta presaka egiten diren informeak espero edo lortu nahi ditugun helburuak beteko luketenik. Hortaz, espero dugu udal gobernuak egoera zailetan dauden familia haur zein gaztetxoekiko eskatzen den informea eta egiten den proposamena aintzat hartzea, eta lana aurreratuta dagoenean orain arte egin den moduan proposamenaren inguruan informazioa pasako zaigula. Eskerrik asko, talde sozialistak, ez, talde jeltzaleak, bai. Arratsaldeon berriro. Pues efectivamente, el Plan Estratégico del Departamento de Juventud para el trienio 2017-2020 parte del diagnóstico realizado previamente por una empresa externa contratada para ello. Por una sencilla razón, además, porque entendemos que es fundamental darle continuidad en la medida de lo posible a la labor que se realizó por las personas que nos antecedieron en las responsabilidades de gobierno. Usted parte de algunas de esas premisas que no son ciertas, y se olvida citar otras que, a mi modo de ver, dejan en mal lugar su trabajo de control sobre este Gobierno. Le acepto que plantear el plan estratégico nos ha llevado más tiempo del que hubiésemos querido. Es así. Y por primera vez, eso sí, podemos decir que ya contamos con el primer Plan Municipal de Infancia y Juventud. Ahora bien, para llegar a él, dimos, como le ha recordado la señora San Pedro, la posibilidad de trabajar conjuntamente todos los grupos de este ayuntamiento. Por la razón expuesta anteriormente, porque lo que consigamos tiene que ser el común acuerdo de los presentes. Y en esa posibilidad de trabajar conjuntamente todos los grupos y elaborar un plan que cuente con el consenso de todos y que, consecuentemente, ha dilatado los plazos, ¿me quiere decir cuántas aportaciones realizó usted? Hoy realiza aquí una moción que pone en tela de juicio todo lo desarrollado hasta este momento. Yo entendía que este plan contaba con el consenso del fruto de trabajo de ese grupo, para eso se creó. ¿O qué es lo que se pretende? ¿Volver atrás y que volvamos a pasar otros 3 años? ¿Y volvamos al principio? O si no, ¿por qué no ha realizado ninguna aportación si considera que esto es tan importante? No lo sé, pero no termino de entender la moción, porque entiendo que su participación en ese grupo de trabajo será precisamente con ese objetivo, para lograr un consenso y conseguir un plan de trabajo y un plan municipal de infancia y juventud que sea positivo y que contribuya a recoger todas las cuestiones que usted aquí hoy plantea. Por lo tanto, creo que le deja muy mal lugar, porque hemos hecho numerosísimas reuniones y usted no ha hecho ni una sola aportación. Eso sí, hoy viene aquí con una moción. Ya me gustaría que me explicara para qué entiende que es un grupo de trabajo. Nosotros lo que tenemos claro es que estamos en marcha y vamos a seguir adelante. Y uno de los retos fundamentales del Departamento de Juventud, eso sí, se lo garantizo, es trabajar conjuntamente con otros departamentos municipales, como no puede ser de otra manera. Por supuesto, con el Servicio de Prevención de la Infancia, por supuesto, con Acción Social, por supuesto, con Deportes, por supuesto, con Euskera, por supuesto, con Echeguincha, con todos, porque es un plan de juventud que necesitamos la cooperación de todos y porque los recursos municipales no son ilimitados y necesitan de la coordinación y las necesidades de todos los departamentos. En cuanto al segundo punto,
nos insta a incorporar en el plan la visión que desde el Departamento de Acción Social hay sobre la situación de los menores de las familias vulnerables de la ciudad. Un tema muy importante, sin duda alguna. Pero eso sí, me vuelve a sorprender. Si usted se hubiera tomado la molestia de leerse el plan, hubiera visto que en el apartado 3.1.7.2 se habla precisamente de reforzar la etapa infantil de 5 a 11 años. Y eso implica a juventud, implica a acción social, implica a Kirolak e implica también al servicio de euskera. Por lo dicho, por lo que acabo de señalarle, porque para poder destinar recursos públicos hace falta, lógicamente, tener que coordinarlos entre todos. Eskerrik asko, izteko txanda. Bien, pues lamento que las mociones, iniciativas que se traen a este pleno se tomen como, no sé, amenazas, porque esto también son aportaciones, quiero decir, y cada grupo decide en qué manera trae aquí, sí, sus aportaciones. Yo creo que esta iniciativa ha sido traída de una forma constructiva, respetuosa, con el ánimo de mejorar. Se ha dicho claramente qué es lo que se pedía y sí, efectivamente, yo me he leído los planes y precisamente porque me he leído los planes y al diagnóstico digo, pues mira, se puede mejorar. Lo hablamos en el grupo y decimos, bueno, hay un diagnóstico hecho, pero ha pasado tiempo y sería conveniente actualizarlo y ahondar. ¿Qué problema hay? ¿Eso me deja en mal lugar? Lo que traemos no son más que aportaciones. Usted puede decidir si seguir adelante o no. Pero bueno, desde luego descalificar que traigamos mociones de control aquí, esto es una aportación como cualquier otra, esto es una aportación como la que puedo hacer en el grupo de trabajo. Y lo que no entiendo, sí. Lo que pasa es que parece que les molesta que les hagan mociones de control, les molesta y cuando son en positivo, en forma constructiva. Pues me dirá usted ha leído. ¿Usted parece que me estoy metiendo con el Departamento de Juventud? ¿Le parece que me estoy metiendo con usted, con la labor de concejal delegado? Todo, de arriba abajo, está planteado de una forma constructiva. Eso sí, les molesta. Ese es su problema, no es mío. Bai, eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu jarraian. Inorrek ez du eskatu puntuz-puntuka? Bai, ez dago arazorik ez, 3 dira. Bale. Orduan, den puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, 2. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen eta ez dakit talderen batek, bai, talde popularrak. Muy brevemente, nosotros nos hemos abstenido a los 2 primeros puntos porque la verdad es que por más que hemos intentado entender lo que realmente en concreto quería plantear el equipo proponente, no lo hemos entendido. Sinceramente, yo no lo he entendido. Entonces, bueno, pues por prudencia pues me voy a abstener porque igual es que estoy torpe o, bueno, no sé, que no capto, no sé. La verdad es que no entiendo. Y luego el que sí he entendido es el tercero. Claro, el tercero, pues a elaborar en 2 meses un cronograma, se me parece una utopía. Y creo que lo ha dicho, me parece que ha sido Nayara San Pedro, pues una cosa que se hace deprisa y corriendo, pues al final pues no sirve para nada. Entonces, ese sí que lo he tenido en mi nombre, en mi grupo, claro, desde el primer momento. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. 6. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko Loik Alejandrok aurkeztua hondakinen edukiontzia kentzea dela eta. Moción número 6. Moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia en relación con la retirada de contenedores de residuos. Bai, hau zuzenean irakurri eta gero bozkatu egingo dugu, Irabazi taldeak irakurriko du. Bai, eskerrik asko. Bat, Donostiako udalbatzak ertzatzuki eskatzen dio udal gobernuari hiri hondakinak botatzeko bete beharrak behin eta berriz urrazten ari direla egiaztatzean tokian bertan eman dezala horri buruzko informazioa, bidezkotzat jotzen dituen bitartekoak erabiliz, hiri hondakinak botatzeko dituzten bete beharrez ohartarazteko herritarrak. 1.
El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a que, cuando constate incumplimientos reiterados en el depósito de residuos urbanos, informe in situ con los medios que considere oportuno, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre sus obligaciones en materia de depósito de residuos urbanos. Bi, Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuari hondakinak botatzeko edukiontzak kentzean tokian bertan azal diezaiela herritarrei zergatik kendu dituzten eta zer beste aukera dituzten hondakinak botatzeko. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a que, cuando procede a retirar contenedores de residuos, informe in situ a la ciudadanía sobre las motivaciones de dicha retirada, así como las alternativas que tiene para depositar sus residuos. Hiru, Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuari azter dezala eta hondakinen batzorde ez iraunkorrean azal dezala, zein diren herritarrek hondakinak betetzeko dituzten bete beharrak ez betetzeko arrazoi nagusiak. 3. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a que analice y presente en el seno de la Comisión no permanente sobre residuos los principales motivos de incumplimientos en materia de depósito de residuos por parte de la ciudadanía. Aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. Zazpigarren kontrol mozioa irabazi taldeko Amaia Martin Gariñak aurkeztua udal dokumentuak erraz irakurtzeko modukoak izatea dela eta. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre la incorporación de criterios de lectura fácil en la redacción de documentos municipales. Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues qué mejor que una iniciativa sobre lectura fácil el Día Internacional del Derecho a Saber. Esto muestra que el derecho a saber no es una cuestión baladí, que preocupa, como es el derecho a necesidades básicas como la alimentación o la sanidad. Y bajando a Euskadi, hay cifras que cuantifican en un 30% el número de personas que tienen dificultades lectoras o de comprensión del lenguaje administrativo. Opinamos que no solo lo decimos nosotros, proporcionar materiales de lectura fácil es una cuestión de democracia y accesibilidad. Es un derecho democrático que todas las personas tengan acceso a la cultura, literatura, información y de forma comprensible, porque leer da a la persona tremenda cantidad de autoconfianza, capacitándola para ampliar su visión del mundo y controlar su propia vida. La lectura fácil se dirige a todas las personas, en especial a aquellas que tienen dificultades lectoras, ya sea transitorias o permanentes. Hay que destacar el trabajo que se ha hecho, los avances de la lectura fácil en la red de lectura pública vasca y sus bibliotecas, así como los diferentes clubes de lectura fácil. Sin embargo, también hay que comentar que alertan el peligro de los grupos en euskera debido a la escasez de títulos editados. Gracias a esto que estoy comentando, la lectura fácil es posible destacar aquello más relevante de la información, diseñando textos de una forma directa para ser comprendidos por el mayor número de personas posibles. Sin embargo, nos encontramos, y esto ya tuvimos ocasión de comentarlo en la comisión, que en la Administración una gran parte de los textos resultan complicados de entender para la mayoría de las personas. En este ámbito, el Ayuntamiento de Gasteiz fue el primero de los municipios vascos que se unió al movimiento Impulso a la Lectura Fácil. El Ayuntamiento de Bilbao ha venido revisando y adaptando desde la Carta de Servicios al último programa de fiestas. En fin, en diferentes municipios cercanos se han hecho múltiples iniciativas, así como el Gobierno vasco. Y teniendo en cuenta los datos de avance en esta materia, en lectura fácil, consideramos importante que también nuestro ayuntamiento se sitúe igualmente a la altura en los cambios a realizar al objeto de hacer accesible toda la información, o al menos toda la que se pueda y que el ayuntamiento genera. Por ello, instamos al Gobierno municipal a impartir, por un lado, formación específica en el ámbito de la lectura fácil a los y las trabajadoras responsables de la redacción de documentos municipales, a redactar los documentos de mayor impacto institucional mediante criterios de lectura de lenguaje claro y lectura fácil,
a establecer un cronograma para la edición progresiva de los documentos normativos actuales bajo criterios de lectura fácil y lenguaje claro y, por último, a impulsar la difusión de materiales editados con criterios de lectura fácil. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Sí. Voy a empezar diciendo que esta moción la he entendido un poquito mejor, lo cual me tranquiliza porque me empezaba a preocupar. Voy a hacer también otra confesión. En mi grupo estamos bastante de acuerdo con lo que se trae aquí a colación. Muchas veces en mi afán de mejorar en mi nivel de euskera, pues trato de entender los textos en euskera y me resulta dificilísimo. Pero es que luego me tranquilizo cuando voy al español y veo que me resultan igual de complejos, porque hay palabras que no los cojo por ninguna parte. Entonces digo, bueno, ya no es un problema de dominio de las lenguas, sino de cómo redactamos. Bueno, dicho esto, un poco con más sentido de humor, lo que propone en este caso de ahora sí es bastante razonable. Es decir, tenemos que ser capaces de que la ciudadanía, que es a la que le tenemos que resolver sus problemas, dar respuesta a sus necesidades, que nos entienda lo que estamos haciendo y lo que aprobamos. Es que si no, pues estamos haciendo un pan como unas tortas. En la propuesta hay 4 puntos. Los 2 primeros, nosotros, si nos permiten la votación por puntos, vamos a abstenernos. Nos vamos a abstener porque en este momento nosotros no tenemos el criterio para saber si el Gobierno en este momento pudiera estar en condiciones de impartir formación específica en el ámbito de la lectura fácil a los y las trabajadores responsables. No sabemos si podría hacerlo, ni en qué plazo, ni qué supondría, etc. Entonces, claro, pues por prudencia nosotros nos vamos a abstener, que sea el equipo de... pues sí, esto lo podemos hacer en un plis plus. Pues fenomenal, adelante. El punto segundo nos pasa un poco lo mismo, porque también se dice redactar los documentos de mayor impacto institucional mediante los criterios. Bueno, pues esto igual ahora tampoco se puede hacer. Pues instar a hacer algo que nosotros no tenemos claro que se puede hacer, pues nos parece que no sería del todo correcto. Nos vamos a abstener. Los 2 últimos nos parecen que entran dentro de lo más posible. Establecer un cronograma para la edición progresiva. Eso sí nos parece que además entra un poco en relación con lo que contestó, si no recuerdo mal, el propio delegado en la comisión, delegado de gobierno en esta materia, que efectivamente esa es la voluntad, que eso es a lo que se quiere llegar, que se está en ello. Y bueno, se podría establecer un cronograma, sino, pues en un horizonte de 2 o 3 años podemos hacer esto. Eso nos parece más plausible y no tenemos inconveniente de respaldarlo. Y por último, el 4º punto, se insta al equipo de gobierno a impulsar la difusión de materiales editados con criterios de lectura fácil. También nos parece razonable. Si lo que ya está editado y existe con criterios de lectura fácil, bueno, pues que se difunda y que lo conozca la ciudadanía. Pues eso o sea que hay dos líneas. Lo que ya está hecho, pues que se explicite más y se dé más difusión, y lo que hay que hacer a futuro, pues vamos a ver lo que dice el equipo de gobierno, en dónde nos podemos meter y dónde no nos podemos meter. Y me sobra un minuto, qué bien. Eskerrik asko, EH Bildu taldea. Bai, eskerrik asko eta atxalde on denoi. Bueno, lehenik eta behin esan behar dugu filosofiarekin bat gatozela, eta oroar hemen planteatzen den helburuarekin ere bai. Talde proposatzaileak berak, zinegotziak berak aipatzen duen bezala, eta hitzez-hitz irakurriko dut, zen uste dut gakoa hor dagola, en la administración, en la mayor parte de los textos que se publican resultan complicados de entender para la mayoría de las personas. Tienen un exceso de tecnicismos, una sintaxis compleja y una presentación poco clara. Eta, azkenian hemen bilatzen den helburua da gure arauak, gure edukiak modu errez batean edozeinek uler dezakela bere egoera dana dala oroar. Horregatik oso interesgarria iruditu zaigu lehenengo puntua, esaten formazioa beharrezkoa dalako, ikasi egin behar dalako horrela idazten, ikasi behar dalako horrela komunikatzen, ematen du hau oso erreza dala, baina errez komunikatzea oso zaila da. Hemen, erronka honetan, herritarrei gure edukiak eta arauak trasladatzeko erronka honetan, benetan berriro ere gardentasuna eta gobernantza berria inplikatuta daude, eta nolabait benetan parte hartzea errestu nahi baldin badugu hau funtsezkoa da. Hirugarrenarekin esango dut zalantzak izan ditugula, ez planteatzen dalako kronograma bat sartzea, hori
ondo ikusten dugu, aukera bat ematen dio udal gobernuari, pausoak emateko eta poliki egiteko, bai izan degula zalantza, planteatzen zunean dokumentos normativos, suposatzen dugu helburua dela dauden arauak nolabait eduki hoiek trasladatzea, eta hortaz bai esko emango diogu, bai hirugarrenari ere noski egiten diren materialak zabaldu behar direlako, bestela zertarako egiten diren. Aldiz, bigarrenarekin abstenitu egingo gera. Esan bezala, filosofiarekin bat etorreita, uste dugu hemen badaukagula agian aldez aurretik egin beharko dugun eztabaida bat. Eta da, ¿cuáles son los documentos de mayor impacto institucional o exactamente qué es lo que se propone cuando se está hablando de impacto institucional, se está hablando de los objetivos que se buscan, de las normativas, Bueno, ahí hemos tenido un poco, por precaución, abstenernos, no porque creo que no estemos un poco con este objetivo y este reto, ¿no?, que a futuro, pero quizás ese segundo punto habría que afinar un poco más qué es lo que estamos buscando con él, y simplemente pues, en ese sentido nos vamos a abstener, pero como he dicho, en los otros 3 puntos votaremos a favor y en general, resumidamente, estamos de acuerdo con la filosofía y con el objetivo que aquí se plantea. Ondo, talde jeltzaleak. Bale. Bai egonda, izteko txanda da orain, irabazi taldearen aldetik. Bai. Puntuka bozkatzeko, bai. Baina, izteko txanda dauka irabazi talde. Delegatuak erantzutera zijoala, baina orduan eske beti historia berdinekin gaude. Ni ze erantzungo dut, ez badakit zuek ze pentsatzen duzuen. Ez dakit, bi pare gauza, en fin. Mozio bat, kontrol mozio batek jatorrian interpelazio bat dauka, eta erantzunak interpelazioa ematen zaizkie. Nik bakarrik esaten dut, horrela ezarrita eta konfiguratuta daukagudako tresna hau. Eta hemen, ematen dena da, mozio batean jasotzen den posizionamentuari buruzko eztabaida. Bai? Bozketara pasatuko gera, 4 puntu dauzka mozioak, eta banan-banan bozkatzea eskatu dute hainbat taldeek, ez dago eragozpenik. Beraz, banan-banan joango gera, lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, bigarrengo puntuari aldeko botuak, bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta laugarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da. Beraz, mozioa puntu bakar batekin onartua gelditzen da, eta orain boto azalpen txandan, Eusko Alderdi Jeltzalea bakarrik eskatzen dititza. Bai. Bueno, voy a repetir más o menos de manera más sucinta lo que ya comentamos en la comisión. Tanto no entiendo, creo que hay que explicar el voto porque realmente ahí están los mismos argumentos. Es decir, el gobierno municipal y el grupo el que le hablaba también en este momento, estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que crear formatos accesibles y comprensibles. Y estamos, y lo dije también en aquel momento, a favor del principio de la accesibilidad universal a la información. Es indispensable que esto sea así y, sinceramente, creemos que va a ser así también en el futuro y que todas las instituciones caminan y caminaremos hacia ese lugar. Eso lo tenemos claro. Lo que sí es cierto también que no todos partimos del mismo punto, ni tampoco tenemos los mismos medios. Es por eso que no tenemos ningún problema de aprobar el punto 4 e incluso forzar a trabajar con ustedes el punto 3, pero no podemos comprometernos en una moción, y yo entiendo que cuando ya alguien toma la decisión de traer a este pleno una moción y insta a que la otra parte
realice algo, si la otra parte asume que lo va a hacer, lo tiene que hacer. Y yo, sinceramente, no le puedo asegurar que el punto 1, 2 y 3 a día de hoy lo podamos realizar. Voluntad hay. Voluntad de colaborar con ustedes si quieren, también. Pero esa es la única razón por la cual no votamos a los 3 puntos. No es una razón de diferencias de fondo. Y eso sí que me gustaría aclarar el motivo del voto y el fondo también de la cuestión. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gara. 8. kontrol mozioa, PP taldeko Miren Albistur Garmendia. Moción de control que presenta el Grupo PP sobre la calle San Bartolomé. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua San Bartolomé kalea dela eta. En relación con calle San Bartolomé. Bai, puntu honetan, boto azalpen txanda bakarrik egitea erabaki gendun. Eta beraz, denengo bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain boto azalpen txandan, txikitik handira, irabazi taldeak denengo. Eskerrik asko, labur. Nos hemos abstenido al punto 1 porque nos parecía que en la propuesta, bueno, que conste que no hemos votado en contra, es decir, que en el fondo compartimos ciertas cosas, pero la abstención tiene ese motivo que el Consejo Asesor de Planeamiento nos parece que es un Consejo Asesor esencial donde se deba debatir también y nos ha parecido como una carencia en este punto 1 que nos ha impedido votar a favor de este punto 1. Y sobre el punto 2 nos hemos abstenido porque lo que entendemos con cambios normativos en la redacción que propone el Partido Popular es, y como lo ha manifestado ya varias veces en otros foros, es retirar la declaración de zona saturada. Y en realidad no estamos seguras de que haya que retirarla y tampoco decimos que hay que mantenerla, que hay que estudiarlo, porque una cosa es que haya locales cerrados hoy en esta zona, y otra cosa es que no haya licencias activas, es decir, que puede haber locales cerrados y todavía licencias, o sea, que se puedan desarrollar actividades hosteleras. Y creemos que habría que hacer un repaso exhaustivo de cómo está la situación. Para decirlo de otra forma y más simplemente, no es porque vemos en la calle que hay locales cerrados que no hay posibilidad de tener actividad económica. Y además, con los próximos desarrollos, puede volver a saturarse. Bai, eskerrik asko, talde popularrak, bai. Bai, eskerrik asko, arratsalde on guztioi. Bien, simplemente para recordar una moción que, como acaba de decir el señor Viles, cuando aprueban algo, les gusta, asumen que lo tienen que hacer. Efectivamente, traemos hoy una moción que se aprobó en este pleno hace 6 meses, que la asumió el propio equipo de gobierno y que a día de hoy no se ha hecho. Con lo cual, pues, bueno, estamos en esa situación. Lo que volvemos a hacer es insistir en esa posibilidad que tenemos la calle San Bartolomé, que ha dejado de ser zona saturada desde hace lustros. Cualquiera que pase por ahí, cualquiera que haya frecuentado esa zona en los últimos años, ya no digo meses, en los últimos años se dará cuenta no solo de que hay un montón de locales cerrados, sino de que la actividad, en este caso hostelera, no corresponde a la denominación que figura en la ordenanza preceptiva, y con lo cual lo que venimos a traer aquí a colación es que se adecúe bueno, pues la norma a la realidad. La norma no puede ser estática, con lo cual tiene que adecuarse a la realidad. Preguntados en comisión, pues el equipo de gobierno contesta que bueno, que sí que se va a hacer, pero que se está estudiando también una serie de posibilidades y que bueno, se va a poner un trabajo a disposición de los grupos de este pleno. Y lo que creemos es que bueno, pues había que haberlo hecho ya, pero bueno, que estamos a tiempo, que es positivo que se traiga toda la documentación e información necesaria, que se hagan los debates que haga falta, pero que se proceda al cambio de denominación de San Bartolomé como zona saturada, porque ha dejado de serlo, insisto, desde hace lustros. Gracias. Bai, eskerrik asko, Bildu taldeak, bai. Bai. Bertan, zonalde hortan gauzak hobetu behar direla, noski eta horren alde gaude. Baina ez dugu uste zona hori bizi berritzeko bakarrik
lortuko dala zona asetu gabea izendatuta. Es decir, diciendo que es zona no saturada de hostelería, no creemos que se va a conseguir mejorar la situación de la zona. Gainea, pentsatzen dugu, proiektu hortan ingurumen sailak parte hartu behar dula, berdintasun sailak ere parte hartu behar du, punto kritiko bat dagoelako zonalde hortan, baita ere ondo ikusi behar da eta agian hobetu behar dira bai espaloiak, bai mobiliarioa, bai argitegia, eta hemen bakarrik hosteleriai buruz hitz egiten ari gara. Eta guk uste dugu hori bere osotasunean aztertu behar da. Talde sozialistak, ez? Talde jeltzaleak ere ez, eta beraz hurrengo puntura pasatuko gara. 9. kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Miren Albistur Garmendiak aurkeztua Miramar Jauregiko lorategietan. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa al aparcamiento en los jardines del Palacio de Miramar. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Miramar Jauregiko lorategietan aparkalekua dela eta. Gracias, nuevo señor alcalde. Bien, pues hablamos ahora de un tema que ha levantado cierta polémica en la ciudad en este verano, y es la relativa a la posible construcción de un aparcamiento en los jardines del Palacio de Miramar. El Palacio de Miramar, que como sabemos, así como el conjunto de sus jardines, está declarado como un monumento histórico artístico de carácter nacional, es asimismo conjunto monumental afecto al Camino de Santiago, y precisamente por todo esto se encuentra protegido por el propio Ayuntamiento de San Sebastián en su Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido, clasificado en el Grupo A, esto es, con el mayor grado de protección posible. Con lo cual no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando de una intervención que supondría destruir el Palacio de Miramar, al menos en su zona ajardinada. Porque esa parece ser la intención del equipo de gobierno, la de construir un parking bajo los jardines de este emblemático conjunto, y al hilo de esto, pues durante este verano se han enviado cartas a una serie de domicilios de la zona, aledaños del Palacio, para tantear el número real de personas que estarían interesadas en adquirir una plaza de estacionamiento en ese futuro aparcamiento, según consta en la misiva firmada por la concejala delegada de Movilidad, la señora Pilar Arana. Se señala en la carta que la ubicación prevista para el aparcamiento es la parcela del Palacio de Miramar, esto es, no nos estamos inventando nada raro, equipamiento que contaría con unas 200 plazas para vehículos tipo turismo ubicadas en 2 plantas, con acceso y salida rodada desde el Paseo de Pío Baroja y acceso peatonal desde el Palacio. Esa es la carta en los términos en que se envía a los vecinos de la zona. Se señalan además bueno, pues los precios, que aunque esté por determinar el régimen de titularidad de las plazas, pues se ofertan precios aproximados que rondarían en concesión los 22.000 euros, IVA incluido, y en propiedad los 35.000 euros, IVA incluido. Evidentemente el gancho, eso es bonito, suena bien, a alguien que esté viviendo en las proximidades, bueno, pues le puede sonar apetecible esa oferta, y se ha contestado en este sentido por parte de vecinos, haciendo ver bueno, pues, cierto interés por... Gracias, Amaya. Cierto interés por conseguir o por adquirir una plaza en ese posible futuro equipamiento. En comisión le preguntamos al señor alcalde de la ciudad, quien nos contestó que, bueno, la pretendida ubicación pues surge de una necesidad detectada porque bueno, pues se van cada vez a utilizar más el Palacio Miramar como complemento a los usos que tiene actualmente el Palacio Cursal, y que uno de los defectos que los usuarios echaban en falta es la falta precisamente de aparcamiento bueno, pues para poder acudir con más facilidad al Palacio de Miramar. Bien, eso nos parece interesante, y que puede ser incluso positivo buscar un lugar adecuado para que puedan efectivamente aparcar sus coches los usuarios. Pero entramos ya a lo importante, que es que para esa intervención se prepare o se propugne o se quiera perpetrar a lo que nosotros modestamente y humildemente creemos que va a ser o puede ser, llegar a ser un despropósito, como es el de destrozar un conjunto monumental. El precio aproximado son unos 5 millones de euros, y esto nos trae a colación también que campaña similar se propuso en Eguía, en el barrio de Eguía,
donde no se llegó el tanteo, los vecinos no llegaron a mostrar tanto interés como en el caso del Palacio de Miramar. Lo que nos preocupa no es que no se construya un aparcamiento en las proximidades, sino que si se va a hacer un proyecto de ese tipo, que se estudien alternativas razonables para no destruir ni los jardines ni ninguna otra parte de la finca del Palacio de Miramar como elemento protegido que es, y que se busquen alternativas razonables para ubicar ese posible aparcamiento. Muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldeak, bai. Eskerrik asko. Bueno, siento provocar seguramente decepción a Chema y al Partido Popular. No vamos a respaldar la moción. Voy a explicar por qué. Creemos que es un error plantear un aparcamiento debajo de Miramar, pero en parte por las preocupaciones que ha expresado el PP relativas a las posibles afecciones a este monumento catalogado, pero también porque puede haber una afección al arbolado en superficie. Y creemos sinceramente desde nuestro grupo que en lo que va de legislatura el arbolado ya ha sufrido bastante en esta ciudad. Pero el Partido Popular plantea en su moción buscar otra alternativa para aparcamiento. Pues siento decir que no lo vemos, y esto por tres razones principales. La primera de ellas es que la encuesta que se ha hecho y que ha mencionado el PP en su moción, los resultados, las conclusiones que se pueden sacar de esa encuesta es, entre otras cosas, que la mitad de los interesados y interesadas ya tiene garaje, y que de toda esa gente casi un tercio tiene un vehículo. Con lo cual, aparte de tener un cierto componente especulativo, entendemos por esos resultados que no hay existencia de una demanda masiva y urgente. La segunda zona es que zonas de aparcamiento, en la zona entendemos que hay suficiente. Si comparamos, por ejemplo, con el barrio de Gros, no vemos que haya déficit comparando con esa zona. Gros tiene mucho más densidad de población y no tiene más zonas exclusivas de aparcamiento para residentes, por ejemplo. Con lo cual, poner el foco sobre esta zona y demostrar que aquí hay un problema muy grave de aparcamiento, pues si comparamos con otros barrios, consideramos que el argumento no se sostiene. Y la tercera razón, y probablemente la más importante para nosotras, es que deberíamos limitar la presencia del vehículo privado en la ciudad, y más especialmente en la zona centro y litoral. Plantear la creación de plazas de aparcamiento, que sea debajo de Miramar o al lado o cualquier otro sitio, es mecánicamente fomentar el uso del vehículo privado en la ciudad. Y entendemos que esto es incompatible con varias cosas. Y la primera de ellas, y importante, es el Plan de Acción 2015-2022 de la Agenda 21, que dice, entre otras cosas, que hay que revisar y desarrollar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que hay que fomentar y promocionar medios de transporte no motorizados, que hay que impulsar la utilización racional del vehículo privado motorizado, que hay que promocionar e incentivar el uso del transporte público y medios alternativos al vehículo privado. Otro documento es el Compact of Mayors, en el cual el consistorio se adhirió en noviembre de 2015, y que esa iniciativa es un movimiento, una iniciativa internacional que persigue disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sabemos que el tráfico de vehículos es uno de los mayores focos de creación de gases de este tipo. Con lo cual, entendemos que no necesitamos más plazas de aparcamiento en la ciudad, y cuando digo no necesitamos, lo digo en términos de como ciudad, como qué objetivo queremos y qué objetivos perseguimos en materia de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático, y simplemente de modo de vida. Necesitamos fomentar cambios de hábitos y sobre todo crear alternativas viables y atractivas de uso de parkings periféricos por parte de la ciudadanía. Muchas gracias. Bai, gracias a usted. EH Bilduren txanda, bai, Ricardo. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Nosotros sí vamos a apoyar la moción de control que presenta el Partido Popular, porque
que más allá que hay alguna cuestión, pues que si nosotros sí la hubiéramos redactado de una forma distinta, lo que nos importa de alguna forma es el mensaje y el mensaje general, el mensaje que está estableciendo de alguna forma la no construcción o la no puesta por construcción de un aparcamiento, sea de rotación, sea de residentes. A nuestro juicio debiera ser de residentes exclusivamente y no de rotación, pero debajo de los jardines del Palacio Miramar. Y no lo es porque además no compartimos algunos de los criterios que se están empleando para pretender justificar el mismo. Se está hablando de unos usos más intensivos del Palacio Miramar y que esos usos intensivos serían los que motivarían o los que exigirían de alguna forma ese aparcamiento. Sin embargo, esto es un poco difícil por dos puntos de vista, o teniendo en cuenta dos conceptos. En primer lugar, se está diciendo que es un aparcamiento que se estaba pensando en un aparcamiento de 2 plantas, de 200 plazas aproximadamente, en el cual una inmensa mayoría de las plazas en principio irían destinadas a residentes de la zona, con lo cual al final el número de rotación, en el caso de que efectivamente ese parking se construya allí, estamos hablando de un número de rotación escasamente bajo, de unos 60 plazas. Evidentemente no es necesario pretender justificar el emplazamiento con el impacto que genera la construcción de un aparcamiento bajo el Palacio Miramar, un espacio protegido, como se ha dicho, efectivamente y reconocido y a preservar, para justificar ese emplazamiento para la construcción de ese destino fundamentalmente destinado a ese uso. Y en segundo lugar, porque además yo creo que tenemos ejemplos en la ciudad y el estadio de Anoeta es un ejemplo claro de una propiedad municipal donde efectivamente en su momento se tomó una determinación muy clara. Más uso intensivo y más concentración de espectadores y espectadoras que en el estadio municipal de Anoeta o en Anoeta seguramente no hay en el conjunto de la ciudad. Y bien es sabido que, salvo un pequeñísimo aparcamiento dirigido fundamentalmente a determinado personal del club, se decidió en su momento por parte del ayuntamiento y se decidió por parte de todos y todos los grupos políticos no construir un aparcamiento allí. Y se consideraba que era negativo construir un aparcamiento allí, al margen de que allí no estábamos hablando de un espacio protegido, pero desde un punto de vista de movilidad y estrictamente de movilidad se consideró que era negativo construir un aparcamiento allí. Claro, cuando nosotros estamos oyendo afirmaciones del tono de que, bueno, quizás un uso más intensivo del Palacio Miramar exigiría que se dotase a las instalaciones de un aparcamiento, nos preocupa de qué tipo de uso se está hablando, porque si estas exigencias, las exigencias que vienen y que establece el Plan General, se suelen referir fundamentalmente para la implantación de actividades terciarias. Y si lo que se está pensando es que en el Palacio Miramar se ejerzan actividades terciarias, lógicamente eso sí exige, por mandato del Plan General, que se establezcan ahí una serie de plazas de aparcamiento. Pero nosotros no estamos de acuerdo tampoco con ese uso. Pensamos que el uso fundamental que debe ser del Palacio Miramar tiene que ser un uso público. Y cuando estoy hablando de uso público, estoy hablando de un uso público gratuito. No estoy hablando de un uso público, evidentemente, como puede ser una superficie de restauración, una superficie de hotel, cualquier otro tipo de circunstancias que evidentemente no es las que estamos apostando. Que esas sí exigirían que esa instalación contase con un aparcamiento. Y evidentemente no es nuestra propuesta. No consideramos para nada que sea necesario la construcción de un aparcamiento ahí. Sí podemos ver si hay masa crítica suficiente que se pueda construir un aparcamiento para residentes de la zona, pero no tiene por qué ser en el Palacio de Miramar y además nosotros entendemos que no tiene que ser en el Palacio de Miramar, que probablemente para dar respuesta a las necesidades de aparcamiento de los vecinos y vecinas de la zona no es el mejor emplazamiento, que se puede encontrar otro emplazamiento que no genera afecciones y que por tanto también incluso pueda resultar hasta más barato. Eskerrik asko, talde sozialista. Sí. Hay algunos debates que uno cree que a veces se han superado, pero ve que en este pleno a veces son recurrentes. ¿Recuerda alguno los debates sobre la ampliación de la Casa de Cultura en Ayete? También debajo de los jardines. También hubo gente que estuvo muy en contra, muy en contra. Aquí siempre sacar un proyecto adelante cuesta Dios y ayuda. A mí me da pena. Y se utiliza cualquier argumento. Se dice debajo de los jardines. Nunca se ha planteado debajo de los jardines. Los jardines dan en el lado del mar y se está planteando en la zona trasera, donde no hay jardines. Hay otro tipo distinto, pero no hay jardines. Por cierto, en parcelas colindantes a zonas residenciales y a zonas donde hay actividad de hoteles que nadie ha planteado cerrar nunca y que tienen reformas de sus parking y tienen aparcamientos. Qué casualidad, además ha hablado de un viario que conecta con los viarios de distribución de tráficos internos de la ciudad perfectamente bien y que permitiría una actuación mucho más positiva y más peatonal de ámbitos del antiguo. Este Gobierno, la concejala de Movilidad,
ha intentado poner en marcha la peatonalización de la calle Matía. Yo me puedo ampliar las aceras y conseguir reducir el tráfico y ampliar los tránsitos peatonales. Pero es que para poder hacer eso hay que dar respuesta a los vecinos y conseguir también un parking y un espacio. Pero aquí todo eso se olvida. Aquí lo fácil es decir, queremos bajar los impuestos a todo el mundo, pero luego queremos subir salarios a todo el mundo. Aquí queremos que todo el mundo sea peatonal, pero no queremos que existan los coches. Los coches contaminan, sí, pero cuando sean eléctricos ya no tanto. Y el futuro va por ahí, y la ciencia va por ahí. Y luego, ¿qué hacemos con nuestro Palacio Miramar? No es intención del Gobierno hacer un hotel o cosas así, que aquí ya empiezan. Eso lo hacía Bildu con Plaza La Sala. Pero bueno, de momento en el Palacio Miramar no estamos planteando eso, ¿verdad, señor Bruterán? Usted lo hizo. Y cuando lo hacía usted era bueno. Pero ahora, pues no va a ser que lo hagan los demás, que igual me copian. Pues no, pero si queremos dar un uso razonable, que los cursos de verano funcionen con normalidad, que la gente pueda acceder, hay serios problemas. Y no reconocer que el Palacio Miramar es un espacio de eventos y de congresos con ese hándicap es mentir. Por eso el Cursal tiene un parking. Y ustedes votaron que sí, en su momento, o lo han apoyado. Cuando han gobernado, no han dicho de cerrar el parking del Cursal. Es que de verdad, hay debates que no se mantienen. Yo entendería que si no hubiera ninguna demanda de los vecinos para plazas de residentes y tal, pues podríamos debatir algo. Pero es que encima hay necesidad. Hay una necesidad, ya ha habido una cierta aceptación positiva por parte de los vecinos del antiguo. En este pleno estamos, venga, hoy hay que escuchar lo que los vecinos necesitan, la calidad de vida de la gente. Hombre, pues igual también necesitan aparcar su coche en unas condiciones razonables y en un sitio. Si el coche lo metes en un garaje, pues se conserva más años, es menos el coste que te supone, la inversión es mejor y por tanto las familias pueden ahorrar más. Por ejemplo, claro, es que pero lo fácil aquí es decir no. Todo lo que se proponga nuevo, como somos la oposición, vamos a decir que no nos gusta. Luego ya veremos. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué alternativas proponen? No he escuchado ninguna, que no se haga. No, que no se haga. No, que no se haga. Bueno, usted que no haya coches y cosas así, ya le entiendo. Pero bueno, en fin. Y luego se nos olvida, por ejemplo, que tenemos algo la playa Ondarreta, que tenemos al Alpen de los Vientos, que algunos proponen su peatonalización, entera de todo el paseo de Eduardo Chillida, el tenis, no sé qué. ¿Y cómo llega la gente y accede allí también? ¿Qué posibilidades hay? Pues vamos a ver en todo ese entorno si esta puede ser una opción razonable. Simplemente se ha estudiado y se ha planteado y han encendido ustedes todas las alarmas. Yo, sinceramente, le compadezco a mi compañera Pilar Arana, he pasado por estos trances, porque gracias a eso se hizo el parking de la Concha. Ustedes hubieran votado que no. Algunos recuerdo que votaron que no, pero luego no lo cerraron cuando gobernaron. Votaron que no a la ampliación de Oquendo. Hubieran hecho que no cualquier parking que tenemos en la ciudad. Pues pobre ciudad, sinceramente. Bueno, talde jeltzalearen txandan erabiliko dut. La verdad es que una interpretación que entre las perlas que contenía, tenía una que decía que quería evitar la destrucción del Palacio Miramar a manos del gobierno municipal y es literal, creo que ya es bastante indicativo de que esa polémica que dice el Partido Popular que existe de la ciudad, en realidad pretenden crearla ustedes. Porque es que no encuentro otra explicación ni para la interpelación ni para esta moción. Salvo que sea que yo no me explico bien, que es probable, no lo voy a negar, cuando contesto interpelaciones, pero empiezo a intuir que más bien es, y sucede con otros temas también, que da igual lo que uno explique cuando va a una comisión, que cada uno de los grupos que aquí hay pues mantiene su tesis en función del interés que pueda tener con respecto a un tema. Y es que ese es el ejemplo claro. Porque con el Palacio Miramar le dije clarísimamente que el motivo para tratar de analizar la posibilidad de construir un parque o un parking en el propio Palacio Miramar era precisamente el del propio uso del palacio, no otro. Y que la construcción de ese parking que mejoraría la posición competitiva de ese palacio para determinadas actividades que no un hotel, que Bildu está obsesionado con los hoteles, pero no un hotel, y le ha dicho bien el señor Gasco, el Cursal también tiene un parking y no es un hotel, y estamos hablando de algo parecido, era una inversión elevada de 5 millones de euros que probablemente no se justificaba únicamente con las necesidades del propio palacio. Y es por eso por lo que se hace un estudio para ver si esa inversión podría justificarse de la suma de las necesidades del palacio y de la necesidad que puedan tener los residentes de la zona. Por eso se hace
ese estudio. Es un estudio, además, sobre un parking de 150 plazas, que aquí se han dicho 200. Ha dicho EH Bildu. O sea, ya vamos metiendo un poco de inflación para generar un poquito más de alarma. Pero vale. Ese es el motivo por el que se hace esa encuesta. Dice Irabazi que plantear parkings de residentes es fomentar el uso del vehículo privado. Pues bajo esta premisa, en el proyecto de la travesía de Loyola no deberíamos construir ningún parking subterráneo. Y me dirá usted cómo recupera todo ese espacio público para el peatón sin dar una alternativa a los residentes de la zona que utilizan su vehículo. Igual usted tendrá el modelo de que nadie tenga un vehículo privado en esta ciudad. Me parece muy bien, lo defienda usted donde pueda. Pero esa no es la realidad. Ha dicho EH Bildu que se está planteando un uso más intensivo. Claro, es que tenemos un problema con el Palacio de Miramar. No sé si saben ustedes que en este momento el uso que tiene es limitado. Habla y compara entre lo que estamos planteando en el Palacio de Miramar y el Estadio de Anoeta. Bueno, ni por capacidad, ni por volumen. Les recuerdo que el Estadio de Anoeta además tiene una boca de metro a la puerta. Es decir, un acceso en transporte público con una capacidad que el Palacio de Miramar no tiene de ninguna manera. No me compare usted peras con manzanas, no tiene absolutamente nada que ver. Y dice que el Palacio de Miramar tiene que tener un uso público y gratuito. O sea, bajo este... No sé si debo entender que el Palacio del Cursal, por poner un ejemplo, también debe tener un uso público y gratuito. ¿Público es? ¿Y gratuito qué es? Que a los espectáculos que se organizan en el Palacio del Cursal o a los congresos que se organizan se debe poder entrar sin pagar. ¿Y cómo mantenemos el Palacio del Cursal o cómo mantenemos el Palacio de Miramar? Que esa es la cuestión. Y la última, bueno, no voy a decir ninguna cuestión más porque el tiempo se ha agotado. Eskerrik asko eta ixteko txanda talde popularra dugu. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, pues realmente apenado por los términos en que se plantea este debate por parte de los grupos del equipo de gobierno, que son los que han generado la polémica. Ni esta parte, ni ninguno de los grupos de la oposición ha generado la polémica. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación y por una carta, evidentemente, que nos han remitido, donde se hace llegar a los vecinos de la zona una serie de información, y los que han creado la polémica somos nosotros. Creo que están ustedes confundiendo los términos del debate y el propio debate. Y, señor Gasco, claro que le planteamos una alternativa. Les estamos emplazando a ustedes a que busquen una alternativa de aparcamiento para la zona, sin destruir ni el Palacio ni los jardines del Palacio de Miramar. Eso es lo que estamos planteando. Ya, tranquilos, no se pongan nerviosos, tranquilos. Ya sé que les pesa la conciencia, pero estamos hablando de ubicar un aparcamiento en los jardines de un conjunto monumental, de un elemento protegido por parte de este equipo de gobierno. O sea, son ustedes los responsables de ese, insisto, despropósito que quieren cometer. Y para eso justifican, bueno, pues a través de un tanteo a los vecinos de la zona, a ver si les encalomamos el marrón, nos contestan 500 y así tenemos vía libre. Por cierto, ¿dónde están los informes que hablan de las posibles afecciones a ese conjunto monumental? Se habla, por cierto, de hacer un aparcamiento cuando el consorcio que gestiona el Palacio de Miramar no tiene ni idea de lo que va, del futuro que va a albergar, de los usos futuros que va a albergar ese palacio. ¿Pero de qué estamos hablando? Y encima justifican eso y echan la culpa a los grupos de la oposición con la excusa de los vecinos de la zona. Miren, vamos a centrar el debate. Les estamos diciendo, no cometan despropósitos. Les estamos diciendo, si quieren hacer un aparcamiento en esa zona público, privado o el que sea, busquen una alternativa de aparcamiento en la zona, pero no destrocen los jardines ni el propio Palacio de Miramar, porque es un elemento protegido. Pasa que estamos hablando de cuestiones bueno, pues que son preocupantes, en este caso de un gobierno pues que no es muy sensible a cuidar precisamente del patrimonio de nuestra ciudad. Gracias. Gracias a usted. Procedemos a la votación. Mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak. Bai, ez da onartzen. Hurrengo puntura pasatuko gera. 10. kontrol mozioa, talde popularreko Miren Albistur.
Amargaren kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua motoak aparkatzea dela eta moción de control que presenta el grupo PP relativa al estacionamiento de motos en la ciudad. La ciudad, presentada por Miren Albistur Garmendia, portavoz del Grupo Popular. Bai, talde popularraren txanda. Bien, otra polémica que parece ser que queremos generar. No, es el tema de las motos, del estacionamiento de motos, que nos enteramos también casualmente en verano, por los medios de comunicación, de una serie de cositas que está estudiando el equipo de gobierno en relación al estacionamiento de motos en nuestra ciudad, según parece, para favorecer la rotación. Nos contesta el equipo de gobierno que llevan un año analizando esta situación y nosotros nos lo creemos porque bueno, pues hace aproximadamente un año había un equipo de encuestadores en la calle preguntando a aquellos que dejaban su moto pues una serie de costumbres relacionadas con la moto, qué transporte alternativo usarían, qué medios usarían, cuál es la distancia aproximada, cuál es el motivo que usen la moto. Con lo cual, bueno, pues esa información que tiene el equipo de gobierno, pues nos gustaría también de alguna manera traerla, que se trajera a cualquier foro de este ayuntamiento y poder compartirla. Ni en ninguno de estos foros ni en ningún momento se ha planteado esa cuestión o se ha puesto esa cuestión encima de la mesa para trabajar entre todas las partes y, por tanto, entendemos que el Gobierno municipal tiene algo en mente, no sabemos qué es lo que tiene en mente, pero queremos, de alguna manera, poder participar de las decisiones que tienen en mente. El Consejo Asesor de Movilidad se reúne el 3 de octubre. Bueno, pues quizá hubiera sido una ocasión bonita para traer información y poner información encima de la mesa y, bueno, pues hablar con los interesados, con los diversos sectores, con los representantes de los ciudadanos, con los propios grupos políticos, para entre todos pues, generar un debate y crear un marco que pueda solucionar, en parte al menos, esta preocupación. Lo que traemos, y acabo ya porque no tiene más misterio la cosa, les pedimos al equipo de gobierno a que compartan esa preocupación, que nos consta que tienen y que bueno, pues es extendida también en el conjunto de la ciudad, para que se presente a la mayor brevedad una propuesta de trabajo que se pueda debatir con los grupos políticos, con el resto de agentes sociales representados en los diversos foros donde haya presencia en este ayuntamiento y bueno, pues en torno a esa documentación, en torno a esos debates, poder tomar las mejores decisiones para mejorar esta cuestión del estacionamiento de motos en la ciudad. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Esa sí la vamos a apoyar, aunque por las mismas razones que la moción anterior tenemos ciertas dudas sobre la idoneidad de crear aparcamientos para vehículo privado motorizado. Y digo bien, crear, porque la travesía de Loyola es quitar aparcamiento y crear en otro sitio. El balance es neutro. Nosotros estamos en contra de crear todavía más, para que quede claro para todo el mundo. Pero como en su moción el PP no pide explícitamente que se crean aparcamientos, sino que se debata, y nos parece muy positivo debatir de lo que sea, de hecho, pues efectivamente estamos de acuerdo en pedir al gobierno que presente su propuesta para someterla a debate de los grupos y de la ciudadanía y de los consejos asesores pertinentes. Una cosa que no entendimos muy bien en relación a la contestación de la representante del gobierno en comisión, dijo que porque Chema pidió, bueno, habría que abrir el debate en el Consejo Asesor de Movilidad, y de lo que entendimos, la representante del gobierno, Pilar, dijo que esto era imposible porque los temas de estudio del Consejo Asesor eran cerrados y no había espacio para debatir de otras cosas. Bueno, nos parece un poco excesivo. Entendemos que los consejos asesores deberían, como siendo foros de participación ciudadana, pues tener un mínimo de flexibilidad para por lo menos que los y las participantes puedan proponer temas a debatir, que luego se decide que no, que el Consejo Asesor decide no entrar en el tema, pues bien, pero por lo menos proponerlo. No hemos entendido muy bien esa negativa categórica que ha expresado la concejala delegada en comisión. Bueno, todo esto para decir que vamos a respaldar la moción del Partido Popular. Gracias. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldeak, gero, talde sozialistak ez,
talde jeltzaleak, bai, Pilar. Sí, pues también muy brevemente, porque coincido con el señor Murguindo, que tampoco hay mucho caso. Efectivamente nos preocupa el parque móvil de motos, la proliferación que ha habido en los últimos años. Nos preocupa no desde hace un año, desde hace 2 años y 3 meses exactamente, desde que llegamos al gobierno. La ciudad tiene mucho parque de motos que además nos hacen llegar sus peticiones continuamente de más aparcamientos. Pero hasta ahí quiero decir que es un elemento más del tráfico y de las preocupaciones del Departamento de Movilidad y de esta concejala, pero ahí es donde se ha quedado, vamos, ahí es donde está, quiero decir. En cuanto al Consejo de Movilidad, el Consejo Sectorial de Movilidad, decirle al señor Alejandro que no es eso lo que yo dije. El Consejo de Movilidad es autónomo para decidir qué temas trata. Y no sé si no ha ido usted a las sesiones, pero en las primeras sesiones se decidió, se les preguntó a todos y cada uno de los que allí estaban que propusieran qué temas querían tratar. Y luego se votaron y se eligieron los temas en el siguiente año. Se iban a tratar los temas que habían quedado en los 5 primeros lugares, y eso es lo que estamos haciendo. Y el tema de las motos no salió en uno de los, no recuerdo si salía más abajo, pero desde luego en los 5 primeros no. Y contestando, volviendo al señor Murguiondo, decirle que tomo en cuenta su petición, aunque vamos a votar que no, de que cuando haya una propuesta, por supuesto, la traeremos aquí a los grupos, al Consejo y donde haga falta para su debate. Pero hoy no es el caso, vamos, porque no la hay. Bai, izteko txanda, talde popularrak dauka. Bai. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Arana, por la contestación. Bueno, por el mismo argumento, con la misma razón, podían votar sí. Y cuando haya esa documentación o ese planteamiento, bueno, pues compartirlo con el resto de grupos políticos, porque esa es lo que pedimos, que compartan esa preocupación, ese análisis, esos trabajos que están desarrollando, que llevan a cabo, o sea, 1 año, 2 años. Yo me refería a 1 año por el tema de las encuestas que se hacían a pie de calle para recoger un poquito los hábitos de los usuarios de motocicletas. Entonces, el motivo por el que traemos esta iniciativa era precisamente esa, que compartan esa reflexión para que entre todos podamos tomar las mejores decisiones. Esa era la idea y eso es lo que queríamos reflejar en nuestra iniciativa. Creemos también que el Consejo de Movilidad puede ser un buen foro y que el equipo de gobierno puede pedir a esa comisión permanente que incluya, en este caso, este u otros temas. Hemos hablado de movilidad vertical, hemos hablado de otras cuestiones en el Consejo de Movilidad. Podríamos aprovechar esa cita del día 3 de octubre próximo pues, para poder hablar de esta cuestión o de otras cosas. Si a día de hoy está verde para poder hablar en esa sesión del 3 de octubre, bueno, pues en una sesión posterior se podría trabajar. Pero queremos decir con esto que bueno, pueden también ustedes traer a petición suya, equipo de gobierno, bueno, pues pedir que se incluya en el orden del día esa cuestión o elaborar incluso un monográfico para poder debatir esas cuestiones. Y nada más, no hablamos ni de crear ni de quitar, agradecer los apoyos, por cierto, de Irabasí. De lo que hablamos es eso, de poner en común entre todos esta cuestión para la toma de decisiones mejor posible. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, botatu egingo dugu. Jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan EH Bildu dauka hitza. Bai, atxaldeon. Bueno, gure aldetik esatea, bueno, ondo iruditzen zaigula alde batetik proposamenak eta debatea mahai gainera ekartzea eskatzea, bai, mahai gainean jartzea eskatzea, ondo ikusten dugu. Baina motoen eta beren aparkalekuen inguruko debatea soilik hona ekartzea mozionek aditzera ematen duen moduan, nahiko abiapuntu eskasa iruditzen zaigu. Hau da, talde honi gustatuko litzaiokena bada hiri hontako mugikortasunaren alor ezberdinak edo espazio publikoaren banaketaren alor ezberdinen inguruko debate integral eta oso bat ematea. Zentzurtan, horregatik doa gure abstentzioa iniziatiba honi, o mozio honi. Decía que instar a hacer propuestas o poner el debate encima de la mesa nos parece bien,
Sin embargo, nos parece un punto de partida insuficiente solo hablar de la moto y de su aparcamiento, como parece que indica esta moción. Es decir, este grupo ve interesante debatir sobre la movilidad y el reparto del espacio público que afecta a la ciudad en todo su conjunto. Esta es la explicación de nuestra abstención. Gracias. Eskerrik asko, ez dago beste azalpenik, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gara. 11. kontrol mozioa talde popularraren bozeramaile Miren Albistur Garmendiak aurkeztua udalerriko kaleetan brea botatzearen gainean. Moción número 11, presenta. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa al asfaltado de las calles en la ciudad. 11. kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua udalerriko kaleetan brea botatzea dela eta. Hiritarren kexa eta iradokizunak biltzen dituzten txostenek erakusten dute galtzada eta bide publikoen mantentze lanen falta donostiarrek gehien salatzen duten gabezietako bat. Denok dakigun bezala, bi azpiegitura hoien mantentze lanak oso importanteak dira. Garrantzia, gorabehera, aurreko legealdiko udal gobernuak EH Bilduren agintekoak ez zuen mantentze lanik egin. Horrela, talde popularreko zinegotzi garen ustez, pasaden legealdiko udal gobernuak ez zuen ez ahaleginik egin eta baliabiderik inbertitu hiriko bide publikoen mantentze lanak egite aldera. Esfortzurik eta baliabiderik ezak ondorioz, herritarrak haserretu eta zapusteaz gain, arriskuan jarri zituen. Egungo udal gobernuak, zoritxarrez, ez ditu galtzada eta bide publikoen mantentze lanak asko hobetu. Hobekuntza falta dela eta gure talde politikoak ekimen ugari egin ditu, gobernuak gure bideetako segurtasuna hobetzea helburu duen esfortzua egin dezan. Ekimen horietako bat da gaur, udalbatzar honetan, aurkezten ari garena. Bide publikoen mantentze lanak egiteko udal gobernuaren konpromisoa lortzea helburu duena. Ekimena zentzuzkoa da, izan ere hiritarrek zergak ordaintzen dituzte eta udal gobernuak horiek baliatuta, donostiarrei zerbitzuak eman eta bermatu behar dizkie. Bide eta hiri nahiz landa eremuko hiriko bide publikoen mantentze lanak, bideko solaren berritzea barne esate baterako. Bai, udal gobernuak zerbitzu hori eman eta garantizatu behar du Donostian, non eta hiritarrek Espainiako zirkulazio zergarik garestiena ordaintzen duten. Izan ere, udal gobernuak donostiarrei eurek egin duten esfortzua itzuli behar die, zergak ondo administratuz. Eta administrazioari dagokionez, Donostiako udal gobernuak gauzak askoz hobeto egin behar ditu. Bien, como decía en euskera, traemos a colación una moción relativa al asfaltado de calles en la ciudad porque este verano también ha salido en los medios de comunicación que el equipo de gobierno está preparando una renovación del pavimento de la calzada en 12 calles de la ciudad por diversas causas. Una de ellas porque la edad media del pavimento en esas vías pues, llega a los 30 años de antigüedad en algunas zonas, soportando los rigores climáticos, el paso de vehículos, etcétera. Y en comisión el concejal delegado nos contestó al respecto, nos dijo que efectivamente el departamento posee un inventario de vías que se actúa cada 6 meses, pero sí echamos en falta que ese inventario pues, contenga un cronograma y un orden de priorización o actuación correspondiente, ya que muchas veces se tiene que actuar a golpe de petición o demanda ciudadana. El año 2015 el Ayuntamiento destinó 740.000 euros para mejoras en el asfaltado de nuestra ciudad, pero en el año 2016 no se utilizó dinero para aglomerado y asfaltado y el concejal delegado señaló también en comisión que ese dinero se iba a invertir este año junto con una partida del Plan Extraordinario de Inversiones de 2015 que tampoco se ha utilizado hasta ahora. Por tanto, vemos que las necesidades van por un lado y que las actuaciones o que la realidad van por otro. Creemos que es necesaria una mayor planificación y por eso traemos esta moción para que el equipo de gobierno presente un plan de asfaltado de las calles donostiarras
lo que dure, lo que quede de mandato, con un mapa de actuaciones previstas, prioridades y calendario de ejecución para acometer debidamente el arreglo del firme de las calles de la ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldeak. Eskerrik asko. Bueno, efectivamente, en medios de comunicación, en los canales existentes de comunicación que tiene la ciudadanía con el ayuntamiento, pero también a nivel un poco más personal de nuestro grupo en las mesas de calle que hacemos cada mes visitando un barrio diferente, constatamos esa preocupación importante de la ciudadanía por temas de mantenimiento de la ciudad, para decirlo de forma genérica. El asfaltado, las podas, el mantenimiento de los parques, la limpieza, los residuos. Cuando hemos visto esa moción, y posteriormente cuando se hace la lista un poco de cuáles se van a leer y entonces se intuye un poco cuáles van a tener el respaldo o no del gobierno, nos ha sorprendido de que no se lea. Porque ya es un tema que ha salido en plenos anteriores, es un tema que en mi recuerdo, pero igual me equivoco, no ha provocado mucha polémica entre los grupos o debates furiosos. Hasta me ha parecido que había bastante consenso sobre el tema, con lo cual, escucharemos con mucha atención las explicaciones del Gobierno y lo que opina sobre la moción del Partido Popular, que aprovecho para decirlo y creo que se ha entendido, vamos a respaldar. Un matiz, aún así, si hubiéramos tenido la posibilidad de enmendar esa moción de control, evidentemente esa posibilidad no existe, pero habríamos añadido que ese plan se presente públicamente también. Creemos que es importante crear planes y establecer las pautas de organización para ciertos asuntos, pero también y casi sobre todo, diría, presentarlos públicamente a la ciudadanía. Pero no ha sido un aspecto rebarbativo en cuanto a nuestro apoyo, así que vamos a votar a favor. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bildu gero, talde sozialistak, Arratsaldeon, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, recuerdo a todos que el equipo de gobierno trabaja y dedica esfuerzos humanos y económicos para que efectivamente los viales estén en unas condiciones lo más óptimas posibles, aunque reconocemos efectivamente algo que usted ha dicho, que efectivamente en la legislatura del 2015, en realidad el equipo, digamos, de Bildu realizó muy poquito en relación al asfaltado y nosotros nos hemos tenido que encontrar con una situación que efectivamente, pues había unas carencias tremendas y desde luego estamos haciendo todo el esfuerzo posible. Le he de recordar que efectivamente desde el Departamento de Vías Públicas se está trabajando en tener la ciudad lo más óptima posible. Es cierto que también nosotros hemos dedicado en el año 2016, o sea, de la partida del 2016 a primeros del 2017 se han hecho 663.000 euros. Es cierto que tenemos una partida de 700.000 que ya está a punto de adjudicar. Es cierto que tenemos otra partida de 400.000 para hacer lo que es el aglomerado propiamente, lo que le llamamos bacheo, que también está a punto de salir de la mesa de contratación. Y tenemos también otra partida extraordinaria en la que están trabajando los técnicos por valor de 500.000 euros para que de alguna forma, pues todo aquello que vaya quedando pendiente lo podamos más o menos regularizar. Bueno, la verdad es que la ciudad necesita de nuestros servicios, pero también hay que reconocer que el dinero es el que es. Y cuando usted está hablando o hace referencia a que efectivamente que había algunas calles que llevan muchos años, hombre, es evidente que cuando se hace, digamos, la pavimentación o el aglomerado en una de las calles no es para hacerlo para 2 años, es evidentemente para que se haga en un largo, digamos, espacio de tiempo para que de alguna forma podamos llegar a todas las calles de los diferentes barrios de la ciudad y sí que le pido de que, pues que nosotros no vamos a hacer un plan porque el plan ya está dentro del propio departamento, es decir, ellos están continuamente, hay un equipo que está continuamente visitando los barrios y la ciudad. Efectivamente, cada 6 meses se están haciendo unas modificaciones dentro de lo que son los propios planos y lo que serían los propios viales de la ciudad, que hasta inclusive los tienen coloreados con las diferencias, digamos, en función de la preferencia de un color u de otro.
Bai, eskerrik asko, izteko txanda. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde, y agradecer primero el apoyo proyectado por el Grupo Irabasí a través del señor Alejandro y las palabras del concejal delegado, el señor Díez, de quien no dudamos que su departamento trabaja y pone empeño en esta cuestión. Lo que estamos diciendo es, primero, había un trabajo previo, un trabajo pendiente, mejor dicho, que en la anterior legislatura. Es fácil observar que había un déficit en el mantenimiento de las vías públicas, es nuestro entender compartido por muchos ciudadanos y que algo ha mejorado en la presente legislatura, pero creemos que queda mucho por hacer. En ese sentido, le pedíamos un plan que nos garantizara de aquí a final del mandato actual cuáles eran las zonas a actuar y la disposición presupuestaria al efecto para financiar esas actuaciones, que luego puede ser perfectamente modificable, porque igual a la hora de, el plan contempla una calle y luego a la hora de actuar se ve que hay una otra vía que merece priorizar antes de la que se tenía pensado actuar. Pero bueno, lo que nosotros era querer dar una estabilidad. Y luego, evidentemente, a partir de ese plan, pues lo ideal hubiera sido lo que decía también el señor Alejandro con acierto, ¿no? Pues que los ciudadanos tuvieran acceso a esa información para saber cuándo me van a asfaltar la calle más próxima o que más frecuento, o tener también esa posibilidad. Creemos que es bueno facilitar esa información. Y nos surge también la idea de traer esta iniciativa porque, visto un poquito el presupuesto dispuesto y el ejecutado finalmente, a día de hoy, pues nos encontramos que hay casi 1.400.000 euros dispuestos en partidas del 2016-2017 que parece ser se van a empezar a ejecutar cuando estamos ya casi en octubre del 17. Con lo cual, eso supone que no se ha hecho durante el 16 y el 17 el trabajo que entendemos debiera haberse hecho. Esa es la razón por la que pedíamos una concreción mayor, una planificación y poner encima de la mesa cuáles son las actuaciones concretas a realizar con su financiación, etcétera. Nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta boto azalpen txanda, ez da bai, EH Bilduk erabili nahi du. Bai, Arratsaldeon. Paso a explicar por qué nos hemos abstenido. Aunque estamos de acuerdo con el punto en el que se pide un mapa de actuaciones y demás, no estamos de acuerdo con la exposición de motivos, ya que el señor Murguiondo nos decía que en la anterior legislatura el tema del asfaltado fue obviado por el anterior gobierno municipal. Y no es que fuese obviado, es que había que priorizar. ¿Por qué digo lo de priorizar? Porque en el 2015, por poner un ejemplo, había 58 millones de euros menos en el presupuesto que ahora y estábamos en una situación de crisis social y económica en la que había que priorizar evidentemente los servicios sociales y lo volveríamos a hacer aumentando el 25% las partidas de protección social, que es lo que hizo el gobierno anterior. No puede decir lo mismo el gobierno actual. Por eso no podemos apoyar la moción, ya que no estamos de acuerdo en que fue un tema que se obvió. Claro que el asfaltado es importante y creemos que hay que hacerlo. Todos los meses traemos iniciativas relacionadas con el asfaltado y con las quejas de los vecinos de Marruchipi, Maldacho, Alayalde y diferentes zonas de la ciudad, pero no estamos de acuerdo en cómo se ha planteado la moción y por eso hemos tenido que abstenernos. Eskerrik asko. Bai, zuri, urrengo puntura pasatuko gera. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Lasarte Horia eta Donostia udalerriak bateragarri egiteko plana. Bide sistema orokorrei buruzkoa, izapidetzari buruzkoa. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la tramitación de un plan de compatibilización entre los ayuntamientos de Lasarte Horia y Donostia referido a varios ámbitos. Ricardo Burutarán Ferre, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre la tramitación de un plan de compatibilización entre los ayuntamientos de Lasarte Horia y Donostia referido a dos ámbitos entre Lasarte y Horia y San Sebastián y Sistema General Viario del PGU de Donostia. Bai, EH Bilduren txanda. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Hedabideen bidez jakin dugu, gardentasuna izango da,
Antza Lasarte Oriako udalak eta Donostiako udalak bi udalen arteko bategarritasun plan bat izapitatzeko asmoa dutela. Merkataritza gune haundi berri bat ezartzeko. Udal gobernuak erabaki du Lasarte Oriako udalaren eskaerari buruzko punturik ez sartzea ez merkataritzako aholku batzordean, ez udal plangintzako aholku kontseiluan, ez da ingurumenekoan ere. Partaidetza izango da. Lasarte Oriako udalak emandako hitzarmenaren zirriborroak berak aitortzen du proposamenak Donostiako udalari eragiten diola. Guk ez, hitzarmen bera aipatzen du hori. Planak beste hau ere ezartzen du. Lehen ere, adierazi bezala, planteatutako helburuak gaur egun bi udalerritan indarrean dauden plangintza orokorrak aldatzea eskatzen dutenez eta koordinazio egokia lortzeko asmoz erabaki dute bategarri egiteko plan bat egingo dutela. El alcalde decía antes que tenía la sensación de que da igual lo que se explica en comisión, que se viene y se presenta la moción exactamente igual. Bueno, está muy bien que las sensaciones son personales y está muy bien que ustedes se quieran mucho y que se valoren mucho. Pero precisamente si las comisiones, como teníamos ocasión de hablar en la mañana, fueran públicas, los que juzgarían si las explicaciones son adecuadas o no sería la ciudadanía y ustedes no están muy interesados en eso. Porque efectivamente las explicaciones que nos dieron sobre este tema fueron unas explicaciones un tanto sorprendentes. Decir que, bueno, al fin y al cabo esto es algo que se promueve dentro del Ayuntamiento de Lasarte Oria y que a nosotros apenas nos toca en cuanto a su ubicación física es así. Pero evidentemente tiene muchas implicaciones más. Es que el propio término está estableciendo que tiene una influencia en el Ayuntamiento de Donostia y como tiene influencia en el Ayuntamiento de Donostia, ustedes no se pueden poner de perfil. No se pueden poner de perfil como por lo visto les gusta hacer con cada nueva apertura de centro comercial o con cada nueva ampliación de centro comercial, porque cuando algunas veces les hemos dicho, bueno, ¿cuál es su plan? ¿Cuántos centros comerciales consideran que tiene que tener esta ciudad? No hemos conseguido tener ninguna respuesta. Cuando les hemos dicho, vamos a hablar, porque efectivamente la apertura de los centros comerciales genera impactos importantes en movilidad, no hemos tenido ninguna respuesta. Cuando les hablamos y les decimos genera impactos importantes en la ordenación del territorio, no hemos tenido ninguna respuesta. Cuando les decimos genera impactos importantes en el comercio, no hemos tenido ninguna respuesta. Y cuando les decimos que también genera en el medio ambiente, tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Y es que, bueno, hoy nos han dado antes una explicación diciendo que, bueno, pues que en el Consejo Asesor de Movilidad lo que se hacen es, se votaban al principio los asuntos y luego los más votados eran los que se trataban. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con todos estos que están ustedes sacando de la chistera? Porque Garbera no estaba y por tanto no se pudo votar, por lo cual no sé si estará entre esas votaciones, pero difícilmente, y desde luego Lasarte y este nuevo centro comercial tampoco. Y obviamente, seguramente no se puede debatir. Y eso no significa que la gente de movilidad que compone el Consejo Asesor de Movilidad no tenga ningún interés con respecto a este asunto. De la misma forma que tampoco supone que no tiene ningún interés el Consejo de Planeamiento, el Consejo de Comercio o el Consejo de Ordenación del Territorio, de Planificación y Ordenación del Territorio. Y evidentemente detrás de esto está una idea. ¿Cuál es el modelo? Hay varias ideas, pero una de ellas es ¿por qué modelo comercial está apostando esta ciudad? Y esta es una pregunta que una y otra vez les planteamos a ustedes y que no conseguimos ninguna respuesta. Por eso hoy lo que les planteamos es algo muy sencillo. El Pleno Ayuntamiento de Donostia insta al equipo de Gobierno a recabar la opinión de los consejos asesores de planeamiento, comercio, medio ambiente y movilidad con respecto a la posibilidad de tramitar un plan de compatibilización con el Ayuntamiento de Lasarte para posibilitar la creación de un gran centro comercial de forma previa a cualquier decisión sobre cualquier aprobación. Gardentasuna eta partaidetza. Segundo, el Pleno Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno, en consonancia con lo dispuesto en el PTP Donostia Aldea, no promueve ni posibilita el incremento de metros cuadrados de terciario comercial con respecto a los actualmente planificados, así como a crear un foro entre los ayuntamientos englobados del citado PTP Donostia Aldea, todos, los 13, Gobierno Vasco y Diputación, que estudie la incidencia en el medio ambiente, modelo de ordenación territorial y movilidad de nuevos desarrollos comerciales. Y finalmente, y a cabo, se insta al equipo de Gobierno a no aprobar ninguna modificación de planeamiento ni a conceder ninguna autorización o permiso al margen de lo establecido legalmente o que no cuente con los informes técnicos favorables. Difícilmente se podrá decir esto que no, pero igual consiguen sorprendernos. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Vamos a votar a favor de esta moción. Efectivamente, nuestra percepción, intuyo que es la misma que H. Bildu, es que asistimos a una multiplicación de los metros cuadrados dedicados a actividad comercial.
Beratza Cantera, la ampliación de Garbera, Beratza Alto, San Bartolomé y Yumbe, y seguramente me olvido unos cuantos más. Y ahora otro más nos llega. Y como lo ha dicho Ricardo, evocando ese concepto que es el modelo de ciudad, modelo comercial que queremos, pues es un modelo que no compartimos, porque entendemos que perjudica al pequeño comercio, porque consideramos que es un modelo no sostenible que implica el crecimiento del tráfico del vehículo privado, porque es un modelo que implica impactos visuales importantes y también porque en la gran mayoría de las veces se trata de artificialización de terrenos naturales. A eso seguramente el portavoz del Grupo Socialista, y tal vez lo dirá si toma la palabra, no sabemos, que nos dirá que si no lo hacemos nosotros, pues lo harán otros y nos perjudicará. Y que esto es una pelea casi, que hay que defenderse y si los otros lo hacen, pues nos quedamos como tontos. Bueno, es una postura que puedo entender, pero que no comparto y que no compartimos desde Irabaz y Donostia por dos motivos principales. Primero, porque es una lógica que no es sostenible, una lógica que hay que romper. Esto es como la paradoja del escudo y de la espada. Uno hace un escudo más grande y entonces el otro hace una espada todavía más grande, pero entonces el otro reacciona y hace un escudo más grande y así sin fin. Y la lógica, el final de esto, la lógica a la larga es que nadie gana, todo el mundo pierde. ¿Por qué? Porque es algo insostenible. Vamos a una multiplicación, una pelea sin sentido de metros cuadrados comerciales, entiendo. Y el segundo motivo es que existen otras vías y si no existen hay que intentar crearlas y seguramente que existen. Esa otra vía lo apunta el Grupo EH Bildu en su punto 2, que propone coordinar la actuación de los ayuntamientos y exigir que se cumpla lo dispuesto en el PTP Donostialdea, porque hay documentos que son que tienen un alcance supramunicipal que establecen algunas cosas y que hay que respetar a rajatabla, no solo en los puntos muy concretos, pero también en el espíritu. Y por eso, como lo he comentado al principio, vamos a votar a favor de la moción. Eskerrik asko, talde popularrak ez, talde sozialistak bai. En marzo de 2017 hubo una noticia, en torno a marzo de 2017, una noticia que hablaba de un supermercado, de una superficie importante en Galarreta, y decía: por su ubicación en el término municipal de Hernani, pero junto a la Muga con San Sebastián y muy cerca de la Sarteoria, será un supermercado que captará clientes de las tres localidades. En la actualidad se está construyendo la cimentación del edificio y fuentes de la empresa señalaron que la previsión es abrir el establecimiento a finales de año, como efectivamente se ha producido y está abierto el líder, vamos a decir la marca, en Galarreta pegado, pero en la Muga, que vamos, que vas ahí, pones un pie en un sitio, es Donosti, y pones el pie en el otro y es Hernani, o sea, está pegado. No le hemos oído a usted decir nada al respecto. Es verdad que no ha hecho falta un plan de compatibilización y que no hemos podido decir nada al respecto, pero no es menos cierto que tiene influencia claramente en el comercio de Donostia San Sebastián. Efectivamente, hemos podido ver lo mismo en otros municipios del entorno donde se han producido desarrollos comerciales que indudablemente afectan, yo no voy a decir si para bien o para mal, pero influyen, afectan al término municipal de Donostia San Sebastián. Y precisamente uno de los argumentos que dimos y seguimos dando cuando hemos hablado de permitir la ampliación de Garbera, un Garbera que ya existe desde hace 20 años, que no es que Garbera sea de antes de ayer, es que lleva 20 años funcionando. Por lo tanto, no mezclen ustedes en un batiburrillo de nuevas aperturas con ampliaciones de centros comerciales que ya existen y que llevan 20 años funcionando. Y precisamente cuando hablábamos de la ampliación de Garbera decíamos, es que si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Y aquí tenemos la prueba palpable y empírica de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir. En el caso que nos ocupa, y ya le adelanto que efectivamente vamos a votar que no a la moción, porque ya se lo dije en la comisión, en primer lugar, nosotros no podemos decidir si la SARTE puede o no puede implementar
un centro comercial. Bueno, en este caso no se va a tratar de un centro comercial, sino más bien de una superficie comercial concreta. No va a ser multimarcas, por lo que nos han dicho, tampoco lo sabemos seguro, sino que va a ser una. Pero nosotros no podemos decidir sobre eso. Este es un caso muy concreto en el cual hay un vial que afecta no, ni siquiera es un vial, es la mitad de un vial que afecta a Donostia San Sebastián, porque además el resto también tiene influencia de Diputación, carreteras, etcétera, y tenemos que decidir o tenemos que informar y hacer un plan de compatibilización sobre eso. A partir de ahí exigir, pedir que hablemos del comercio, de que si Consejo Asesor de Comercio, la movilidad, el no sé qué, es que no tiene ningún sentido, es absolutamente, no es que sea desproporcionado, que lo es que es un sinsentido porque no nos corresponde. Podremos tener nuestra opinión o no tenerla, pero es que no nos corresponde, a nosotros nos corresponde opinar sobre eso. De aquí me voy al segundo punto y dicen ustedes, no, promuevan un foro de ayuntamientos englobados en el PTP de Donostialdea. Oigan, ustedes son la segunda fuerza en el Parlamento Vasco, vayan allí, propónganlo allí. Nosotros no vamos a proponer un foro, no tenemos capacidad de proponer un foro con Diputación, Gobierno Vasco y no sé quién. Más bien, en todo caso, digo yo, el Gobierno Vasco debería plantear ese foro con los ayuntamientos aludidos, pero no nos pidan a nosotros que lo hagamos, lo tienen que hacer ellos, como es lógico, o que lo pidan los ayuntamientos gobernados por EH Bildu, si quiere también lo pueden hacer. Constituir para lo que quieren, ya constituyen ustedes asociaciones de municipios y foros, pues pídanlo, háganlo ustedes. Y tercero, bueno, otra cuestión, cuando se habla de nuevos desarrollos, nosotros lo que estamos planteando básicamente es lo que está en el Plan General. Belartza, señor Loic Alejandro, está en el Plan General desde el año 2010, pero no es de 2010, está desde antes de 2010. No estamos planteando, al menos hasta el día de hoy, ningún cambio en Belartza y lo que se está desarrollando es lo establecido en el Plan General. Igual que Yumbe, que estaba y está y sigue previsto, está igual, y todo lo demás. No hay ninguna novedad en ese sentido, por aclararlo también. Y en tercer lugar, y ya termino, que se cumpla la legalidad, que no se actúe al margen de lo establecido legalmente, porque siempre nos están con esa cantinela. Y les decimos, y yo les digo siempre, pero vamos a ver, ¿usted en qué mundo o en qué república bananera cree que vivimos? ¿Usted cree que usted que ha sido delegado de urbanismo, usted que ha sido delegado de urbanismo cree que un director que lleva 25 años es funcionario, que un subdirector que está a punto de jubilarse lleva 20 y tantos años, que un director jurídico, que todos los técnicos vamos a pasar por encima de sus informes y voy yo en mi despacho a hacerme un dictamen y falsificar sus firmas y hacer un dictamen y unos informes que sean falsos? Pues no. Luego, evidentemente, si los informes son favorables, el dictamen se llevará adelante y ese plan de compatibilización o cualquier otro saldrá adelante, y si no, no. Porque evidentemente respetamos la legalidad. Hombre, ya está bien. Bai, eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Bai, bueno, la verdad es que dice tantas cosas que la verdad es que, en fin. ¿Sabes cuál es su lógica? ¿Sabes a qué me recuerda su lógica? A la que utilizaban esos grandes países que a ustedes tanto les gusta y a los que tanto les gusta mirarse al espejo, precisamente para defender la carrera armamentista. Como ese tiene armas, yo voy a tener más, porque ese tiene y ese me puede atacar, y entonces yo voy a destruir 2 veces el mundo y ese 5. No, esa es su lógica. Como el Dalo por un centro comercial, yo voy a poner 3. Porque, claro, tonto el último. Esa es la ordenación. La ordenación que realizan ustedes es esa. Como ese va a poner 1, yo voy a poner 3, porque así tengo más. Y así tengo más para dónde elegir, y así lo que haré, conseguiré que se muevan cada uno de los consumidores precisamente entre los distintos centros comerciales. Eso no puede ser una lógica de verdad de un responsable de urbanismo y de un punto de vista de ordenación territorial. No lo puede ser. No lo puede ser porque no está teniendo ninguno de los elementos necesarios para planificar. ¿Qué es lo que tiene que ser el urbanismo? El urbanismo tiene que ser planificador. Y eso es lo que no se está haciendo. Cuando ustedes, claro, hacen una jornada para hablar del comercio, le preguntan desde la Federación Comercial qué efectos tiene sobre el comercio y le dicen, no, yo soy urbanismo. Coño, si usted está llamando precisamente a los sectores para que explicarles la ampliación de esto, le están preguntando a ver qué estudio han hecho sobre la incidencia que tiene en el comercio precisamente la ampliación de Garbera, no, esto es de urbanismo, esto, pregunten otra ventanilla, que aquí no soy, no, debe ser alguna otra que no sé. Algo parecido le debe aparecer con el consejero, porque yo creía que el consejero del Gobierno Vasco de Vivienda y de Ordenación del Territorio creía que era el Partido Socialista, pero no debe ser, porque dicen, no, pónganse ustedes los de Bildu a hacer la reunión esta, formen ustedes el foro. Oiga, pues mire, no tengo ningún problema, si quiere que nosotros propongamos el foro, lo propondremos, pero yo creía que el consejero algo tendría que hacer y algo podría coordinar. Ahora, si él no puede, no se preocupe que nosotros intentaremos hacer si él efectivamente nos muestra no quiere o no puede. Claro, cuando ustedes hablan del ayuntamiento de Hernani, nosotros estamos diciendo, queríamos hacer con todos los ayuntamientos, y estaban diciendo, pero cuando ustedes pueden intervenir y cuando pueden decir algo, que es en el caso de las artes, lo que hacen es aplaudir.
Entonces, ¿qué es lo que les preocupa de lo del Ayuntamiento de Hernani? ¿Que no han podido aplaudir? ¿Que no han podido salir en la foto? ¿Ese es el problema? ¿O el problema es que querían decir que no? Si quieren decir que no, tienen ahora una herramienta, tienen un mecanismo. Efectivamente, no están obligados a aceptar cada una de las condiciones y se le ha olvidado decir lo que dicen los informes técnicos. Y los informes técnicos del Ayuntamiento, de momento, están opinando, al menos desde el punto de vista de arquitectura, en sentido desfavorable. Eskerrik asko, bozkatzeari ekingo diogu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta boto azalpen txanda, ez dakit talde popularrak erabili nahi duen, nik bai talde jeltzalearen izenean, para explicar por qué hemos votado en contra, concretamente relativo al segundo punto, pues este grupo municipal ha votado en contra porque no ha recibido ninguna solicitud de otros municipios colindantes a esta ciudad que pudieran tener inquietudes de este tipo, como es el caso de Hernani, Usurbil o Oiartzun. Da, orain bestez, beste puntura pasatuko ginateke. 13. kontrol mozioa EAEko kongresu banaketaren inguruan Josu Ruiz EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua. Moción presentada por Josu Mirena Ruiz Martín. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua kongresu banaketari buruzkoa. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la distribución de congresos. Bueno, todos somos conscientes de la importancia que tienen en nuestra ciudad los congresos, tanto en el plano económico como en el posicionamiento de ciudad. En la anterior legislatura, la Oficina de Estrategia del Ayuntamiento comenzó a analizar la evolución de los congresos celebrados en la Comunidad Autónoma Vasca, y su primer trabajo, realizado en 2012, dejaba bastante claro que el Gobierno vasco apostaba por Bilbao. En el siguiente estudio, relativo al 13-14, que se presentó en mayo-junio del 15, no cabe duda que se suscitó una gran polémica porque se volvían a reafirmar los datos dados en el 2012. En junio del 2016, un año posterior, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción presentada por nuestro grupo que decía lo siguiente: el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que ponga en marcha cuanto antes el informe sobre la distribución de congresos en la Comunidad Autónoma Vasca en 2015 y en 2016 para que tengamos conocimiento cuanto antes de la evolución. Esto hace que hagamos una interpelación en comisión, ya que un año y pico, un año largo después, no teníamos ninguna noticia al respecto. El alcalde nos dijo que se terminaría en breve ese trabajo, pero es evidente que a este Gobierno municipal, si no es por interpelaciones, por mociones, le cuesta muchísimo sacar las cosas adelante y que tiene que ser la iniciativa de la oposición la que tenga que estar constantemente haciendo mociones e interpelaciones para que cumpla lo establecido o para que sea capaz de llevar a buen término lo aprobado. Ya que en esta moción lo que pedimos en el punto primero es que se concluyan los informes cuanto antes y que a fin de que el Ayuntamiento pueda realizar de manera adecuada las evaluaciones pertinentes, y en el punto segundo lo que pedimos es que una vez elaborado ese informe convoque lo antes posible a los grupos municipales a una reunión para analizar el contenido del mismo. Un informe que, quiero recordar, cuando se publicó o se informó del informe del 2015, el alcalde Eneko Goya lo primero que hizo fue sacarse a los 2 días, creo que de la publicación en los medios de comunicación del informe, una foto con la consejera Arantxa Tapia para decir, bueno, pues que ya todo se iba a solucionar en breve. Y bueno, creemos que por todo lo que los congresos que hemos ido viendo en la comunidad autónoma, pues que eso no es así. Y lo que queremos saber es si realmente nuestra ciudad, en congresos, como en otras muchas cosas que traemos todos los meses, es decir, en ayudas para la economía o en otros temas, si realmente contamos o tenemos la ayuda del Gobierno vasco, como anteriormente trajimos. ¿Cómo puede ser que en el District Heating también no haya colaboración del Gobierno vasco, o
en muchísimos otros temas y queremos que en este tener ya los datos para saber realmente, porque estamos hablando de un sector realmente importante, donde además esta ciudad apostó hace años de manera clara, donde además se han puesto programas diferentes para conseguir una ciudad más atractiva para realizar congresos y desestacionalizar el turismo. Puede ser el programa Embaixadores, ha habido más programas también que han tenido ayuda económica y también más personal, y creemos que eso se tiene que llevar a buen término en ver realmente que esos congresos o que la ciudad, por lo menos en los congresos que toma parte el gobierno vasco, no está orillada o dejada de lado. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Pues el debate sobre el modelo de turismo viene en esta ciudad, viene de tiempo A. Y uno de los puntos en los que hay un consenso, ciertamente, entre los grupos es la necesidad de desestacionalizar el turismo. Es evidente que el fomento de eventos y congresos es una de las medidas fundamentales para conseguirlo. Y creemos que el grupo proponente ha traído esta moción con acierto. Lo que ya nos ha sorprendido más es que el Gobierno quiera debatirlo, porque realmente lo que se pide, es decir, que después de 2 años, en el 9º mes de 2017, se publique el informe y que este se haga público, no se comparta con todos los grupos municipales, pues no nos parece ciertamente algo descabellado. Creemos que es algo que ha venido a tiempo y no tiene nada de otro mundo. Por lo tanto, lo apoyaremos. Bai, talde popularrak gero, talde sozialistak, bai. La verdad que no pensaba intervenir, pero vuelvo, hoy es sorprendente el pleno, porque yo creo que aquí la gente viene, dice lo que piensa, pero no sé en qué se basan. Datos del Eustat. En agosto, las pernoctaciones en Euskadi han bajado un 2,2% y en San Sebastián han bajado un 0,5%. En febrero subieron un 15% y en enero subieron un 9%. Y se habla de desestacionalización, como que este gobierno no ha hecho nada, no sé qué. Hombre, algo habremos hecho cuando en enero, febrero y marzo de este año, ya después de casi 2 años de gobierno, empiezan a subir las pernoctaciones precisamente en invierno, favoreciendo la desestabilización, organizando eventos y congresos durante esos meses. Y sin embargo, en agosto empieza a bajar. Y sin embargo, seguimos con un discurso como que no se está haciendo nada y que todo sigue igual. No es verdad. Hay cambios importantes. Y vamos a votar que sí a la moción, porque sí compartimos y sí creemos que para poder hacer un cambio de modelo en el cual ya estamos trabajando desde hace tiempo, es necesario la ayuda, la colaboración, como quieran, el entendimiento entre el conjunto de las instituciones del país. Y que bienvenido sea si ahora la Bienal, creo que se llama de Arquitectura, pero la Bienal de Arquitectura, que será de noviembre a enero, pues se pueda celebrar en San Sebastián y tenga el carácter bianual y ojalá pueda seguir teniendo más ediciones, porque eso es parte del objetivo. Y bien sea si en el Festival del Cómic que inauguramos este febrero continúa y además implicamos a la Diputación Foral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no puede ser es que cada vez que hay una moción se intente zumbar al adversario sin más. Así no se construye nada. Y además sin datos y diciendo lo primero que a cada uno se le ocurre. Este gobierno y este ayuntamiento está haciendo un esfuerzo enorme por consolidar el empleo en el ámbito del turismo a lo largo de todo el año y apostando por la desestabilización, y además se está logrando. Y en lugar de estar a favor, perdón, pido disculpas, en lugar de estar a favor, encima oímos aquí críticas permanentemente. Si son los mejores datos que se han logrado hasta ahora, algo estaremos haciendo bien. ¿Qué queda por hacer? Por supuesto. Pero no se puede venir a dar una sensación siempre de que todo está negro, porque no es verdad. Hoy hace un día luminoso, y voy a contar una anécdota de ayer mismo. Justo salía a las 2:30 del ayuntamiento y un ciudadano me dijo: seguir manteniendo esta ciudad lo maravillosa que lo tenéis. ¿Sabe de dónde era? Porque le pregunté, me sorprendió. Era de Gasteiz, de Vitoria. Y venía 3 días al festival y a San Sebastián porque le parece una ciudad maravillosa. Hombre, muchos han contribuido a que esté muy bien,
pero este Gobierno sigue haciendo que esta ciudad siga siendo maravillosa. Bueno, eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalearen txandan nik labur-labur gauza bat esateko. Yo contesté en la comisión a la interpelación que me realizó el señor Ruiz y le contesté lo que me pide ahora que hagamos. Vamos a votar que sí, porque ya le dije que lo íbamos a hacer. Usted dice que nuestro Gobierno actúa gracias al impulso que marca la oposición con la presentación de sus interpelaciones. Bueno, para usted la medalla, me da igual. Pero desde luego nos da usted una gran capacidad si cree que somos capaces de pedir 3 ofertas, adjudicar el contrato de la elaboración del estudio de la distribución de congresos en el año 2015 y 2016 y estar en puertas de obtener el resultado después de haber hecho todo el trabajo de campo, pues creo que en 10 días, que es lo que media el tiempo que dista entre la comisión en la que yo contesté a su interpelación y el pleno en el que aprobamos esta moción. O sea, seamos un poco serios. Este encargo estaba hecho hace tiempo, no es un trabajo sencillo porque tiene que recurrir a terceros, o sea, no solamente es preguntar en la ciudad de San Sebastián, es preguntar fuera de aquí y contrastar datos, que no son tan fáciles de lograr como puedan ser los de la propia ciudad de San Sebastián. Y tiene el contrato un plazo de entrega que todavía no ha vencido y cuando venza ese estudio se entregará y tendremos la ocasión de contrastar los resultados que en el mismo se recogen. Y un matiz a Irabazí, porque de verdad, vuelvo a insistir, si no sé, o no sé si algunos no sabemos expresarnos bien, o existe una voluntad deliberada de decir lo que uno quiere, independientemente de lo que algunos expresemos. En la Junta de Portavoces, si usted estaba presente, este mismo alcalde, porque ni siquiera fue del grupo municipal, ofreció leer esta moción. No, es que es así. Y quien dijo que quería mantener el debate fue EH Bildu, lo cual es absolutamente legítimo para decir lo que buenamente quiera decir. Pero si hubiera sido por este Gobierno municipal, la hubiéramos leído sin ningún problema, porque, como le digo, la respuesta que yo di a la comisión es lo que contiene esta moción y es lo que vamos a hacer. O sea que desde ese punto de vista no hay ningún problema. Y una última mención a ese agravio territorial que asoma también en alguna intervención, no la de Irabazí, como elemento preocupante para la ciudad. Pues sinceramente, les voy a decir una cosa. En este momento, la ciudad de San Sebastián, probablemente ante quien tiene que defenderse para no perder la principal inversión pública que se plantea en nuestra ciudad por parte del Gobierno vasco, es ante elementos que están en la propia ciudad y no ante el Gobierno vasco. Porque si fuera por ustedes, la inversión del metro, que es la principal inversión que la ciudad en este momento puede tener en infraestructuras, no se haría. Luego, mire, de agravios territoriales vamos a hablar con un poquito más calma porque también cada uno tendrá la responsabilidad que tenga de las posiciones que mantiene. Daizteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. Bueno, pues ya que hablamos de infraestructuras y no queremos esa inversión, según usted, lo que sí que queremos es, por ejemplo, que haya intercambiador, que haya 2 trenes en la misma ciudad que no se juntan en ningún momento ni en ninguna estación, es lo que no es lógico en ninguna parte del mundo. Y eso sí lo queremos. Eso no lo quieren ustedes o el Gobierno vasco, no sé quién, pero no lo quieren. Luego, alguna vez nos explicará o nos dirá, o vendrá aquí a decirnos, o lo leeremos en la prensa, cuándo se van a hacer los ambulatorios de Ayete o la parte vieja, por ejemplo. Creo que es una inversión importante. Estamos hablando de salud pública. También es importante. ¿Y eso por qué no se hace? ¿Quién tiene la responsabilidad de que no se hagan los ambulatorios? Hombre, ya solo nos faltaba oír ahora. Ya le pongo yo 250 millones donde se pueden invertir para mejorar la calidad de vida de los donostiarras. Mucho mejor, porque ya le digo, lo primero, juntar 2 trenes que hay en la ciudad, que no sé por qué no lo quieren hacer. Volviendo al tema, un estudio muy complicado, hombre, con los datos, ya, pero es que ya se han hecho 2. O sea, no estamos ahora pidiendo no sé qué, es que anteriormente se han hecho 2.
y ya se sabe las dificultades y los problemas que hay. Y cuando dice, no, es que nosotros en 10 días, hombre, es que usted también tiene que darse cuenta que se aprueba una moción traída por nosotros en junio del 2016 y hasta octubre del 17 no es capaz nadie de su gabinete, de su grupo o del gobierno a decir, oye, aquello está en marcha, estará... No hay ningún tipo de comunicación con la oposición, absolutamente para nada. Entonces, ¿nosotros qué sabemos de qué están haciendo, qué dejan de hacer? Salvo por la prensa, y la verdad es que hacer, pues mucho no. Pero bueno, la verdad es que, ¿cómo lo vamos a saber? Y luego respecto, bueno, ya le he soltado varias cosas que puede hacer el Gobierno vasco, pero bueno, podía hacer bastante más en lo que es en I+D+I, en parques tecnológicos, etcétera, etcétera, que ahí también hay mucho donde invertir. Bai, eskerrik asko, eztabaida bukatuta botatzera pasatuko gera, beraz mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta ez dakit botoa azalpen txanda, bai, talde popularrak nahi du. Bai, mila esker alkate jauna, areto honetan zaudeten jaun Andreok, arratsaldeon. Ezagun da, aste honetan Donostian egiten ari den zinemaldiak, mundu zehar Donostiaren berri ematen duela. Gauza agerikoa da, era berean, hirian egiten diren batzarrek munduko leku guztietan gure hiriaren baliabideak, paisaiak, historia, jai eta gastronomia besteak beste ezagutzera ematen dituztela. Eta ezagun izatea Donostiararako oso mesedegarria da hainbat pertsona hirira ekartzen dituelako. Batzarkide, bisitari, turista eta inbertitzaileak hoiek guztiek bakoitzak bere neurrian Donostiako ekonomia sustatzen dute. Hori horrela, udal gobernuak ahalegin handiagoa egin behar luke hirian gero eta biltzar gehiago egite aldera. Are gehiago, egin ahalak egin beharko lituzke gaur egun, noiz eta zenbait daturen arabera, oraindik ere biltzar gehien egiten den hiria Bilbo denean. Hainbat komunikabideren bitartez jakin izan dugu Bilbon Donostian baino askoz biltzar gehiago egiten direla. Hoiek horrela, eskaera egin genuenetik denbora luzea pasatu denez, eta bitarte horretan udal gobernuak arestian aipatutako txostenak guri emateko borondatetik erakutsi ez duenez, EH Bildu udal taldearen mozioaren alde bozkatu dugu. Bai, eskerrik asko, urrengo puntura pasatuko gera. 14. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Olaia Duartek aurkeztua, Ondarre taldeko uren kalitatea dela eta egin beharreko lanen ingurukoa. Moción número 14 presentada por Olaia. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Ondarre taldeko uren kalitatea dela eta egin beharreko lanen ingurukoa. Moción número 14 que presenta el grupo EH Bildu sobre los trabajos a realizar por la calidad del agua en Ondarreta. 2016tik. Lehen urtean, irailean eguzki talde ekologistak adierazten zuenez, hondartzan egindako neurketen kalitatea eskasa zen batez ere tenis inguruan. Eta eguzki taldeak kutsadura hori nondik zetorren aztertzea eskatu zion behin baino gehiagotan udal gobernuari. 2016an ingurumen sailak egindako txosten batean ere, eguzkik esandakoa irakurri dezakegu, txostenak esaten du. Hay que reconocer que la playa de Ondarreta ha tenido durante el 2016 un comportamiento algo peor que en los años anteriores. 2017ko uztailean berriro ere, eguzki taldeak ohartarazi zuen egoera hau errepikatu da Ondarretan, eta uraren kalitatea ez dela egokia adierazi zuen eta azterketa sakonagoak egin behar zirela eskatu zuen berriro ere. Uztaileko batzordetara gai hau eraman genuen eta delegatuak, kasu honetan Diez jaunak, erantzun zigun teniseko saneamenduan arazo batzuk konpontzeko bidean zeudela eta badian zeuden itsasontziek ere arazoak sortzen zituztela. Baina arazo horiek konpondu ordez, abuztuan berriro ere egoera errepikatu da. Hemos llevado hasta en 4 ocasiones este tema a las comisiones durante el último año, el tema de la contaminación fecal del agua de Ondarreta,
y nos parece que tras un año ya es hora de encontrar el origen de la contaminación, ya que, como el delegado nos dijo en la última comisión, todavía no estaba claro de dónde venía este problema. En nuestra opinión, echamos en falta que el delegado se haya tomado de una forma más rigurosa el tema y se haya gestionado de forma adecuada, y sin la insistencia de grupos como Eguzki, en este caso, nos estaría dando la importancia que tiene al tema. Se nos habla de problemas de saneamiento en la zona de tenis que parece que ya están arreglados, se nos habla de barcos que pueden estar haciendo las cosas mal y echando aguas que no deberían al mar, pero no se nos dan datos en ningún momento, no se nos dan medidas concretas, qué medidas preventivas va a realizar el Gobierno municipal para que este problema de contaminación fecal cese, y por eso azaldutako egoera kontuan hartuta udal gobernuari eskatzen diogu badiako uraren kalitatearen informazioa gardentasunez eman dezala, datu asko gure ustez ez direlako behar bezala eman, bigarren leku batean eskatzen duguna da prozesu bat abian jarri dezala uraren kutsadura nondik datorren lehenbailen jakiteko eta hurrengo urtean oraindik gai honekin mahai gainean ez jarraitzeko, prebentzio neurriak har ditzala, eta azkenik arazoa itsasontzien eraginez gertatzen bada, beraiek esaten duten bezala, prebentzio neurriak gara ditzala haien saneamendua era desegokian egin ez dezaten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, irabazi taldeak, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, lo primero pediría, porque tenemos una duda sobre el primer punto, sobre el tema de informar con transparencia, porque bueno, que sepamos la información sobre la calidad del agua, entendemos que es bastante amplia ya. Aparece in situ por varios métodos, con cartel, con la bandera, aparece en internet. Entonces, si en tu turno de cierre podrías concretar lo que entiendes, has dicho que hay algunos datos que no se han facilitado, pues si puedes concretar para que estamos entre la abstención y apoyar. Sobre el resto, pues vamos a apoyar sin duda la moción. Efectivamente, ese asunto de la calidad del agua es muy misterioso. Igual deberíamos hacer una llamadita a Iker Jiménez, tal vez tendrán más suerte que nosotras en encontrar la fuente o las fuentes. Bueno, dejando la ironía de lado, es verdad que hay una dificultad principal, que es que se constata la contaminación cuando seguramente la fuente ha dejado de emitir el contaminante, y esto es un problema para encontrar la fuente, evidentemente. Cuesta creer que en nuestro mundo tan tecnológico y smart no seamos capaces de determinar el origen de esa contaminación. Quizás necesitamos proyectos europeos u otros de Smart Playa o Smart Medio Ambiente. Se ha comentado en comisión que tal vez podría ser un barco, pero entendemos, y así también lo ha expresado Olaya en comisión, que para obtener los niveles de contaminación constatados haría falta que varios barcos a la vez hicieran labores de saneamiento. Bueno, es posible, pero es bastante poco probable. En cualquier caso, parece evidente que hay que redoblar de esfuerzos para zanjar ese tema y bueno, y entendemos que así lo hemos entendido en la comisión, que el gobierno está en ello. Escucharemos con atención las eventuales pegas que tendría el gobierno a la moción, porque entendemos que es perfectamente apoyable. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak, ez? Talde sozialistak, bai. Gracias, alcalde Jauna. Bueno, en principio vamos a ver si nos asentamos un poco todos, porque creo que cabe recordar, por si no lo sabe la señorita o señora Olaya, hubo episodios en el año 2011 y en el 2014 también, cuando gobernaban ustedes. No sé si le han trasladado, pero para que tenga conocimiento que también efectivamente estos episodios sucedieron en el 2011 y en el 2014. Hombre, qué casualidad que ustedes no fueron capaces de eliminar y ahora tenemos que hacerlo nosotros. Le voy a decir una cosa, Eguzki para nada es el que facilita la información. La información, en este caso de los análisis, son públicos. Se hacen en los paneles informativos, en la página web, y hasta inclusive el propio URA también lo pone en conocimiento de ellos.
Es cierto que las mediciones que había anteriormente eran de cuando daban 2 muestras 185, en realidad sí que efectivamente pues automáticamente se veía que había contaminación. Esos parámetros han cambiado de 185 a 300 en este caso. Y cuando realmente la nueva legislación dice que cuando realmente se superan los 300 lo que hay que hacer es poner en conocimiento, en este caso de la Cruz Roja, para que se ponga bandera, pues en este caso que no se prohíba el baño, sino que se tenga, digamos, un poco de, precaución en este caso para lo que sería el baño, pero que en ningún caso daña. Cabe recordar que efectivamente cuando se hace una muestra, y en este caso cuando nos llega a nosotros el positivo que se pone, como le he dicho antes, en todos los tableros informativos y demás, luego lo que realmente se hace es que se vuelva a coger una segunda muestra, pero casualmente en esa segunda muestra en ningún caso o en ninguno de los casos da efectivamente afirmativo, lo cual todo indica que efectivamente que son estos enterococos, parece ser fecales, que son los que originan esa situación. Claro, esto parece ser que, digamos, por lo que es propiamente por física, aproximadamente entre 14 y 24 horas desaparecen totalmente. Y es cierto que a nosotros nos gustaría enormemente poder conocer el foco. Es cierto que nosotros hemos puesto una mesa a trabajar, en este caso en la que estarían Añarbe, estaría Saneamiento del Ayuntamiento, estaría el Gobierno Vasco URA, estaría Medio Ambiente y estaría Mantenimiento Urbano. Y esta reunión la hemos mantenido y vamos a intentar de cruzar los diferentes datos de los diferentes departamentos para ver si somos capaces de poder adivinar o al menos hallar efectivamente el foco este que tenemos. Pero quiero que sepa que tanto nosotros como posiblemente ustedes en su momento también estarían dispuestos a poder encontrar ese foco, pero casualmente no es algo tan sencillo ni tan fácil. De hecho, según los expertos, dicen que una cuadrilla de 8 o 6 personas que pudieran estar misionando en la bahía podría dar hasta inclusive en ese momento positivo, lo cual quiere decir que no será tan sencillo de poder buscar que efectivamente sea algo, algo que podamos determinar efectivamente el foco este. Bai, izteko txanda, Bilduk, bai. Bai. Bueno, yo en ningún momento he dicho que sea un problema de fácil solución, pero sí que creo que si esa mesa de la que usted nos habla se hubiese activado en el año 2016, que es cuando empezamos a hablar del tema y no ahora, pues ya tendríamos un año previo de trabajo realizado. Y no voy a ceñirme, no me he puesto a mirar, la verdad, cuáles eran los datos de Ondarreta en los 20 años o incluso más, porque yo era muy pequeña y ni me acuerdo desde que su partido gobernaba en esta ciudad, porque creo que eso no es lo que les interesa a los vecinos y a los bañistas que se han bañado con esta contaminación fecal, repito, en la playa de Ondarreta. Creo que lo que les interesa es que se solucione el problema y es lo que le estamos pidiendo con esta moción. Que se ha activado una mesa, muy bien, nos alegramos, es lo que tenía que haberse dado desde el 2016 y tendríamos un año de trabajo adelantado. Y en relación al señor de Irabazi, al compañero Loic, decirle, hablábamos de transparencia porque los datos, cuando han sido negativos casualmente, en esta época Smart, como decía usted, se colgaban a veces 2 días más tarde en la página web y eso mismo también decían algunos colectivos del Consejo de Medio Ambiente, ¿no? Que justo cuando los datos son negativos aparecen más tarde. Y bueno, con esto pues entiendo que el Gobierno no va a apoyar esta moción y la verdad es que nos da mucha pena porque lo que buscamos una vez más es que gestionen las formas de forma adecuada y a tiempo, ¿no? Cuando los problemas ya nos venimos acostumbrando, sobre todo en el área de mantenimiento, que siempre nos dan lecciones de cómo gestionar el área, pero siempre lo hacen con mucho retraso y sin hacer caso de las quejas de los vecinos y ciudadanos. Bai, eztabaida bukatuta, botatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz aurrera egingo dugu hurrengo puntuarekin. 15. kontrol mozioa, jakintza eskola publiko. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua jakintza ikastola publikoa dela eta moción de control que presenta el grupo Bildu sobre la escuela pública jakintza. Bai, Bildu dauka hitza. Bai, eskerrik asko eta arratsalde on guztioi.
Jakintza eskola publikoak denok dakigun moduan, 50 urte, baino gehiagoko ibilbidea duen Donostia Antiguoko auzoko eskola da. Zailtasun askori aurre eginez, Antigua auzoko herritar gehiengoren hezkuntza komunitatea da gaur egun. Hala ere, azken urteetan, udalbatza honek ere horrela aitortuta, Antiguo auzoko jakintza eskola publikoak espazio eta baliabide urritasun handia du. Izan duen bilakaera dela eta. Irisgarritasun arazoak nabarmenak dira, eta udala eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik hobekuntzak egin diren arren arazoari etzaio errotik heldu, ez eta behar denean arreta jarri, azken obrekin gertatu den bezala. Uda honetan, eskolan aurreikusita zeuden hobekuntzen obrak, kaltelarriak sortu ditu eskolan. Ez bakarrik eraikinean, baizik eta eskola komunitate osoan. Argi dago obraren jarraipena eta hartutako neurriak ez direla txukunak izan, eta espero dugu datozen hilabeteetan obra amaitu bitartean inongo premiari gabe eragindako ezbeharrak konponduko direla eta ez direla kalte gehiagorik egongo. Hala ere, eraikinean sortutako kalteak haratago doaz. 600 bat haur jasotzen dituen eraikina ezin erabili izana, familia askorengan zaintza premiak sortu ditu. Eta zentzu horretan, Antiguo auzoa eta bereziki gurasoak zein gazteak zoriondu nahi ditugu. Kaltei nola erantzun, pentsatu eta bihotz bero sudur gorri txantxa eskola sortu zutelako. Auzoko familiei sortutako beharrak modu antolatuan eta bihotz zabalik kaltetutako aurrei zaintzarako alternatiba eman zitzaiolako. Sormenaz, bizipozaz eta grinaz. Aldiz, gobernuaren aldetik, ardura falta eta eskola komunitatearekiko urruntasuna nabarmendu da. Eta ez da bakarrik udal talde politiko honek uste duena, baizik eta familiek ikasturte hasieratik adierazi digutena. Hori dela eta udal gobernuari eskatu nahi diogu, jakintza eskola publikoak bizi duen egoera bereziaren aurrean, eskola komunitatearekiko gertutasuna azaldu eta eskolako organo gorenetan parte hartzea bermatzea. Antigua auzoko eskola honek dituen beharren aurrean, auzoko zerbitzu eta baliabide publikoek erabilera erraztea. Eta urte luzeetan bizi duten espazioa eta baliabide gabezien aurrean, eskolak etorkizunean hiriko espazio berri batean kokatzeko proiektua aztertzeko bidea berma dezan. Eta horretarako eskola komunitatea eta udalbatza osatzen dugun talde politikoekin elkarlana bideratzea. Hortaz, udalbatza osatzen dugun guztiok, Antiguoko herritarrei bizi kalitate eta hezkuntza duina eskaintzeko aleinan alde bagaude, honako kontrol mozioa onartzeko arazorik izango ez dela pentsatzen dugu. Hori dela eta, espero dut guztiok babestuko duzuela hemen aurkezten duguna. Bai, irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko. Berriro udalbatza honetan eskola publikoari buruz debatitzen, eztabaidatzen ari gera, eta eskola publikoaren beharrei buruz. Mozio honetan azaltzen dena, mozioaren muinarekin bat gatoz eta jakintza ikastolak une honetan babesa behar du, eta beraz babestuko dugu. Bai, eskerrik asko, talde popularrak. Bien, yo voy a intervenir también en este punto porque realmente la moción aborda una cuestión que es importante, que creo que nos preocupa mucho a todos los grupos. Yo creo que todos conocemos la situación que tiene este centro educacional, cómo está conformado, los problemas que tiene de patios, de zonas para practicar el deporte, el hecho que comparte con otro centro pues las zonas deportivas, las dificultades enormes que tiene. Es conocido en este pleno que en su momento, ya hace alguna legislatura, nosotros planteamos la conveniencia de pensar en otra ubicación, incluso sugerimos alguna.
sugerencia pues que obligó al Gobierno vasco enseguida a mover ficha en cuanto a la parcela que nosotros habíamos dicho, porque estaba en la órbita de educación y cultura del Gobierno vasco. Pero aterrizando con la moción de control. La moción de control quiere abordar una cuestión que es importante, pero nosotros no vamos a entrar en si la delegada y el Gobierno ha sido más próximo o no más próximo. Es decir, hay versiones, nosotros pues también hemos estado cerca de los padres y de la comunidad escolar y bueno, pues dicen que todo es mejorable. En ese sentido, el primer punto de la moción, pues no pensamos que aporta nada. Es decir, bueno, ¿cómo se muestra uno más próximo? Es que realmente, no sé, realmente lo digo en nombre de mi grupo, no sabemos. Realmente, pues sí, más que nada es una descalificación. No creemos que eso aporte nada. Por tanto, en ese primer punto nos vamos a abstener. En el segundo punto, se insta al Gobierno municipal a que, ante la situación que se encuentra en la escuela del barrio del Antiguo, así como para prevenir otras necesidades especiales que puedan surgir, etcétera, facilite la utilización de los servicios y recursos públicos del barrio. Y nosotros echamos en falta que nos hubieran dicho cuáles, en concreto, cómo, porque esto es muy genérico. Es decir, yo aquí, cuando apoyo esto, que es exactamente en concreto que estoy apoyando, no lo sé, tampoco se lo he oído a la portavoz, a la compañera concejala Ana Yera San Pedro. Y por último, quizá el punto que puede ser más importante, se insta al Gobierno municipal a que, teniendo en cuenta, etcétera, la carencia de espacios, lo que hemos comentado, recursos, etcétera, estudie la posibilidad de ubicarla en el futuro en un nuevo espacio urbano. En eso pues podemos coincidir todo, yo creo que hasta el propio equipo de Gobierno. Y a que para ello canalice la colaboración con la comunidad escolar y con los grupos que formamos el Pleno. Y nosotros nos preguntamos, ¿y el Gobierno vasco aquí competente no está en ningún sitio? Pues realmente es que llama muchísimo la atención. No está. Entonces, nosotros nos habría gustado decir que la podemos apoyar, pero nos tenemos que abstener, pero porque, como en una moción de control he sabido que no podemos hacer enmiendas, pues le decimos lo que nosotros hubiéramos retocado. Y desde luego, vamos a ver si en un asunto como este, yo lo he dicho antes y luego pues a veces se utiliza lo que uno dice con la mayor prudencia y con la mejor buena voluntad para sacar punta. Yo creo que en estas cosas tenemos que ir a una, todos somos conscientes de lo que hay ahí, tenemos que ir a una, pero tienen que colaborar y tienen que, en las mociones tienen que aparecer todos los que tienen competencia en la materia, porque si no estaremos haciendo una gestión incompleta. Porque sí, que se aplaude con los grupos, fantástico, pero si nosotros no tenemos ninguna competencia y al final no podemos decidir nada, no podemos más que sugerir, rogar, implorar. Pero claro, si el Gobierno vasco mira para otro lado o no quiere saber nada, ¿qué estamos haciendo? Bai, talde sozialistak. Sí, brevemente, al menos por nuestra parte, porque la parte, digamos, educativa y de fondo, diría yo, que seguramente la va a referir mucho mejor la señora Azcárate, compañera de Corporación y de Gobierno, pero únicamente, al menos en lo que a proyectos y obras se refiere, en cuanto a la obra, digamos, que tiene origen en la moción y luego ya hay otras, se tratan otras cuestiones, decir que, desde luego, el Ayuntamiento, en sus diferentes servicios, tanto el área de educación como el área de proyectos y obras, han estado absolutamente pendientes de esta obra durante todo el verano, incluso en reuniones en meses que aparentemente pudieran ser de menos actividad, como el mes de agosto, en reuniones en educación, en reuniones con los responsables del centro, en todo tipo de reuniones, que la prioridad siempre ha sido, igual que hace poco hablamos también de otro centro, de un nombre parecido además, en el caso de Quincha, hablábamos de que la prioridad siempre ha sido y será la seguridad de las chicas y chicos, de los niños y niñas que están en este centro. Y luego, sobre la proximidad o no proximidad, o estar cerca o no estar cerca, yo voy a dar un dato que creo además que se dio en la comisión, lo dio la señora Azcárate. Se ha estado en ese centro y se ha visitado ese centro y seguimiento de las obras en julio, el día 3, 5, 11, 13, 17, 19 y 26. En agosto, los días 2, 4, 8, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24 y 28. En septiembre, el 1, el 4, el 5, el 6, el 11 y el 12, y algunos más, que esta información está un poco desfasada en el tiempo, pero se ha seguido y se va a seguir hasta el último momento. Por lo tanto, ha habido un seguimiento de esta obra, ha habido algún percance debido al estado en el que se encuentra el edificio, que efectivamente no es el idóneo, y luego además que ha coincidido con unas fechas de mucha lluvia, con días de hasta 40 y 50 litros metro cuadrado, pero desde luego lo que sí quiero tranquilizar o garantizar es que la atención y la proximidad, en este caso, como en cualquier otro, y mucho más cuando hay un centro educativo cerca, o como en el caso de Alza con el amianto, etcétera, la proximidad y la atención ha sido máxima y desde luego sin descuidarla ni un solo momento. Talde jeltzaleak ez du
txanda erabiliko, izteko txanda EH Bilduk dauka. Bai, kuriosoa da hezkuntza delegatuaren iritzia ez jakitea, uste dut bere ardura dela eta guztiok eskertuko genuke bere iritzia, ez bakarrik osatzen dugunok, talde udalbatza osatzen dugunok, baizik eta hezkuntza komunitate osoa. Dena den ez gaitu harritzen, izan ere bai hezkuntza zinegotzia gonbidatua izan zen gurasoak egin zuten bilera batera eta bertan parte hartzea ukatu egin zen. Obrekin ze pasatu zen jakiteko agerraldi eskaera egin genuen, nik uste dut formatu txukun eta sinplean eta ez zitzaigun agerraldi eskaerarik onartu. Pena izan zen, zati gurasoak etortzeko asmoa zuten, azalpenak entzutea, baina are gehiago asarratu zian jakinda horretarako aukerarik ere etzegoela. Enrique Ramos obra eta proiektuetako arduradunak aipatu ditu 5-17, ezakizer, data pila bat, bisita pila bat egingo zenituzten eskolara. Bisitatuko zenuten, baina atentzio gutxi jarriko zenuten. Izan ere, filtrazioak egon baziren ere, hilabete bukaera arte ezan toldori jarri. Filtrazio bat ikusten bada, nik uste dut, eraikinean ondamendi gehiago ez gauzatzeko toldoa jarri egiten dela. Baina hilabete bukaera arte, ja kristo guztia pasazan arte, etzan toldorik jarri. Pepek komentatzen zuenaren arira, labur-labur nahiko nioke komentatu, lehenengo puntuari dagokionean organo gorenak direla eta goratzen naiz aurreko legegintzaldian nola eskatzen zenuten hezkuntza zinegotzia organo goren guztietan egon behar zutela eskola guztietan. Baino, oraingo honetan ez da hori gertatzen. Zehati ordezko zinegotzia ez da egoten ez da urgentziko organo gorenetan, larrialdietako egoeratan. Eta hori da gutxinez eskatzen duguna. Larrialdietako egoeratan zinegotzi ordezkaria parte hartu dezan organo gorenetan. Eta uste dut ez dela mozioak ez duela aurrera egingo, eta pena da, baino ez talde honek aurkeztu duen proposamenarengatik, baizik eta Antiguo auzoarengatik, Antiguoko familiengatik eta Antiguoko etorkizunarengatik. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Botaziora pasatuko gera, eta beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak eta boto azalpen txandan talde jeltzadeak daukaitza. Bai, hezkuntza arduradunak orain azalduko du bere botoa, iritzia ez, azalpen guztiak eman zituelako batzordean. Zer egin zan, zenbat bider egon zan, organo gorenarekin zenbat bider bildu zan, eta zer egin zan, egunez egun. Bai, behar zenetan bildu ginen. Hortik aurrera, ez dakit nork erabakitzen duen, noiz bildu behar den eta noiz ez. Ez da, uste dut San Pedro Andreak ezetz. Urrengo hilabeteetan ezezko boto eman dugu obraren jarraipena egokia izan dalako. Hezkuntza arduradun honen iritziz, beharrainako gertutasuna izan dalako, zuzendariarekin eta organo gorenarekin etengabeko harremana izan dalako, eskatu dituzten informazio guztiak eta eskatu dituzten tramite guztiak egin direlako, jakintzari behar duen babesa eman zaiolako eta gurasoen bilerara ez ginen joan organo gorenean parte hartu genuelako eta agerraldi eskaera ez genuen onartu baina azalpen guztiak batzordean eman genituelako. Eta horregatik guztiagatik eman dugu hemen ezezko botoa. Eta bestalde, azkenengo puntuan bakoitzak izaten ditu bere ardurak, eta azkenengo puntuan eskatzen denari ere ezezko botoa eman diogu, jaurlaritzari dagokiolako beharrak zenbatekoak diren eta beste ikastetxe bat behar den ala ez ikustea. Eta hala izango balitz dudari gabe, udal gobernu honen kolaborazio osoa izango luke. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 16. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Ricardo.
Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua, legez kanpokoak diren edo legeztatu ezin diren etxebizitza turistikoak izteari buruz. Eta etxebizitza horiek alokairuko etxebizitza merkatura bideratu ahal izateko neurririk hartu ez izana dela. Eta moción de control número 16 que presenta el grupo EH Bildu sobre la cláusula de pisos turísticos ilegales o no ilegales y la falta de adopción de medidas que permitan redireccionar los mismos al mercado residencial de alquiler. EH Bildu, irakurri egingo da eta EH Bildu taldeak irakurriko du. Bai. Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuari kanpaina berezi bat egiteko hirigintza plan orokorrak jartzen duena betetzen ez duen turismorako etxebizitza bat duenak itxi egin behar lukeen jarduera bat beraz, etxebizitza hura bizitokitarako alokairurako jartzeko bidea izan dezan, alokabide udal programaren bidez. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a realizar una campaña específica dirigida a quienes, teniendo un piso de uso turístico que incumple lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana y cuya actividad, por tanto, tendría que ser clausurada, lo puedan redireccionar hacia el mercado residencial de alquiler a través del Programa Municipal de Alokabide. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. 17. kontrol mozioa. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el protocolo de intervención de las mujeres perjudicadas por la violencia. 17. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua indarkeria pairatzen duten emakumeen esku hartzeko protokoloa dela eta. Protocolo de actuación con mujeres víctimas de la violencia. Hau ere EH Bilduk irakurriko du eta jarraian bozkatu egingo dugu. Kontrol mozioan 2 puntu jasotzen dira. Lehenengo puntuak dio, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, udal taldeekin, Donostiako berdintasunerako kontseilu sektorialarekin, emakumeen etxeko indarkeria taldearekin eta Donostiako mugimendu feministarekin indarkeria matxistaren biktima diren emakumeekin esku hartzeko protokoloaren aurkezpena urrian egin eta eragilei egokitutako denbora tartean ekarpenak jasotzeko eta kontrasteak egiteko aukera bermadadin. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que en octubre de este año presente el protocolo de intervención con mujeres víctimas de violencia machista al Consejo Sectorial para la Igualdad de San Sebastián, al Grupo contra la Violencia de la Casa de las Mujeres y al Movimiento Feminista de la Ciudad, de manera que se garantice la posibilidad de recoger aportaciones en un plazo que sea conveniente para todas y se puedan realizar los contrastes precisos. Bigarren puntuak dio, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari indarkeria matxistaren biktima diren emakumeekin esku hartzeko protokoloaren aplikazioa berma dezala. Hala nola, premia zehatzei loturiko baliabide eta zerbitzu gehiago eskaintzea, indarkeria matxista pairatzen duten emakumeak ahalduntzea indartuko duen arreta eskaintzea eta eraso sexisten kasuetan udal gobernuaren jarduera egokia bermatzea. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que garantice la aplicación del protocolo de intervención con mujeres víctimas de violencia machista, ofreciendo más recursos y servicios destinados a necesidades concretas, proporcionando a las mujeres que sufren violencia machista una atención que contribuya a su empoderamiento, garantizando la actuación adecuada del Gobierno municipal en los casos de agresiones. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 18. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Ricardo. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Astineneko zubiaren egoera dela eta. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la situación del puente de Astinene. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que esta es una moción de control que no acabamos de entender bien, porque en principio parece que tienen alguna pega para aprobarla, porque nosotros no teníamos ni un inconveniente en que esta moción se hubiera leído, y sin embargo ustedes por lo visto no quisieron, ¿no? Porque cabía esa posibilidad y ustedes no quisieron, pero bueno, en cualquier caso
Vamos a ver, no es nuevo esta cuestión que venimos recurriendo por este tema. La primera vez que preguntamos con relación al puente de Astiñene fue el 6 de noviembre de 2015. Y en aquel momento preguntamos cuándo se pensaba abordar por parte del equipo de gobierno la sustitución y eliminación del puente de Astiñene, el primer obstáculo hidráulico aguas abajo, teniendo en cuenta que efectivamente el concurso de selección del equipo que iba a redactar el proyecto ya estaba adjudicado, se había adjudicado en diciembre del noviembre y que efectivamente en enero se realizó la adjudicación y que a partir de mayo o junio tendrían ese estudio. El delegado de urbanismo en aquel momento nos contestó que sería el 21 de diciembre de 2015, pero efectivamente en esa fecha no se verificó. Volvimos a preguntar el 6 de octubre de 2016, se nos dio una nueva respuesta un poco distinta a lo que nos dio en comisión, pero bueno, en aras a, entiendo que quieren votar a favor del dictamen, tampoco voy a entrar en ello demasiado, y lo que pedimos es algo que nosotros entendemos totalmente lógico y totalmente asumible por parte de todas y de todos, que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a poner en marcha y o culminar el expediente de expropiación necesario para obtener la titularidad de todos los terrenos requeridos. Sabemos que se han dado pasos sobre la aprobación del proyecto, es necesario también dar pasos sobre el proyecto de expropiación, que es una pequeña franja, una muy pequeña franja, pero totalmente necesaria para apoyar el puente, con lo cual, bueno, pues esto es algo que sí o sí van a tener que hacer. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a convocar en el plazo más breve posible una jornada informativa abierta a la ciudadanía de los barrios de Guía y Loyola, así como a sus asociaciones de vecinos para explicarles las medidas que se pretenden implantar para tratar de paliar las afecciones que genera el corte del citado puente Astiñene. Bien, esto es una cuestión que también nos parece lógico, igual que se está haciendo y que se ha hecho por parte de distintos gobiernos. Nosotros lo realizamos en la legislatura pasada y esta legislatura les corresponde realizar a ustedes, pues cuando efectivamente, como consecuencia de o de un fenómeno atmosférico adverso o evidentemente de una situación no en principio previsible, es necesario realizar un corte de tráfico, pues parece lógico que de alguna forma se den las explicaciones oportunas a los vecinos y vecinas de la zona, se hable con ellos, se pueda de alguna forma informar, también a través de las asociaciones de las mismas, y en su caso se pueda recoger las aportaciones precisamente los mismos con respecto a alternativas. No está tratando de pedir más que eso es lo único que les pide. Y en tercer lugar, conseguidos todos los permisos requeridos para ello, se inste al Gobierno municipal a que adjudique previo oportuno proceso de contratación pública, por supuesto, las obras de ejecución del nuevo puente Astiñene. Bueno, yo creo que en principio es totalmente asumible. No vamos a hablar demasiado a la espera de lo que digan ustedes y si en su caso surge algún momento de discrepancia, pues entonces entraríamos en ella. Irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, talde sozialistak ez, eta talde jeltzaleak ere ez. Ez dakit iristeko txanda badiatu nahi duzun. Bueno, pues no sé si va a haber discrepancia o no va a ser discrepancia, pues la verdad es que me hacen de alguna forma, pues tener que confiar en que vayan a aprobar o que no vayan a aprobar. Yo creo que siendo consecuente con lo que cada uno de los partidos políticos estamos diciendo con respecto a la importancia que tiene estratégica todas las actuaciones en la Vega del Urumea, solo hay una respuesta posible y es que efectivamente se actúe en consecuencia, porque suele ser muy difícil decir una cosa y hacer la contraria. Y decir y actuar, que es algo que nos pide precisamente la ciudadanía, que actuemos en consecuencia, nos exige a todos y a todas votar que sí. Y eso espero que efectivamente nos encontremos en el sí y no nos encontremos en el no. Bueno, pues para despejar esa incógnita procedemos a votar eta beraz mozioaren aldeko botuak aho batez onartzen da, ez dakit boto azalpen txanda ez, talde popularrak ez, eta ez, garbi dago. Hurrengo puntura pasatzen gera. 19. kontrol mozioa, sustapeneko lanpostuen balorazioa dela. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la valoración de los puestos de trabajo de fomento. 19. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua sustapeneko lanpostuen valorazioa dela eta. Adostu gendun da EH Bilduk irakurriko du. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio lehenbailen deik ditzala bilerara udal taldeak. Administrazio kontseiluaren aurretik, aurrekoan egintzan bezala, Donostiako sustapeneko lanpostuen valorazioaren egoera argitu dadin. Bigarren puntuak horrela esaten du. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio urtea bukatu baino lehen eta adostasunak landuz gai honen kudeaketa buka dezala. Aldeko botuak. Aho batez onartzen da, hurrengo puntura goaz.
20. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Olaia Duarte. 20. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Donostia Lagunkoia praktikan jartzeko udalak eta arekin harreman zuzena duten fundazio zein patronatuek hartzen dituzten erabakien ingurukoa. Moción de control número 20 presentada por el grupo EH Bildu sobre las decisiones que adoptan el ayuntamiento y las fundaciones y patronatos relacionados con él para el desarrollo del modelo San Sebastián amigable. EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. Azken aldian askotan entzun diogu Eneko Goiari, alkateari, zahartzaroa eta horren baliabideen inguruan hitz egiten, azkeneko aldian Aitona eta Monen etxean, Intxaurrondon, entzun genion horren inguruan hizketan, eta alkateak esaten zuen behin eta berriro, primero las personas. Es verdad que estamos en una sociedad y en una ciudad envejecida, al igual que pasa en muchas partes del mundo. Los datos de envejecimiento de la ciudad pues bueno, ponen encima de la mesa una nueva realidad social a la que hay que enfrentarse y a la que hay que destinar los recursos necesarios como algo positivo, no desde una perspectiva negativa del envejecimiento. Tal y como hemos oído en numerosas ocasiones al alcalde, decía que más del 23% de la ciudadanía donostiarra tiene 65 años, que esto supone hablar de más de 42.000 personas a día de hoy y que este dato va en aumento. Y precisamente para abordar esta nueva realidad está el programa Donostia Lagunkoia, impulsado en diferentes legislaturas y programa en el que en la última legislatura se le dio una atención especial a la participación de las personas mayores en el programa, ya que para saber qué necesitan las personas mayores de 65 años, pues qué mejor que ellos mismos para trasladarnos sus necesidades, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día hablamos de un colectivo con necesidades muy distintas, desde personas autónomas que solicitan unas actividades y una calidad de vida a otras personas que desde otras necesidades pues hay que cubrir sus necesidades de dependencia y demás. No podemos decir lo mismo de la situación de Donosti Lagunkoia en el gobierno actual y bueno, está bien poner carteles informativos como hemos podido ver en el pasadizo de Guía Tabacalera, está bien que el alcalde incluya en sus discursos el tema del envejecimiento como un problema, o bueno, una realidad, más que un problema, una realidad transversal, pero a la hora de hablar de hechos, de qué se hace para llevar a cabo Lagunkoia, es donde este grupo ve muchísimas carencias. En la página web del Ayuntamiento de Donosti podemos leer Gobernu berria Donostiarako, adineko pertsonek euren etxebizitzetan ahalik eta denbora gehien egotea bideratutako plana jorratuko dugu. También leemos en las medidas de Donostia Lagunkoia que se fomentará la colocación de ascensores en los edificios en los que iban personas mayores. Pero ¿qué pasa cuando hay que llevar esto a la práctica? Voy a pasar a leer un escrito entregado a todos los grupos políticos de los vecinos de la calle Triunfo del número 8. Los vecinos de la calle Triunfo número 8 de San Sebastián son inquilinos del edificio en el que tiene su vivienda habitual, propiedad de la Fundación Zorroaga. Se solicitó a dicho organismo la instalación de un ascensor en el edificio en diciembre de 2015 y aunque hemos mantenido conversaciones tanto formales como telefónicas, no hemos sido informados. En agosto de 2016, uno de los inquilinos se vio en la necesidad de dejar su vivienda por imposibilidad de superar las barreras arquitectónicas. Por ello, hemos tenido conocimiento de que se ha aprobado la instalación de dicho ascensor e interesamos se nos facilite la información relativa a la colocación del mencionado ascensor. Solicitamos que se envíe copia de este escrito a los representantes de todos los partidos políticos. Nos decía la señora San Román en la comisión que los vecinos no habían realizado una petición formal. Aparte de esta que se nos ha enviado a todos los partidos políticos, tenemos las que se mandaron a la Fundación, en este caso Fundación, de la que el alcalde, por cierto, es presidente. Nos decía también la señora San Román que la Fundación Zorroaga no está obligada a impulsar este Donostia Lagunkoia y estas medidas, como cualquier otra fundación, como puede ser la ONCE, pero es que el alcalde ni los concejales no somos miembros de fundaciones como la ONCE, en cambio en Zorroaga sí. Vemos que es una solicitud de diciembre de 2015 y que a día de hoy todavía no tiene ninguna respuesta, pese a que en la fundación aprobamos, los distintos grupos aprobamos la colocación del ascensor. Como decía, este es un ejemplo. Duarte, Andrea. Y termino ya.
de que, más allá de los discursos y de poner a las personas en el centro, como tantas veces nos acostumbra a escuchar el señor alcalde, luego los hechos no van acorde con esas palabras y vemos que el programa Donostia Lagunkoia va hacia atrás. Eskerrik asko. Irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak bai. Bai, mila esker, presidente jauna, arratsalde on guztioi. 2012ko urriaren 19an, Donostiako udaltokiko gobernu batzarrak onartu zuen adin nagusikoak egoitza eta apartamentu tutelatuetan hartzeko zerbitzu publikoa kontratatzeko lizitazioa. Delako konkursoa egin ondoren, 2013ko urtarrilaren 11an, Donostiako udaltokiko batzarrak onartu zuen Residencia Geriatrika de Kataluniak aurkezturiko eskaintza kanpora uztea eta delako kontratua Fundación Zorroagari esleitzea. Es decir, la Fundación Zorroaga presta el servicio público de alojamiento a personas mayores en equipamiento residencial y en apartamentos tutelados porque resultó adjudicataria del contrato tras ganar el concurso que convocó el 19 de octubre de 2012 la Junta de Gobierno local de entonces, de la anterior legislatura. No podía ser de otra manera, ya que la Fundación Zorroaga es, y leo el artículo 2 de sus estatutos, una fundación privada sin ánimo de lucro con domicilio en Donostia, San Sebastián. EH Bilduk zenbait gai nahazten ditu mozio honetan, y en el segundo punto pide al Gobierno municipal que obliguemos a la Fundación Zorroaga a instalar un ascensor en un edificio de su propiedad. Eta galdera da, egin aldezake, egin behar aldu. Pues si EH Bildu piensa que la estrategia de adaptar la ciudad a las necesidades de las personas mayores pasa por obligar a la ciudadanía a poner ascensores, es que ha entendido bastante poco. Convencer, acompañar y ayudar, sí, pero obligar, no. Ni podemos, ni lo deseamos. Baina goazen ondo azaltzera gertatu den mozioak oinarri duen kasuan. La Fundación Zorroaga tiene como objetivo principal la actividad residencial. Se trata de una entidad privada que cuenta con patrimonio propio y lo cierto es que a día de hoy la gestión de dicho patrimonio es la que compensa el déficit de la atención residencial. La Fundación es propietaria, entre otros, de un edificio en la calle Triunfo, como ya se ha señalado. Pues bien, en diciembre de 2015, una persona que dijo ser una abogada representante de los inquilinos de la finca comunicó por teléfono a Zorroaga que estos querían que se instalase un ascensor. Entonces el director de Zorroaga solicitó presupuestos por un lado y preguntó por la obligación de la propietaria a instalar el ascensor por otro. Y el 2 de marzo de 2017 comunicó a la Junta del Patronato los resultados de sus gestiones. No hay obligación de instalar el ascensor, aún así había pedido 2 presupuestos. Y la Junta acordó, y leo, iniciar el proceso necesario para la instalación del ascensor de acuerdo con la opción técnicamente más sencilla. Se contactará con los vecinos para conocer su parecer. El 6 de marzo se llama desde Zorroaga a la abogada para que facilite los nombres de las personas representadas por ellas o que procure algún documento que demuestre que les representa. No envía ningún documento ni procura ninguna lista de nombres. Zorroaga mantiene una reunión con los inquilinos, tal como se les había hecho saber, el 9 de marzo a las 18 horas. Según el acta, acuden 6 personas. Se explican las características de la obra, su duración y se hace entrega a los vecinos de un documento, que deberían, en el que, bueno, es el documento para que cada inquilino, cada vecino interesado solicite a Zorroaga, obviado el nombre y el carné de identidad, que quieren, solicite la instalación del ascensor. Se les hace entrega. Esto no es baladí. No es baladí porque, por los contratos que tienen firmados, algunos de los inquilinos tienen que abonar parte de las obras. Y, en cualquier caso, una vez instalado el ascensor, todos los inquilinos tendrían que pagar más en lo que es el contrato. Bien, se me está acabando el tiempo, no ha habido ninguna solicitud a Zorroaga. Ya le dije en comisión que la primera formal, es decir, por escrito, fue su interpelación, pero es que también me gustaría señalar que en una convocatoria que tuvieron los vecinos para hablar de este tema el día 8 de septiembre, convocatoria que viene sin firmar por nadie, en su segundo punto aparece formalización de representación y gestión de gastos, es decir, no se sabe a quién se representa, ni podemos obligar
ni podemos obligar, ni tiene Zorroaga ninguna solicitud para instalar un ascensor. Mila esker zuri, izteko txanda, EH Bildu taldeak, bai? Bai, ni neu. Eskerrik asko. Pues la verdad es que también, como miembro de la Fundación Zorroaga, yo estaba asistiendo a una historia totalmente distinta a lo que viví. Y digo porque efectivamente está mal contar las historias de forma parcial, sesgada y además omitiendo cuestiones importantes, como que la primera propuesta que se llevó a la Fundación Zorroaga al respecto fue decir que no a la instalación del ascensor. Y esa propuesta técnica que se llevó a no a la instalación del ascensor fue una propuesta que fue rechazada por la Junta del Patronato de Zorroaga. Es una cuestión importante, porque efectivamente a la hora de contar y a la hora de enumerar los hechos, este tipo de cuestiones no son anecdóticas, porque ya partía, ya denotaba la nula intención por parte de quien estaba dirigiendo en ese momento y quien estaba formulando esa propuesta de no instalar ese ascensor. Solicitud existe y acuerdo de la Junta del Patronato de Zorroaga existe y no cabe ninguna duda sobre ese. Pero si queremos especializarnos en buscar una excusa para no hacerlo, pues obviamente nos estaremos situando precisamente en eso, en una especie de filibusterismo buscando excusas para no hacer. Pero es muy difícil hablar de Donostia-Lagunkoia, es muy difícil hablar de ciudad amigable y, sin embargo, correos donde se le ponen de manifiesto a la dirección de Zorroaga las enormes dificultades que tienen personas mayores de nuestra ciudad, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, para salir a la calle porque no hay ascensor, hacer oídos sordos precisamente a esas peticiones. Este tipo de circunstancias son ciertamente lamentables y son ciertamente lamentables cuando estamos trabajando con personas y cuando estamos trabajando además con nuestros mayores y con nuestras personas mayores. Y evidentemente ante este tipo de situación no podemos adoptar un criterio única y exclusivamente mercantilista, intentando decir que Zorroaga es una fundación privada, donde, por cierto, todos y cada uno de los grupos políticos de este ayuntamiento, precisamente por ser representantes de este ayuntamiento, estamos presentes en Zorroaga. Luego, fundación privada sí, pero fundación privada con capital y con representantes públicos. Evidentemente, todos nosotros, empezando por el alcalde y evidentemente con una representación por todos los grupos. Se les está pidiendo humanidad y se les está pidiendo que cumplan precisamente el acuerdo adoptado en la Junta de Zorroaga, y ni lo uno ni lo otro, con lo cual corrijan esta decisión y voten hoy que sí. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera eta mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak bai. Sí, nosotros no sé muy bien cómo explicar por qué nos hemos abstenido. Quizá lo voy a decir de la manera más clara, porque no sabemos a qué carta quedarnos, sinceramente, en este momento. Nos parece convincente lo que dice la delegada, nos parece igual de convincente lo que dice el grupo proponente y nos quedamos perplejos, porque si no pueden ser las dos cosas verdad. O sea, hay algo aquí que no sabemos muy bien, pero las dos cosas no pueden ser obviamente verdad. Por eso nosotros, y claro, obviamente tenemos una posición más cómoda porque no estamos en el equipo de gobierno, nos hemos abstenido, pero en esta explicación de votos sí pedimos en nombre del grupo que se profundice en esta cuestión para ver si se puede solucionar, porque ya vamos a dejar el pasado y vamos a ir al futuro. Explicación de voto pide también el Grupo Socialista. Sí. Nosotros hemos escuchado con atención a la máxima responsable de Zorroaga y le hemos entendido, y creo que le hemos entendido todos. Una cosa es el deseo, que todos deseamos que todas las viviendas de San Sebastián sean accesibles, tengan ascensor y tengan todas las condiciones, pero claro, en la calle Triunfo 6 hay unos también contratos y unas rentas que igual no son tampoco rentas del mercado, son rentas antiguas con una serie de condiciones y con unas rentas pues igual muy favorables también. Y eso conlleva unas contraprestaciones, y es que si quieres mejoras en las instalaciones, tienes que costear parte de esas instalaciones. Eso lo sabemos casi todos los que, mis padres viven de alquiler, lo sabemos perfectamente casi todas las personas que hemos vivido en esas condiciones. Y por tanto es normal que Zorroaga también vele por el interés general de todas las personas que luego van a su origen definitivo, que es la residencia donde tienen que ser atendidos y donde hay que volcar todos los ingresos suficientes en atender bien, sobre todo a las personas no válidas o las personas que no se valen por sí mismas. Por lo tanto, son temas prudentes, donde ser sensible y populista es muy fácil, señor Buruterán, pero donde ser coherente e intentar la igualdad para todos los ciudadanos de San Sebastián es bastante más complicado. Porque igual que quienes viven en Triunfo 6, igual habría que ver cómo entraron.
y con qué condiciones y con qué favoritismos. Y entonces igual nos llevaríamos alguna sorpresa. Igual tendríamos que hablar hasta de memoria histórica. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, hurrengo puntura pasatuko gara. 21. kontrol mozioa Zurriolako hondartzan baino hartzaileen. Control mozio Bildu taldeak aurkeztua Zurriolako hondartza dela eta moción de control que presenta el grupo Bildu sobre la playa de la Zurriola. Bañistas en la playa de la Zurriola. Bai, Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. A mí sí me gustaría que cuando alguien hace una dejada al Chocó, que si tiene algo que decir, que lo diga. Y que no diga algo sin decirlo. Y si tiene algo que denunciar, denúncialo, que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y que caiga quien caiga. Vamos a ver, porque ya está bien de hacer afirmaciones para luego, evidentemente, luego esconder la manita. Esta es una moción, en principio, también, que tampoco plantea, entendemos, especiales dificultades para aprobar, pero que ciertamente nos encontramos cuando presentamos la interpelación con una respuesta que nos parece un tanto sorprendente. Lo que dice la moción, bueno, no dice nada especialmente avanzado. Lo que está diciendo es que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al equipo de gobierno a definir para la próxima temporada de playas, lógicamente esta ya no tenía sentido, un reparto equilibrado de la zona de baño. Y dice reparto equilibrado en el que no está estableciendo, sino dice reparto equilibrado, de forma que se compatibilicen ambos usos de manera armoniosa, así como a tener en cuenta debidamente las necesidades de espacios de ambos usos. Yo creo que es perfectamente asumible por parte de todas y de todos. Y el segundo punto que dice, el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al equipo de gobierno a que en la próxima temporada de playas no se acote para el uso de surfistas, ya sea con tablas blandas o duras, también el espacio más próximo al espigón del Cursal. Digo también porque efectivamente no estamos hablando de la otra zona, sino estamos hablando de la zona del espigón más próximo al Cursal. Porque efectivamente hace 3-4 años, cuando se abordó por primera vez esta cuestión, se vio la necesidad, lógicamente, de compatibilizar ambos usos, que efectivamente esa playa tiene dos usos intensos. El uso por parte de los bañistas del baño libre y de quienes acudimos y consumimos y utilizamos ese espacio, nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, esa zona, y por otra parte el uso y la utilización del espacio por parte de los y las surfistas. Y pensamos que se debe conseguir una compatibilización de ese espacio de manera totalmente armoniosa y para eso se hizo una regulación hace 4 años y esa regulación se ha ido tocando, se ha ido reperfilando. Pero entendemos que, de alguna forma, cada vez que se ha ido reperfilando, por lo menos en el último año, esa regulación, se ha escorado demasiado, produciendo un desequilibrio. Tenemos una playa donde de los 9 meses al año es exclusivamente, porque no hay temporada de playas y, por tanto, es exclusivamente para los y las surfistas. Y tenemos una playa donde durante 3 meses, durante la temporada, solo estamos pidiendo durante la temporada, se acote de manera que la mitad de la playa pueda ser para uso de baño libre y la otra mitad, lógicamente a expensas y con la regulación de las banderas que en cada momento establezca o indique la Cruz Roja con respecto a la mayor o menor peligrosidad de la zona de baño, pero eso es una cosa y otra cosa es el espacio, y una segunda, evidentemente, para los y las surfistas. Y eso es lo que estamos pidiendo. No creo que es excesivo. ¿Por qué? Pues porque vuelvo a decir, y lo hago con conocimiento real de la situación, porque este año no ha sucedido eso. Porque este año ha habido una ocupación, no todos los días, pero sí muchos de los días, muy superior del espacio precisamente para la práctica del surf, y ha habido una ocupación durante mucho tiempo, precisamente también, porque lógicamente la zona de Rocas, la zona de Sagüés, la zona de Tomás Alba, pues efectivamente es una zona que siempre ha sido para surfistas, pero la zona más próxima al espigón de Cursal era una zona donde tradicionalmente no era el caso, ni tablas blandas ni duras, era un espacio que era utilizado por bañistas. Y además le decía en la comisión, fundamentalmente además por niños y niñas de corta edad, que precisamente en esa zona pues encontraban sus padres, madres o tutores, pues encontraban una situación de cierto abrigo y precisamente, bueno, pues ahí les podían tener de alguna forma vigilando, pero disfrutando del espacio de baño. Y es ahí lo que le estamos diciendo, que efectivamente esa zona no queda acotada y que sea para uso libre del baño por parte de bañistas y bañistas en la temporada de playas. Bai. Irabazi taldeak, bai. Bai, eskerrik asko. Labur. Efectivamente, bueno, nosotras también consideramos que esos dos puntos son perfectamente asumibles. Eventualmente podría haber una diferencia de criterio sobre el segundo, porque en comisión el gobierno decía que ahí se utilizan tablas blandas en esa zona en concreto de próxima al espigón del Cursal.
Y aquí EH Bildu propone claramente que aquí no, ni blandas ni nada. Entonces, bueno, ya escucharemos lo que dirá el gobierno al respecto. En cuanto al espacio reservado para el baño, en comisión el gobierno, bueno, el concejal delegado en este caso, decía que las instrucciones de los técnicos y la información facilitada por ellos y ellas eran muy claras y que no era categórico que no se había reducido el espacio para bañistas. Y bueno, nosotras no tenemos razón para dudar de lo que dicen los y las técnicas, pero lo que no dijo el gobierno en la comisión es que tampoco hemos entendido que ha habido inspecciones para verificar el cumplimiento de esas instrucciones. Esto no lo ha comentado en la comisión, entonces nos quedamos con la duda. Y entonces esa duda nos sugiere algo, y es lo siguiente, que tal vez aquí está el problema, que se dan instrucciones y que luego por una razón u otra nosotras tenemos algunas opiniones sobre qué pueden ser esas razones, pero no voy a entrar en ellas. Por una razón u otra se llega a no respetar con la debida rigurosidad esas instrucciones, pero como no hay constancia formal de ello, pues más allá de lo que pueden ver los y las bañistas en la playa, pues no hay materia para poder decir claramente, pues sí, ha habido incumplimiento, los surfistas han ido hasta aquí, no tenían que haber ido, los bañistas han ido hasta aquí, no tenían que haber ido. Estamos un poco en una fase, una situación un poco confusa y, bueno, de haber propuesto nosotras la moción de control, hubiéramos ido en el sentido de proponer al gobierno que haga un esfuerzo adicional para verificar que se cumplen esas instrucciones. Pero como no es nuestra moción de control y EH Bildu ha decidido ir por otra vía, que nos parece bien también, lo he dicho al principio, pues así es. Así que nada, vamos a respaldar la moción de control. Gracias. Bai, talde popularraren txanda, ez? Talde sozialistak, bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, la convivencia de la playa de Zurriona ha sido un tema recurrente desde su creación. Han tenido que compartir en este caso el espacio, por una parte el sur y por otra parte los bañistas. Esos problemas ustedes los conocen perfectamente, los conocen pero muy bien. Dieron muchas vueltas de la situación y no siempre de la misma manera o de la manera satisfactoria en este caso. Habla usted de no acotar la zona esta del sur más próxima al Espigón. Bueno, sabe usted perfectamente que habla de que ya al inicio de la temporada del 2014 ustedes anunciaron en prensa que efectivamente la zona se resbalaría al sur y era precisamente que los laterales de la propia Zurriola lo que decían en aquel entonces. Aquí tiene usted la muestra y pone, señora concejala Nora Galparsoro, los laterales de la Zurriola se reservarán para los del sur. Bueno, es algo que se está haciendo, no es algo que no se esté haciendo. Continuamos. Incluso llegaron a querer modificar una ordenanza en la que el mundo del sur no compartía, como en este caso se explicitaba en una información publicada en marzo del 2015 y que generó inquietud también a los bañistas. No solamente a ellos, que podían ser multados hasta inclusive con 200 euros por meterse en las zonas reservadas al sur. Esto aquí lo tenemos, febrero 24 del 2 del 2015. Los bañistas se expondrán a multas hasta de 200 euros por invadir la zona de los surfistas. Dice usted, decía la prensa, que evidentemente a instancias de la señora Nora Galparsoro, banderas bicolor azules y rojas delimitarán los espacios para los deportes náuticos en la Zurriola. Ahora resulta que usted quiere quitar la marca. Marzo del 2015. El sur no comparte la nueva ordenanza que pretendían querer realizar. Nos vamos a junio del 2015. Bañistas aquí, surfistas allí. Esto lo hicieron ustedes, no lo ha hecho este equipo de gobierno. Bueno, incluso en el inicio de este verano y de la mano del gobierno vasco se colocaron exactamente en la Zurriola, como en otras playas vascas, señalíticas, indicando la zona de baño y la zona de surfistas. En realidad, condiciones que con las mareas son 300 metros de la zona de Sagüés siguen destinados a surfistas y 100 metros de la zona del Espigón a las escuelas de tablas blandas. Y ya en el terreno de las sensaciones, usted dice que es más que evidente.
la merma de la zona destinada a los bañistas. Hay quien no piensa así. Se han cumplido las normas, se han vigilado las zonas, se ha informado con paneles las distintas zonas de playa. Habla de volver a estudiar un reparto de la playa. ¿Cuál? ¿Otra de vuelta a empezar? Cuando se ha alcanzado un acuerdo con los surfistas. ¿Usted ha visto que haya habido, en este caso, en este año, alguna protesta por parte de surfistas y de bañistas? No, se lo garantizo yo que no, el único usted. Y ahora se lo puedo garantizar que no. No ha llegado ni una denuncia al departamento, ni tampoco en los medios, por cierto. Sinceramente, creo que la playa ha funcionado bien y que todos somos responsables, tanto, digamos, los interesados como el resto en general, la propia ciudadanía en general. Y en cualquier caso, también le digo que lo trataremos de mirar con más mimo, pero que sepa, y si eso lo puedo garantizar, de que se han puesto exactamente las mismas medidas que se pusieron en aquel entonces. Y, hombre, le diré en este caso al señor Loy que, hombre, incumplimientos, no me digan que incumplimientos cuando realmente quien determina los espacios es la propia Cruz Roja. Hombre, si la propia Cruz Roja realmente no está haciendo las mediciones bien, en fin, creo que sería un error por su parte. En cualquiera de los casos, este año, en los momentos que no había habido posibilidad de baño, es cierto que se ha dejado una zona un poquito más amplia para los surfistas, pero eso fue pero que no había baño ni personas en la playa prácticamente, y eso sí que es cierto que se ha podido producir, pero eso era un acuerdo que había surfistas y nuestro departamento. Y eso es así, no hay, pero no le busque usted ninguna otra pega. Bai, eskerrik asko, izteko txanda. Si no le busco ninguna pega, señor Miguel Ángel. Mire, se pasa usted una gran parte de la intervención, me imagino que del tiempo, buscando en la hemeroteca para ver qué publican en determinados medios de comunicación, para sacarlo como si fuera alguna especie de boletín, porque no deben ser las actas del Pleno, sino lo que debe valer es lo que apareció en la prensa, muchas veces además dirigido precisamente por noticias y denuncias que han hecho ustedes mismos, pero no, de eso se olvida a la hora de comunicar lo que precisamente eso es la noticia y la denuncia que ustedes han fabricado en su momento con esa denuncia, para seguir y decir, no, es que se ha hecho lo mismo que se hacían hace 4 años, pero hace 4 años la gente estaba súper a disgusto con lo que se estaba haciendo, se hizo muy mal, había un montón de protestas, los bañistas estaban en contra, los surfistas, y no hemos modificado nada, pero ahora todo el mundo está encantado. La verdad es que lo bordan ustedes, sin modificar nada. Lo que era malísimo se ha vuelto buenísimo, la verdad es que ustedes lo bordan. Tiene una capacidad de nadar de espaldas que la verdad es que me sorprende. Porque claro, si era tan malo y no han hecho nada, debe ser desastroso ahora. ¿O qué pasa? ¿Que simplemente con el me pongo yo, ahora ha cambiado y todo es bueno? ¿Ahora lo ven bien? ¿Se han cambiado las gafas y ahora ven con unas gafas que mejor, que ahora efectivamente lo ven todo perfecto? No, hay problemas. Y usted al final, en la intervención, ha ido avanzando la intervención y al final ha dicho, bueno, sí es verdad que, y ha dicho una cosa que es media verdad, ha dicho, cuando no se puede bañar se aumenta la zona. No, cuando no se puede bañar no. Cuando la bandera está amarilla, que lo que en la playa de Gros sucede muchas veces, se aumenta la zona de surfistas y se reduce la especie de baño. Pero con una bandera amarilla sí se puede bañar usted. Con una bandera amarilla sí se puede bañar, con precaución, sí se puede bañar. No es baño libre sin ningún tipo de esto, se puede bañar con precaución. Y evidentemente no está el baño prohibido. Y en ese momento opera esa reducción de esa banda, que evidentemente no es lo que se estaba pensando. Y evidentemente por todo esto, la verdad es que nosotros no entendemos. Una cosa más, es que usted nos confesó en comisión que a usted le habían transmitido esos datos y que usted no los había visto. Y le vuelvo a decir, yo sí, porque soy consumidor, vecino del barrio de Gros y consumidor precisamente de ese espacio. Y a mí no me lo han contado, no, yo lo he visto, soy testigo vivo de eso. Eztabaida bukatuta, botaziora pasatuko gea, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan talde popularrak, bai. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, y muy brevemente, porque la verdad que no pensábamos intervenir, pero bueno, visto lo que se ha dicho, pues vemos necesario intervenir para explicar que hemos votado a favor de la propuesta que trae el grupo EH Bildu, porque son ciertos los argumentos que expone el señor Burutarán.
Él vive en Gros. Yo pues, también tengo la suerte de vivir en el barrio de Gros y además de ser de Gros de casi toda la vida, con lo cual pues sabemos cuál es la tradición de esa playa, cuál es el uso preferente de los surfistas y el gusto por esa playa, por sus olas y por el tipo de espacio que es, y es evidente que año tras año, y no vamos a entrar en reproches de unos u otros, año tras año el espacio disponible para bañistas es cada vez menor. Entonces, eso es que eso es de cajón, o sea, no hace falta más que ir. Yo afortunadamente suelo ir también a la playa de Gros, este año menos porque el tiempo no ha acompañado mucho, pero es evidente que la situación descrita por el grupo proponente es así y que son numerosas las quejas que año tras año y también este año se repiten en ese sentido. No creo que esconder la realidad haga favor a nadie y lo que se pide es razonable, oiga, que de cara al año que viene se tenga en cuenta esa situación y se procure un mejor equilibrio entre bañistas y surfistas. Yo, además, les confieso, cada vez me voy más hacia el lado del Espigón, porque cada vez es más peligroso bañar de media playa hacia Sagüés. Y aquí hay gente que hemos tenido sustos en esa playa durante estos años, por el comportamiento de las olas, por la resaca que tiene, porque hay baches. Entonces nos vamos hacia el lado del Espigón, que está más resguardado. Además, para los niños pequeños, como dice el señor Buluterán, pues hay como una especie de charquita pequeña donde pueden, yo creo que negar la evidencia no nos hace ningún favor. Y de cara al año que viene sí es interesante, como apunta el grupo proponente, tomar medidas para un mejor equilibrio tanto de bañistas como de surfistas. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, ez dago beste boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 22. kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Olaia Duartek aurkeztua, Alaialdeko mantenimendu beharren ingurukoa. Moción de control presentada por Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre las... Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Alaialdeko mantenimiendu beharren ingurukoa. Moción de control que presenta el Grupo EH Bildu sobre la necesidad de mantenimiento de Alaialde. Mugikortasun zinegotziak bilera bat izan zuen Alaialdeko bizilagunekin, eta bertan bizilagunek beraien beharrak, mantenu beharrak, mugikortasun beharrak adierazi zizkioten. Baina uztailaren 5ean bizilagun hauek berriro ere aurkeztu dituzte mantenuko alorrean dituzten beharren zerrenda, deno jaso dugu, hemen daukagun txosten hau, erregistro bidez bizilagunek aurkeztutako txostena, eta bertan adierazten dute maiatzean izandako bileretik ez dutela udalaren berri izan, mantenu sailaren berri izan. En la comisión, el delegado de mantenimiento, el señor Díaz, nos decía que sí, que era cierto, que no había tenido conocimiento de este informe presentado por los vecinos en el que explican las quejas o las deficiencias que tienen en la zona en la que viven, ya que en este caso la delegada de movilidad no le había trasladado esta información. El delegado nos decía que a raíz de la interpelación presentada por este grupo se había empezado a trabajar en la zona, se había hecho algún trabajo relacionado con la poda, el arreglo de algunas barandillas que solicitaban los vecinos, y este grupo valora positivamente que se hayan hecho esos trabajos, pero pensamos que no se puede funcionar así, que no puede ser que unos vecinos trasladen a un delegado del equipo de gobierno sus peticiones y que porque los dos grupos que están en el gobierno no tengan una comunicación fluida, por decirlo de forma ligera, no llegan las necesidades a los departamentos correspondientes. Nos parece que no es función de los grupos de la oposición estar haciendo de mediadores entre los grupos que forman el equipo de gobierno, que lo hacemos muchas veces cuando los ciudadanos presentan este tipo de informes y de quejas, y creemos que tienen que poner medidas para solucionar esos problemas de comunicación o de fluidez de la información para gestionar de forma adecuada las peticiones de los vecinos. Bueno, escucharé atentamente la explicación del delegado para ver si nos aclara qué medidas se van a tomar para mejorar esta situación que ocurre, como he mencionado más de una vez, y espero que no nos saque artículos y empiece a hablar de la legislatura anterior, que de verdad, menos mal que gobernó EH Bildu 4 años, porque si no, no sé qué tema de conversación tendrían en todos los plenos. Eskerrik asko. Bai, zuri, irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, eta ez dago ez dakitizteko txanda erabili nahi dan. Bai,
Bueno, igual asmatu dut y el delegado nos iba a hablar de la legislatura anterior y por eso se ha quedado sin saber qué decir. De todas formas, bueno, desde aquí esperamos que los vecinos tengan esa reunión que están pidiendo. Ayer mismo hablamos por última vez con ellos y nos reiteraban el deseo de tener esa reunión con el delegado de mantenimiento y esperamos que a partir de ahora las peticiones que se hagan a los concejales del equipo de gobierno se gestionen de forma adecuada y no haya que estar pidiéndolo a cada partido que forma el equipo de gobierno porque bueno, pues eso ya son gestiones que tienen que realizar ustedes y no los vecinos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, botatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain boto azalpen txandan, ez? Pepek ere ez? Ez? Bale, ez dago boto azalpen txandarik, hurrengo puntura pasatzen gera. 23. kontrol mozioa, Kontxako banderari dagokiona, Amaia Almiral. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua Kontxako bandera dela eta moción de control que presenta el grupo Bildu sobre la bandera de la Concha. La bandera de la Concha. Bai, Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, polemika bukaerara iritsi gera eta Kontxan murgiltzeko momentuan gaude, ezta? Bueno, Kontxako banderak formata itxura oso desberdinak hartu ditu bere historian, hau ez da horietako bat, baina. Eta dudari gabe azkenean bandera honek nolabait jaso du hiriko historiaren isla jaso du, ispilua bihurtu da. Gure ustez, momentu honetan, erronka ez dago hor, ez dago banderan bertan, erronka uste dut konpartitzen dugula adibidez sarietan dagola, emakumentzako sariak, uste dut denok egin dugula esfortzu bat, eta gauzak ondo egiten direnean esanin behar da, eta 2008tik 2010era, nabarmen desberdintasuna nabarmena zan, baina zan abian jartzeko momentua, eta hori da baloratu behar dana, 11etik 15era desente juntzan hilotzen, eta gobernu honek ere hori jarraitu du, eta hori baloratzekoa da. Eta hor daude erronkak. Baina gobernu honek badu abilezi bat, eta da arazoa etzana, arazoa bihurtzeko, edo arazoa etzegon lekuan, arazoa aurkitzeko. Eta hori da honekin gertatu dana. Zen hemen beste zerbaitetaz ari gera bihotzaz, ari gera Donostiarron bihotzaz. Hori ikutu duzuelako Donostiarrena eta arraun munduarena, mundu berezia dana goizean ere ikusi deguna. Eta tarteka baita ere gurutzatu da beste zerbait oso berezia dala artizautza. Azkeneko urte luzeetan, bandera hau egindalako beti hori artizautzaren bidez, eta zuek enpeinatu zeate hori parekatzen mekanikarekin. Ayer anunciaba el delegado que han puesto un proceso en marcha para que la bandera recupere su factura artesanal. Bueno, supongo que no sé si es que es porque están de acuerdo con el punto 1 de nuestra moción y entonces pues han decidido ponerlo en marcha antes de tiempo, pero bueno, nos quedan ciertas dudas, egia san. Porque claro, esaten dute, jarriko dutela batzorde bat, batzorde aditua eta zehaztu beharreko irizpideak daudela, eta hor, zalantzak sortzen zaizkigu, porque claro, si esta comisión de especialistas va a ser como la de los conciertos de Tomás Alba, que todavía tampoco se ha puesto en marcha, pues, en fin, ya veremos. Aplicaremos el principio de precaución respecto a lo que ayer anunciaron en prensa, porque no sabemos exactamente qué es lo que es. Pero bueno, bienvenido sea y bien está lo que bien acaba, si es para de verdad dar el valor que se merece al trabajo artesanal, que no se puede comparar con el trabajo de las máquinas.
No tenemos tan claro qué van a hacer con el segundo punto. Tenemos muy claro que, desde luego, la bandera… bueno, una cosa para que todas las donostiarras se queden tranquilas, y es que, por lo menos, las banderas de los balcones van a seguir como hasta ahora, no van a hacer procesos de innovación. Pero seguimos teniendo nuestras dudas sobre qué van a hacer respecto a la bandera en el futuro. Y eso es lo que nos gustaría saber, qué opinan los distintos grupos, porque bueno, hay opiniones para todos los gustos y este es un buen momento pues, para conocer. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak ez, talde popularrak ez, talde sozialistak bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues para finalizar el pleno no está mal este asunto. Hombre, yo diría que, señor Almiral, es usted un artista en convertir en problema lo que no lo era. Y voy a empezar por el final. Mire, vamos a votar que no. Vamos a votar que no a su moción y vamos a votar que no fundamentalmente porque la parte expositiva hace una serie de afirmaciones y de exageraciones que en absoluto se corresponden con la realidad. Sí, señor Almiral. Por cierto, la decoración fabulosa. Espero que la figurita que usted ha expuesto esté fabricada, sea producto local. Mire, usted en la justificación de la moción dice que, primero, dice que la organización de la Concha no considera la importancia que la regata tiene y que hemos elaborado el trofeo como si fuera un pañuelo. Pero, bueno, vamos a ver. Una cosa es no estar de acuerdo con algunas de las decisiones que este Gobierno en el ámbito de sus competencias toma. Y otra cosa es faltar al respeto, no solamente a este grupo político o a este Gobierno, sino a los técnicos y las técnicas que trabajan en este ámbito y en la organización de la bandera de la Concha. Después dice que el mundo del remo manifestó su indignación desde el primer día de la presentación. La presentación se produjo el 25 de agosto. Ningún club, ningún presidente, ningún representante del mundo del remo se acercó a esta organización y en las numerosas reuniones que mantuvimos, que se mantienen para la organización de la bandera de la Concha, que requieren muchas reuniones y mucho trabajo, nadie en absoluto manifestó nada. Nadie se dio cuenta de lo que había sucedido, de que habíamos robado el corazón a los donostiarras. En absoluto, más que hasta que el viernes 1, el sábado 2, justo antes de la primera regata, empezó a circular por las redes sociales un mensaje en este sentido. Y a partir de ahí, efectivamente, se va montando la bola. Es más, le he de decir que alguno de los clubes ganadores de este año está tan contento con la bandera, que ha solicitado a la empresa que la ha elaborado más réplicas en miniatura de las que se reparten a los remeros y a las remeras. Luego afirma que la grafía de la bandera este año ha perdido, claro, el espíritu vasco porque hemos cambiado la grafía. Señor Almiral, durante los 10 años de la bandera de la Concha femenina, la bandera de la Concha femenina ha tenido la misma grafía que la de este año, la misma. La bandera femenina sí, de verdad, creo que está sacando absolutamente de contexto un asunto que puede compartir o no, pero que, entre otras cosas, yo creo que lo está utilizando para tapar algunos de los éxitos. Le agradezco que haya reconocido el esfuerzo que este Gobierno ha realizado, en la equiparación de los premios, que sí hemos equiparado del cuarto al octavo, no así en los 3 primeros, pero que hemos alcanzado una distancia bastante menor que la que existía anteriormente. Y ese es un esfuerzo en el que vamos a seguir trabajando. Y también este debate creo que ha tapado, y creo que hay que decirlo públicamente porque se lo merecen, la maravillosa gestión que se realizó por parte del equipo técnico el día 10 de septiembre en unas condiciones muy adversas para la salida de la trainada femenina. Y eso fue un gran éxito de la organización de la bandera de la Concha. Y por otro lado, ya expliqué en la comisión, pero da igual, aquí parece que una buena explicación a una interpelación no me vaya a fastidiar una buena moción. La confección de la bandera de la Concha por el reverso este año se ha tomado esa medida para que siempre se exponga en castellano o en euskera, ambas dos lenguas oficiales de esta comunidad, la leyenda de en euskera o en castellano esté sobre la bandera de la Concha, sobre la bandera de San Sebastián, porque de otra manera no estaría sobre la bandera de San Sebastián. Y también le expliqué que nada tenía que ver con el cambio de la bandera de San Sebastián. Por favor, no me lleve al absurdo, ¿eh? Y eso se lo expliqué en la comisión. Y es voluntad de este Gobierno, y así lo anunciamos ayer, de abrir un concurso, un proceso para que la bandera se realice
por personas de Donostia o de Guipúzcoa, de manera artesanal, eso sí, dadas de alta. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. Beste hitzik? Ez? Bale, bale. Bueno, ez dakit niri zer esplikatu zenidan, bueno, nik badakit, Donostiarrek ez dakiten, baina uste du denok oso argia dela, zuk hola josten baldin badezu bandera, dala orain arte kontra egin den bezala, hau gelditzen dela arraro, zeren edozein bandera hartzen baldin bada, hauxe bera, ez da Donostikoa, baina asimetrikoa da, eta hola josten da, eta leku guztietan egiten da, horrela, ez dut uste ezer asmatu degunik, hola josten dira asimetrikoak diren banderak, bai? Makilan jartzen direlako, bestela, zuek sortu dezuten gauza arraroak gertatzen direlako, bai? Hori, gauza arraro hauek gertatzen dira. Eta orduan, ez dakit, zuek jakingo dezute, baina benetan ez dago esplikaziorik. Baten batek gauzak gaizki egin ditu, eta nik ez dut esaten teknikoak direnik. Igual dira Valentziako enpresa marabilloso horretan, aurreko batean enkargatu zenieten, antxe bertan ere bai, danburradako korbatak, eta gaizki egin zituzten, eta horrela bihurtu ziren, bai? Eta hemen ere, posanka sartu dezute. Orain, gai izango zarete ateratzeko, oso ondo. Gu gai izan gera errekonozitzeko zuek ondo egin dezutena. Ia zuek noizeaten gai, besteo gauzak ondo egin ditugunean, baita ere errekonozitzeko. Hori bai litzatekela politxa, baina nonbait ez gaude maila horretan orain dikan. Eztabaida bukatuta, botatu egingo dugu, eta mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, honen bestez, noa bukatu dugu. Mila esker, atzaldea gurekin pasatzeagatik, disfruten de la programación especial de Zinemaldi. Nos vemos en octubre.